Bueno. Ay, no hay problemas técnicos al inicio del stream, solo que se me ha olvidado encender la cámara, ya está, ¿eh? Entonces el único problema técnico. Vale. Vale. Esto debería de funcionar. Pequeño problema técnico sin importancia. Ahora debería de funcionar. A ver qué ha pasado. ¡Hola! Pues sí, del tirón. No te lo crees ni tú. Bienvenidos a todos a un domingo de one shot. Después de muchísimo tiempo, ¿eh? Bala, Saúl, A7, Maryland, Hulbus, Iggy, Manquismo. Domingo old school, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no hacía un domingo de one shot y creo que el Lil Guardian lo merece. A Darian, bienvenido. Ay, porque no he avisado en redes sociales ni polla de que iba a empezar ya. Espérate. Yo espero poder pasármelo de un tirón, pero como siempre, si ocurre cualquier cosa, pues lo terminamos otro día y ya está. Que la última vez que quise hacer un guancho se puso mal a mi hija con fiebre, ¿sabes? Yo jugué una demo. Hola, Anka. Jugamos la demo y me encantó. Espérate. Y me queda Instagram. O sea, se me ha olvidado totalmente avisar. Ya vengo. Que me da vergüenza. Oye, muy importante hoy que revisemos quién tiene cara de trama y quién no, ¿vale? Porque creo que eso va a ser una de las cosas... Uy, la cámara. Creo que va a ser... Uy, la cámara. Creo que va a ser una de las cosas más importantes de este hiper directo de domingo. Hola, fuerte en el brazo. O sea, me da vergüenza que me veáis subiendo la historia de Instagram, pero luego podéis ir perfectamente a Instagram a ver la historia de Instagram. O sea, es como... es una cosa extraña que yo hago, pero que hago. Sin más. Bueno, ¿de qué va Lil Guardsman? Hola, Ellen, buenos días. Lil Guardsman va de una niña al que el padre la pone a trabajar y la pone de guardia de un castillo. Es una niña de 12 años, aparentemente, que tiene que decidir quién entra y quién sale de un castillo, con todo lo que eso conlleva. Que probablemente haya... como se me cuele... Escúchame, como se me cuele una vieja con galletas llenas de droga, veremos, ¿eh? Veremos. Yo voy a intentar que no. Pero como se me cuele una vieja con drogas, a ver quién ríe el último. Sí, es como un poco esclavitud infantil. Hola, Wolf. Es un paper please. Correcto. Es un paper please medieval de cachondeo. ¿Vale? Pero hay viejas con drogas. ¿Nos gustan las viejas con drogas? Yo creo que no. También la banda sonora es increíble, ¿eh? Y se me cae el de este.
Ken, ¿qué tal? Buenos días. Sí, sí me funciona, sí, sí. Y nada, vamos a empezar porque es un juego que dura 6 horas largas, 6 horas y media, una cosa así. Y vamos a ir entrando porque no podemos perder ni un minuto si queréis que esto sea one shot. Estoy poniendo esto. Chin. Chin. Dependiendo de la droga para Goblin que se intente colar, ¿no? A ver. Yo espero que no me estafen y me metan drogas. ¿Veis? Esta es la niña, simpatiquísima, escuchando su Walkman, desatendiendo sus responsabilidades como señora que tiene que dejar entrar a la gente en el castillo. ¿Sabéis? Un poco como extraño, pero va a suceder. Ya le di la vuelta al pollo. Hoy es el día de pedir pizza y kebab y hamburguesa, ¿eh? Espérate. Está un poquito alta la música, ¿no? Streamer. Esto no sé lo que es. Streamer. ¿Esto qué es? Hola, Javier. Español, me vale. Me encanta la banda sonora de este juego. A ver. Y así fue como la salvación llegó de la mano de la heroína menos probable, una niña forzada a trabajar. Evitó un desastre tras otro gracias a su diligencia y su astucia para tomar decisiones. La voy a liar parda en toda la tarde de hoy. Con el reino a punto de conocer la paz y la prosperidad perdurables, nuestra heroína podría al fin descansar, pero solo después de tomar una última decisión crítica. Una decisión de un peso enorme, una decisión de una importancia inmensa, una decisión que podría matar a cientos, incluso miles. ¡Ay, Dios! Tomaste la decisión equivocada. No pensaste bien las cosas. Nos condenaste a todos. Todo está en llamas ahora. Estamos todos prendidos fuego. ¿Cómo ¿Ya? Pero si no has jugado todavía. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Ya he matado gente? Lil. Si acabo de empezar. What? Oh, Dad, I must have been having a nightmare. Estaba teniendo una pesadilla, Dios mío. It's over now, sweetie. But Ya since you're pasó, awake, cariño. I think it's time you and I had the talk. Creo que... Hola, Greensign, acabamos de empezar. Creo que es hora de que tú y yo tengamos la Out charla. of one nightmare and into another. Me salgo de una pesadilla para meterme en otra. Sweetie, there comes a time in every young person's life. Llega un momento en el que una persona joven... What? Dad, you don't have to do this. Escúchame, es muy pequeña para esa charla, ¿no? Hola, Ginebra. When they have to work their dad's shift at the guard shed while he places a bet on the goblin ball match down at the pub. En el que tiene que cubrir el turno de guardia de su papá mientras él se va al bar a apostar en el partido de Goblin Ball. Este es el peor padre del mundo. O sea, a las pruebas me remito. O sea, quiere poner a su hija a trabajar cubriéndole su turno porque se quiere ir a apostar a un partido de Goblin Ball. Aw, Dad, do I have to? Today was the day I was going to start off on a grand adventure with my friends. I want to sail the open sea. I want to fight ogres. I want to throw rocks at things. En padre modelo, claro. Hola, sevillano.
En serio, justo iba a empezar una gran aventura con mis amigos. Quiero navegar en el mar abierto. Quiero luchar contra ogros. Quiero arrojar piedras. ¿Crees que yo no querría arrojar piedras como tú cuando tenía tu edad? Pero tenía un deber, una responsabilidad. Tenía que trabajar en la caseta de guardia mientras mi papá se iba al bar a apostar en el partido de Global. ¿Alguna vez ganó algo? ¿Te parece que estaríamos aquí estascados si hubiera ganado? Pero tengo 12, ¿no nos meteremos en problemas? No. A menos que nos descubran. Vamos. Te mostraré cómo lidiar con lo que pueda pasar. Escúchame, pero si nos van a pillar seguro. Quiero decir, alguien llegará y verá a una niña en vez de una persona adulta, ¿no? Hola, Ana. Buenos días. De acuerdo, ¿lista para que te muestre rápidamente cómo funciona todo? Venga, tutorial. No hay tiempo para un repaso detallado, así que te lo resumiré así. Lo más importante que debes recordar como guardia de un castillo es... Viene alguien, ¿qué hacemos? De acuerdo. Vamos a practicar. Esperemos que sea alguien simple y aburrido. Good morning, Mrs. Abernathy. How's your day today? Lleva droga, seguro. Tiene cara de llevar droga. Plain and boring, as always. Simple y aburrido. Me lo había dicho, esperemos que sea una persona simple y aburrida. Simple y aburrido, como siempre. Bingo. Would you mind if Lil looks after you? ¿Le molestaría si Lil se encarga de usted? Oh, no, para nada. Siempre es un placer ver a tu hija, Shamish. It's Hamish. Hamish. What is? ¿Qué cosa? Never mind. Now, Lil, when a visitor approaches the guard shed, they'll generally start by stating their business. I'd like to state my business. Traigo una canasta de cosas ricas para mi hijo y su familia una vez por semana. Toma, ¿quieres uno? Ahora tengo un pastel. After they state their business, it's pretty much your call what to do next. Depende de ti decidir qué hacer. You can select them and interrogate them. There's tools, the phone there on the wall. You only get 3 action points. You get it, right? Puedes seleccionarlos e interrogarlos. Hay herramientas, tienes el teléfono y en la pared. Solo tienes 3 acciones por persona, ¿entendiste? Not really. No del What do we todo. need tools for? ¿Para qué son las herramientas? You can pick one and it Elige does una something. y hará algo. Come Vamos, on, Lil, Lil. apresurémonos. I really El got to speed partido this de along. Goblin The va a goblin- empezar. Oh, I'm sorry. I'm inconveniencing you? Oh no, not at all, dear. I don't mind helping out. Yo creo que esta señora lleva droga. But the princess is really gigging the ceremonial for slingshot. Ay, la princesa va a lanzar ya el tiro de onda inaugural. ¿Ya? Recorcholi. Tenemos que llegar al partido. Vamos, terminando, querida. Mindy, dile a la hija lo que tiene que The hacer. name is Hamish. No, it's Mrs. Abernathy. No, yo soy la señora Berlassi. Además está loca. Vale. Este es mi Didn't we inventario. cover this? That's looking in your bag for something to use. Luego tengo esto. You use the Wicked 3000 to make the big decision to let someone Esto in. se toma Or la send them decisión de packing. llegar quién pasa y quién no. Choosing this will end the tutorial. Can I finally... ¿Esto qué es? Mandato real. Este es el mandato real. Lo primero que tienes que hacer cuando empiezas tu turno es mirarlo. Vale. Puedes estrenar el mandato real en cualquier momento, no te costará puntos de acción. O sea, si la guardia del castillo saca una buena calificación de estrellas este mes, habrá una fiesta de pizzas en el cuartel. Del despacho de la concejala H. Los miembros del gremio de magos harán una demostración en la plaza de la ciudad esta tarde. Si alguno de los oradores pasa por tu puerta, por favor llamar a mi oficina para iniciar la escolta y una segunda revisión. Vale. Felicitaciones al guardia Randy, que cumplió 35 años en su puesto. Tras una operación encubierta de 6 meses en la caverna de ancianos de Spral, se descubrió que un grupo de abuelitas y abuelitos traficaba drogas ilegales hacia desde la ciudad. Si bien no se debe tratar a todos los ancianos como si fueran mulas, se solicita prestar atención a cualquier persona de la tercera edad. Os lo dije.
Hola, Raciel. Sí, os he dicho que es el Paper Please, pero de cachondeo, es así medieval. Bromista deprimido busca persona con nombre gracioso. Si tu llamado despierta mi interés, te espero un bono en efectivo. Malcolm, por decreto real. O sea, que tengo que interrogar a la vieja. Si te atasca el teléfono, puedes llamar a los consejeros reales para que te ayuden. Vale, Striker, nuestro jefe, el capitán de los guardias. Striker, chica. Y la experta en política, Espral. Hello? Hello? Is somebody there? And finally, the royal jester Malcolm, chaos personified in human form. Vale, y el bufón. Hello, you've reached Malcolm. Please leave a message after the goose honk. Hey, where'd the goose go? Well, chase after it, for goodness sake. Each call costs an action point. Cada llamada cuesta... Tengo 3 puntos de acción y cada llamada cuesta un punto de acción. Our tools. Nuestras herramientas. Si quieres usar una herramienta, debes fijarte que tenga un cristal... Que tenga un cristal para cargarla. Mira, te mostraré. Agregaré los cristales de hoy a las herramientas que no tengan. Vale. Why do the other tools already have crystals in them? Escúchame, porque hay un látigo. I carry them over from previous days. Any other questions? Why does a bullwhip need to be powered by crystals? Porque un látigo necesita un cristal para que le dé No energía. more questions. Se acabaron las preguntas. Detector de metales, anillo decodificador, aerosol de la verdad, rayos X y látigo. I already told you. Selecting the person means you Vamos a interrogar a la interrogate them vieja. and hear more of their story. It's the best way to find out someone's true intent. Hola Ariele, hola Sebas. Acabamos de empezar, estamos haciendo el tutorial, ¿eh? Sometimes using A veces es mejor usar una herramienta o el teléfono o una combinación de cosas, no sé. Para mí puedes gastarte los 3 puntos de acción en interrogar, me da igual. Vamos a interrogar a la vieja, ¿no? Pero no me... You use the Wicked 3000. Now you can choose to use the Wicked 3000 at any point during a turn. But sometimes it's better to use up all 3 action Pero a points veces to es find mejor out usar los everything 3 you puntos de can acción by para any averiguar todo lo que means puedas por necessary. cualquier medio que sea necesario. A veces... Yeah. Sí, a veces la And gente está muy sometimes people are in a apurada, really como big yo hurry, ahora, like I así am que elige right la now. palanca de una vez. Elige y mantén presionado para tomar una decisión. Admitir, echar... No, pero yo no quiero tomar una decisión, yo quiero interrogar a la vieja. Yo creo que la vieja lleva drogas. ¿Ustedes qué decís? Hola, Cristian. Buenos días. Echo a la vieja, a tomar por culo. Sorry, I don't have time to hear Mrs. Abernathy plead her case again today. We're just... Me obliga a dejarla pasar, mi padre. Great job, Ese es Lil. de trabajo. Your mother would be Tu so madre estaría proud muy to orgullosa see si you te now. viera. Después de entregar esto me voy a ver el partido. Me estoy jugando la herencia de mi nieta, de mi nieto en un dato que pasaron de los que príncipes van a ganar hoy. Here's a tip. Never lend Mrs. Abernathy money to bet with. Nunca le prestes dinero. Y yo, tú sabes que esta señora lleva droga, ¿no? My name is Shamish. No, wait, it's not. Oh, I better go. Time to Se ha put on your big equivocado. kid pants. You can do that. More like I'm being forced to do this. It's only for today, I swear. Venga a buscarme a la taberna cuando termine el turno. Buena suerte. Good luck with your illegal gambling. I don't need luck. Believe me, he does. Hola, Segismundo, bienvenido. Yo creo que la vieja pasa Okay, droga. well, you got. Pero ahora ya depende de nosotros. Vale, ya he leído el mandato hoy. Si viene alguien del gremio de magos, hay que llamar a la concejala H. Charmed to make your acquaintance, young gate minder.
I am Tyronius Athanatos, son of Brielle and Darunia Athanatos. Madre mía. Me está dando hasta los nombres de sus padres. I have been summoned to deliver the keynote speech at the Festival of Magical Freedom tonight, hosted by the Mages Guild. Vale, este es del gremio de magos. Hay que llamar a la H. Hombre, necesito llamar. I'm so glad you called. Frankly, I was worried you guardsmen never followed the writ due to illiteracy. Francamente me preocupa que los guardias nunca siguieran el mandato por ser analfabetos. Admit the mage and Admita my al people mago will escort y you mi to the gente los venue. cortará hasta el recinto. Le voy a interrogar igualmente. What's your speech about? ¿De qué trata su discurso? Oh, my dear child. It is obvious to me that Es you tan do not obvio para possess mí a que no hay magical ni un bone ápice in de your magia en body, ti, and por my ende mi speech discurso no therefore haría would más only que serve to confundirte confuse y and asustarte. The only one confused El is único you confundido eres about tú. how frightened you Sobre are el of miedo que me. me tienes, Stupid. estúpido. Uf, tengo que mejorar Man, I mis really need to work on my provocaciones. teasing. Horroroso esta niña, ¿eh? Ha! I admire your bravery, but you walk a fine line between bravery and foolishness. Yo creo que este señor quiere matarme. Le voy a dar con el látigo. No, hombre. Vamos a admitirlo. Me ha dicho que lo admita. No necesito más pruebas. The House of Thanatos, and indeed the entire Mages Guild, thank you, young guardian. You will go far. Vale. Leíste el mandato y seguiste las órdenes. Buen guardia. ¡Aprobada! Siguiente. Good afternoon. Buenas tardes. Vengo a recoger a mis dos hijos que están con el inútil, tacaño y desgraciado de su padre, que a su vez es un mentiroso, infiel y basura de mi exmarido, Orlando. No creo que esta señora mienta, ¿eh? Uy, Chomaru, bienvenido. Su dirección está en esta carta ilegible e incomprensible que me enviaron mis hijos. Me encantaría que levante el trasero y me los traiga él por una vez en su vida. A ver. ¿Y la carta? ¿No la ha visto? Vamos a interrogarla. Le tocaba a él y a su nueva novia, Kelly. ¿Quieres saber qué opinan los niños de Kelly? Que es divertida. Seguramente la carta que escribieron es sobre ella, pero no hay manera de que pueda decodificar la letra de mis hijos. Es terrible. Bueno. Kelly probably isn't actually fun. She's probably just Es probable que younger. Kelly no sea divertida, sino solo más joven. Exacto. Ella está más cerca de tu edad que de la mía y ahora me deprimí. Escúchame, yo tengo un decodificador, ¿no? Mira con más cuidado la carta de Denise. I don't know how to tell you this, but there's more to this letter than meets the eye. There's Hay a más hidden en esta message written carta here. de lo que se ve a simple vista. Tiene un mensaje oculto. It says, "Come, son, mommy, Kelly is Nightmare." Does that make sense to you? Ven pronto, mami, Kelly es una pesadilla, ¿no? ¿Sabes qué quiere decir eso? Oh my God. Lo sabía. La dejamos pasar, ¿no? Que recoja a los putos niños. La señora, vea por los niños. Thanks. Don't worry, Polyphemus, Orlando Jr. Mama's coming for you. Good luck. Venga, va. ¡Guau! 5 estrellas. Usaste bien el anillo decodificador, guardia. No juzgaste el libro por su portada y tuviste la precaución de no interrumpirte entre una mamá oso y su docesno. Polifermo y Orlando Jr. se van los niños. Tócate los cojones, ¿eh?
Uy, me acuerdo de este. Pero, ¿por qué, maldita, porfiada y estúpida razón hay tanta demora? ¿Por qué nos detuvimos, Whelps? Well, sir, the guard. Señor, la guardia. Bofetada. Silencio. Habla cuando te dirija la palabra o te daré con el látigo. Yes, sir. Sí, señor. Now, you child, let me pass. I have important business to attend to. Come on, shake a leg. BS waits for no man. El látigo para el viejo. BS? ¿El qué? Bank of the Sprawl. El banco de Sprawl. Well, that's unfortunate. What kind of business do you have at the bank today, sir? ¿Por qué quiere entrar al banco, señor? No tengo por qué divulgar los detalles de mi cita con el banco a una mocosa metida que atiende en la puerta. Ocúpate de tus cosas o te daré con el látigo, niña. Se recordaba a Lian la cara de herramienta, pobre hogar. Oh, yes. We mustn't keep you from your ever so important meeting. BS is right. Le doy con el látigo al viejo, tío. ¡Toma! I'm sorry, sir. I was just slouching, only for a second. I'll make sure that none of the blood gold falls out of its case. Lo siento, señor. Me aflojé un poco. Solo un segundo. Estoy sosteniendo bien el estuche y no se caerá ninguna barra del oro de sangre. You nincompoop. It wasn't me using the whip. If it was, believe me, you'd feel it. Wait a second. Did he say blood gold? Isn't that illegal? He didn't say blood gold. He said bloody gold. Claro. It's a form of slang he must have picked up from somewhere. Isn't that right, you bloody idiot? Yes, sir. Whatever you say, sir. I'd like to take a closer look at those gold. I think I need to hold on to these. Why, you greedy little urchin. I think I like you more than ever. Lo he confiscado, los dineros. No, it's not like that. Oh, of course. Just remember, if you make any form of profit off of those, you're as much to blame as I am. Lo he confiscado. Now, since you are finished rifling through my personal... Voy a llamar, tío. ¿A quién llamo? A la guardia, ¿no? Blood gold. We've been on the lookout for mules bringing it into the sprawl for years now. Deny this man immediately. Vale. Me ha dicho que como lleva de esto ilegal... A tomar por culo el viejo. Vale, yo creo que vamos bien. It's the goblin's fault, isn't it? Nasty, deceptive Es por culpa creatures. del goblin, porque son criaturas desagradables y engañosas. Te propongo esto, permíteme pasar y dejaré al goblin atado afuera, como el perro que es. But sir, the gold! Silence! All right, you rotten little girl, I'll go. But you will rue the day you crossed me. ¿El viejo se quiere vengar de mí? Atrapaste a un traficante de oro de sangre en tu primer día. Leyenda. Suena el teléfono. Buenas tardes. Habla la doctora Marquesa Beatriz von Matterhorn. This is Lil. Nice to meet you, Lil. I need one of you gate guards to come down to the dig site as soon as you can. Necesito que un guardia baje al sitio de excavación lo antes posible. Okay, and where exactly ¿Y dónde is... se encuentra? She hung up. Los nombres. ¿Y esto quién es? Why, hello there.
I have come to the sprawl to participate in capitalism. He venido al Sprawl para formar parte del capitalismo. Luego de trabajar como comerciante ambulante durante años, por fin estoy listo para echar raíces. ¿Y qué mejor lugar que la pujante metrópoli de Sprawl? I just got that. Garby Bunches is the name. ¿Garby Bunches es mi nombre? Garby Bunches? Funny name. But that's gotta be made up. I'm gonna have to see some documentation. Tiene que estar, ¿pero qué significa Garby Bunches? Tiene que ser inventado, necesitaré algún tipo de documento. No te culpo por cumplir con tu deber. Aquí tiene la licencia comerciante emitida por la Junta del Comercio de Sprawl. ¿Le confisco? ¿Le confisco la licencia o me la quedo? Es que claro, no paro de confiscar cosas. A lo mejor luego tengo un problema. Sabía devolver. He's right. Everything is in order. Voy a llamar a Malcolm, que me dijo que quería hablar con gente que tenía nombre gracioso, ¿no? Garby Bunches. Where have I heard that name before? Wait a minute. Ask him if he's descended from Garbanzo the Terrible. Si es descendiente de Garbanzo el Terrible. Are you related to Garbanzo the Terrible? Yep, my great-great-great-great-grandpappy Garbanzo. OMG, tell him I'm a huge fan. I've got so many questions. Like, why did he use an ice cream scoop? How did he dispose of all that mess? ¿Cómo usó una cuchara de helado? ¿Cómo es hizo todo ese This isn't desastre? helpful. You're not helpful. La llamada ha sido una mierda. Vamos a I just can't interrogarlo. wait to get in the mix and figure out what kind of merchant this place really needs. Since I was a boy selling lemonade, when life Cuando era un chico que literally vendía gave me limonada, lemons, cuando la vida I dreamed of literalmente me dio maximizing limones, soñé profits con and keeping maximizar las overhead ganancias y low. reducir los costos. Seems like a weird dream for a kid to have. You couldn't possibly understand, little girl, with your cushy government job. Wait, shouldn't you be in school or off playing or something? Me ha pillado. Don't ask. See, you get it. Once I've set up shop selling, well, whatever I decide to sell, I'll be sure to give you a discount. Parece un Cristo Bro. ¡Macayus! ¡Eru! ¡Bienvenido! Buenos días de domingo. Estamos pasándonos. En principio quiero pasarme de one shot este juego que es Lil Guardsman, que es como un Parte, Please, pero de fantasía, con goblin, orco, elfo y tal, y de cachondeo, ¿vale? I look forward to buying. ¿Qué hago con este? ¿Le tiro el aerosol de la verdad? ¿O los rayos X? Vamos a tirar el aerosol de la verdad, a ver qué pasa. Nice try, kid. As a merchant on the road, I spent the last few years building up a tolerance to the active ¡Hostia! ingredient in truth ¡Resiste spread. este de la verdad! Well, that's unexpected. You know what they say. Never go in against the Sicilian when death is on the line. ¡Hijo de puta! Inconceivable. Lo voy a dejar pasar solo por eso. Aguanta el este de la verdad. Que pase. Can you smell that? The trash barge? Yeah, it comes through on the weekends. The smell only lingers for a couple of days. O sea, pasa una barcaza de basura que deja un olor que dura 2 días. Not the reek of filth and decay. That's the reek of opportunity. See you around. Verás tú que la he liado con este. ¡Oh! ¿Quién diría que un hombre tan raro llevaría a vincular a Malcolm el bufón con uno de los héroes de la historia? Buen trabajo. Se acabó mi turno. ¡Uy! Me pagaron 30 de oro.
Nada, he fallado porque a uno no le he hecho las 3 pruebas. Hay que hacerle las 3 pruebas. Vale, menos el último, los otros los vimos en la demo del juego. Sitio de la excavación. Ya esto ya no lo hemos visto. Amoníaco, hidrógeno y yodo. Todo bastante básico. Estas máquinas son un descubrimiento relativamente nuevo en el Sprawl. Lil observa las palabras Commander Ken en medio de la indescifrable jerga técnica. Un catre pequeño, aquí donde duerme la jipa. Oh my, were you left behind? The last group of school children departed hours ago. Feel free to wait in the lost and found box until Puedes esperar en la someone comes to caja collect de you. objetos perdidos hasta que alguien venga a buscarte. ¿Qué cojones de tía? Hola, Gofio. No, you called me. I'm Lil. We spoke on the phone. I was covering for my dad at the South Gate. Of course, Lil. Sí, yes. sí. Yes. Pero nuestro no está No, bien, this aunque is por otro highly lado irregular. tengo que But then again, hacerlo you'll have por to el do, bien del for the sake of tiempo. time. Ah. Sake of time. Do you get it? Uy, esta es una ansiosa. No. Trust me, you will. ¿Quién eres? Who are you again? La doctora Marquesa Beatriz von Matterhorn, Head of Archaeological directora Research at de the Royal investigaciones Academy. arqueológicas en la Academia Real. But you can call me B. Pero llámame Bea. Gotcha. And what's ¿Y qué es este Would lugar? you like the long or short? En pocas palabras, ahora me cuentes It's tu vida. a hole in the ground where we get power crystals from. En el hoyo en el suelo del cual obtenemos cristales de energía, ¿vale? That was short. Sweet. I am the preeminent expert Soy la in the experta advanced más destacada en las properties propiedades of power avanzadas de los crystals. cristales de And my energía. research suggests Estos son los we have cristales que barely necesito scratched para the utilizar las surface of what herramientas, these ¿vale? puppies can do. Y mis estimaciones indicaron que apenas arañamos la superficie de lo que, de que estos pequeños puedan hacer. Okay, but again, what does this have to do with me? Lil, I have found Descubrí how to harness the crystal's cómo power aprovechar to la alter the energía very del fabric of cristal time. para alterar May el I propio tejido present del tiempo. The chronometer 3000. And what I need to know from you is, do you know anyone who would be willing to go on what some might call an adventure? O sea, que ha inventado el giratiempo de Harry Potter. Estoy dispuesto a tener lo que podríamos llamar una aventura. Presiono el botón directamente. ¿Cuánto rebobina? Wait, what? Where am I? What just happened? Good afternoon. This is Dr. Marquess Beatrix von Matterhorn calling. May I ask who Hostia, I'm pasa speaking para to? atrás bastante, ¿eh? Nice to meet you, Lil. I need one of you. What's going on? Don't you remember ¿No recuerdas? She hung up. Y ahora tiene que venir el nota, ¿no? Why, hello there. I've come. Let me stop you there. Your name is Grabby Blanchers, right? You're a traveling merchant or something? Ah, I see my reputation precedes me. Kind of. The name is Garby Bunches. Veo que mi reputación me precede. This is so weird. I swear I already dealt with this guy. I can either do the same thing as I did last time, or maybe this is a chance to try something different. Hola, Kane. Vale. I'm sorry. Are you talking? That's what I'm trying to decide, Garbs. Regardless, here's my vendor license issued by the. Vale, la licencia. Se la devuelvo. He's right. Everything is. I need to get Lo this que guy no voy a- processed and get my butt back to the dig site. Ah, lo tengo que admitir sin más. Bueno.
this already. I remember pulling the lever. Can you smell that? I think then you said something about opportunity. You got it. See you around. Pero los 30 pavitos me los dan, ¿no? I need to get... Tengo que volver corriendo a la excavación. Los 30 pavitos de haberlo hecho bien me los dan, ¿no? No me los quitan, ¿no? Pero como me los quiten, me cago en su puta madre, ¿eh? Pero cuando inventas un artilugio que te hace pasar... te hace ir atrás en el tiempo, ya te has pasado la vida. Oh my, were you left behind? I need you to listen to me. Something very strange is going Me on. llamo Lil, ¿me recuerda? Oh, Lil from Desde the la phone llamada call hace un earlier. rato. Of course. Yes. But no, this is highly irregular. But then again, you'll have to do for the sake of time. Sake of time. Do you get it? Estoy atrapada en un loop temporal, pero el dinero, ¿qué? Esa es mi actitud. I already told you no. Oh, wait, I actually do. My name is Dr. Marquette. Mological research at the Royalty School for Smart Dijiste que People. te podía You said I llamarte can call you Trixie. We've been through Pero this dijo before. Bea, no Trixie. I'd prefer if you called me B. And this is the site where power crystals were first discovered, and you used them to make a time machine. Then you baited me with promises of adventure and pretty much forced Y me to push the básicamente big me shiny button on your forzaste a silly little presionar time machine, el gran and now botón I'm pretty sure I just brillante. traveled back through time, and I'm kind of freaking out here. Any questions? Me forzaste, dice. Wait, why am I asking you questions? For any of this to be possible, it would require the use of my newly crafted device. May I present the tonta, Chronometer ¿eh? 3000. Le acabo de decir que ya he pulsado el botón, que he repetido, y la tía me dice, hostia, la madre que la parió. Wait, where did it go? Do you mean this? My invention! How did you get that? You gave it to me. Well, not really, but you were gonna give it to me, I think. You were in No the me lo middle of diste, pero me lo diste. And you were seduced by the glowing red button. Can you blame me? Yes! But it Oye, is a good ¿lo button. vais leyendo I'm bien just proud of vosotros? myself that your particles weren't immediately Hola, dispersed to the Teria. furthest reaches of space and time. Ah, bueno. Me enorgullece que tus partículas no se hayan dispersado inmediatamente por los rincones más lejanos del espacio y tiempo. Gracias. That risk becomes much lower once I configure it to your individual life source, which I will do now. Casi me mata la tía esta, hija puta. At any rate, I think the castle gate is a perfect place to test my prototype, and I need a willing gate guard to use the device. And allow me to track their progress to make sure only the right people are permitted entry to the sprawl. Básicamente me han dado Do un you have any reloj para questions? retrasar el tiempo por si dejo pasar a alguien malo, ¿vale? Básicamente lo podré usar una vez por turno. ¿Ves? Right people. Individuals or groups that would improve the daily life of the inhabitants of the sprawl, rather than those who would see harm come to the community and castle. ¿Ves? Isn't that subjective? Yes, well, I suppose it is, but recently the kingdom has seen a rise in rebellious factions, envious neighboring nations, not to mention the resentful Mages Guild since the Power Crystal has replaced most household magical applications. O sea, supongo que sí, pero el reino está viviendo el resurgimiento de facciones rebeldes, naciones vecinas envidiosas, por no mencionar al gremio de magos, que están resentidos desde que los cristales de energía reemplazaron la mayoría de los usos domésticos de su magia. One wrong choice could trigger a domino effect that could lead to the fall of the sprawl. Claro, entonces tenemos que vigilar por si esto dejo pasar a alguien que se carga la ciudad, ¿no? So to recap, you're giving me, a 12-year-old who worked exactly one day at the castle gate, the power to rewind time? Why not just use it yourself? Tienes razón, ¿eh? Recapitulemos. Me estás dando a mí, una niña de 12 años que trabajó tan solo un día en la puerta del castillo, el poder retroceder en el tiempo. I have been testing the device myself for months. In fact, I used it to repeat a month's worth of the same day and learn to play the oboe. Can I show you? Ah, mira, ya la ha usado, dice que sabe tocar el oboe.
Oh, well, perhaps another time. My calculations suggest that no changes I could make from my post at the Royal Academy would have nearly the impact on the sprawl that you gate guards do. Hola, Nazarway. Academia, am I right? So I came to the conclusion that trying it out at the gate is a calculated risk worth taking. Ok. I think I get the idea, Dr. B. I'm ready to go out in the world and use this device properly, and definitely not to win the lottery or to repeatedly watch people trip and fall over and over again. Estoy lista para salir al mundo y usar el dispositivo correctamente, de ninguna manera para ganar la lotería o ver las personas tropezar y caer una vez y otra vez. You'd want that? ¿Quieres eso? With all that money, I could pay people to trip and fall over and over again. Correcto. Regardless, you'll find you can't use it whenever or wherever you want. It is now calibrated, so it will only allow you to fold space and time when you are inside the guard ship. Solo puede usarse dentro de la caseta del guardia. Ah, rats. Furthermore, by default, the device will automatically allow you to travel back to the start of your guard shift, including your loadout. Vale. Por defecto, el dispositivo te permitirá viajar en el tiempo automáticamente hasta el comienzo de tu turno. No es un cliente atrás, sino es todos. Hola, Loco Gaming. ¿Te has pasado ya? I've hacked it a bit so that you can jump back to a specific point in the turn. Vale, pues sí. Hack is the key word, though. Vale, pues sí. También un cliente. I have to leave now. There is more science to be done. I will summon you soon, and we will see what else you might be ready for. Thank you. No pressure. You can do this. Just try not to break space and time. Solo intenta no romper el espacio-tiempo. No puedo prometerte nada. I'm not kidding. Maybe I should have mentioned I was only working the gate for one day. Oh well. It's getting pretty late. I should have... Venga, a dormir. Hola, Suizi. También un cliente está mal explicado. Sí, me lo pasé de salida. Salió la semana pasada, ¿no? Tampoco hace tanto, me parece. Venga. La taberna, casa. Vivo en la puta taberna. ¿Me darán un bocata o algo? Tengo hambre. Your dad's over there. Allá está tu papá. El padre que es todo el ejemplo de lo que no hay que ser cuando eres padre. Hola, Big Boss. Ay, quería ver a... Bueno, pues nada. No me mira la chimenea. Hey, hey, there she is, my hard-working, angel-faced, sweetest of the sweetest daughter of mine. Ah, claro, la peloteo. You didn't win your gambling, did you? No ganaste, ¿verdad? No. No. But it wasn't my fault. The other team was just too good. But I didn't lose all my money. We still have left what I didn't bet. So... Todavía tenemos lo que no aposté, así que... Pobres otra vez. That'll be 15 gold for the ale. And now we don't have any left. Hey, Lil, did you take any bribes or pickpocket anyone today? A ver, escúchame. Yo me he quedado con el oro que le he quitado al viejo, pero eso es ilegal, ¿no? En teoría hay que entregarlo. Big Boss, este juego es como el Paper Please. Estás en la puerta del castillo y tienes que dejar pasar o no a la gente, ¿vale? Según... Yo creo que la vieja yo creo que la dejé pasar yo a drogas, tío. Y ahora me han dado un reloj para poder retroceder el tiempo. Acabamos de empezar, vamos, tampoco llevo tanto. Le di las barras de oro al viejo, pero que son ilegales. Es que las barras son ilegales. Y esta me está viendo. Se las voy a dar a ti. Se las doy, Ariele. Se las doy. A ver qué pasa. Que detienen al padre por tener oro ilegal. ¿Se las doy o no se las doy? Se las doy. I got
got this off an old mean type of guy. He had an assistant that he just kept walloping and walloping. I don't think he likes his work. This is perfect. Arda, around for everybody. I'll be right back after I call my guy. Thanks again, Lil. Pero es que el padre se le cae el dinero por la mano. Wait, you'll never believe what happened. Right at the end of my shift, I got this phone call, okay? Asking me to come down to the dig site. Malefioncito de la excavación. Did you remember to lock up the shed? What? Yes. And turn off the light? Yes, I did. Whatever, just listen. El padre es un cabrón. You gotta make sure to turn off the light, Lil. They'll charge us for the overnight usage. I remember to turn off the light. I think. Creo, no creo que no apagar las luces. Anyways, Dad, I met this Conocí a la professor profesora at en the el dig sitio de site, and she excavación had que this tiene una time máquina del machine, and when I tiempo. touched the time machine, I went back in time. Then she gave me the time machine to use when I worked the guard shed for you, but it only works at the guard shed, so that was kind of a bummer. But it's super cool, and it only works for me. Espera. That's great, sweetie. I'm glad you liked covering for me today. But you don't have to make up stories just so you can work another shift. Pero este tío es un cabrón. Wait, no, that's not what's happening. Anytime you want to be just like Daddy and work down at the guard shed, all you need to do is ask. Pero el padre abusa de la niña, tela. Para tocarse los huevos, que la niña trabaje. También te digo la cantidad de pelo que tiene la niña. ¿Cuántos centímetros hay de aquí a aquí? Dad, you're not fully comprehending what I'm trying to tell you. Hey, Arda, did you hear? Lil's making up cute stories so she can be more like her old man. Oh, that's so sweet. I have the power to manipulate time and I demand to be taken seriously. Tengo el poder para manipular el tiempo. Y no me tomáis en serio. Okay, I understand. I can see that you're serious. Seriously adorable. But honestly, Lil, you can cover for me anytime Puedes you like. cubrirme cuando You're probably quieras. Seguro doing que a estás better job haciendo el than me trabajo anyways. mejor que yo. Pero este hijo puta. This isn't how I Eso es lo que expected voy a it to hacer yo go. cuando Julia tenga 12 años. Le voy a decir que se ponga ella a streamear y yo mientras hago cosas. Speaking of that, I better call my guy and make a bet on the next game. It's getting late. You better get upstairs to Y bed, yo, Missy. pero el Good padre night, es un Lil. adicto a las apuestas. Ya no le di más dinero. Good night, Dad. Maybe someday you'll believe me. Good luck with your gambling. I don't need luck. Es verdad que me coja madera. Si ahorra lo suficiente podrá colaborar para reparar la esto de... Coño. Esto no es un lugar de la ciudad, pero siempre hay un fuego encendido. Arta solo abre esa botella para personas que sabe que pagarán su cuenta. Ah, el dinerito que tengo. Según la leyenda, este letrero de neón fue elaborado por la compañía de fábrica de letreros de neón personalizados. Te digo una cosa, no me ha comprado el padre ni un sándwichito para cenar, ¿eh? Whew, I'm pooped. That's enough adventure for... A dormir. Que me coja madera y piedra. Camino al bar, la señora Bernasi accidentalmente se metió en 2 tutoriales más, lo que le hizo que llegara tarde a apostar el partido de Goblin Ball. La herencia de su nieto está a salvo, por ahora. Tiranius Abanatos dio su discurso inaugural. La brecha entre los seres mágicos y los no mágicos se profundizó un poco más esa noche. Tiene una deuda con la concejola H por haber facilitado su acceso astral. Luego de buscar a sus hijos, Denise los alejó para que no vieran la escena, aunque igual podrían oírlo todo, y le dijo a Kelly todo lo que pensaba. Polífemo y Orlando Jr. aprendieron varias palabras nuevas ese día, pero algunas ya las sabían. Debido a la confiscación astuta que hiciste, ya que le negaste el acceso a ese viejo malvado, Grunkin T. Dankworth no pudo hacer
su depósito importante de oro de sangre ilegal en el banco de Spral. Lamentablemente ocurrió el mismo día que hubo un número sin precedentes de retiros en efectivo. Esto causó que el banco cerrara antes. La gente entró en pánico, prendieron fuego al banco hasta dejar solo ceniza. El señor Danworth se negó a donar dinero para su reconstrucción. O sea que la he liado en el banco fuertísimo, ¿eh? Hola, Espaguayo, buenos días. Granby Brunche encontró una renovación en el callejón detrás de la taberna Hermanas Retorcidas y estableció su emporio de las maravillas. La he liado, tío. Bueno. Good morning. You're listening to the Morning Crawl, the #1 morning show in the sprawl. Exploración matutina. I'm your host Dodger, Soy joined as Jorge. always by my co-host The Ham. Y me who I will acompaña siempre remind el you jamón, is a live pig. que es un cerdo. Buen nombre. Let's jump right in and get your morning started and muse over the news. Today in the headlines. It was just announced that Está en the heir to español, the de salida, throne, Héctor. Princess Bienvenido, buenos días. Hola, Desdemona, Arsaquillo, has buenos come of días. age and will be taking a suitor. Alcanzó la mayoría de edad, la princesa. No, I don't think Desdemona wants a pig as a husband, the Ham. But then again, neither did my ex-wife. Hey-oh! With multiple suitors making their way into the city, expect backups and delays across Vale, all vienen major todos los routes this pretendientes morning. para casarse con la princesa porque ya tiene la Now mayoría de let's edad. get to the music. You're listening to the Morning Crawl. A ver, este juego, para los que acabáis de llegar, como Espaguayo, I Border liked it better Woman, as Dodger in the Arsaquillo, cloak, but I guess it Héctor, was too hard to keep training that chicken. es un paper please, pero vamos, de dejar pasar a la gente o no al castillo. Pero somos una niña de 12 años que además nos han dado un giratiempo que solo funciona en la cabaña de guardia, en el que yo puedo retroceder el tiempo por si dejo pasar a alguien que no debiera dejar pasar, ¿vale? Y tengo que ir tomando decisiones de quién pasa y quién no pasa, básicamente. Hola, maestra Paladín. Hola, Birra. Solo hemos hecho un turno, acabamos de empezar, vamos. Una banda angustiante pero adolescente de edad y de corazón. Esto es el despertador. Este es el escudo oficial de Spral y de la familia real. A note? ¿Una nota? Querida Lil, venga a la caseta lo antes que puedas. Con cariño, papá. Maybe he wants me to work a shift for him again. Or maybe he forgot to put on underwear and needs me to bring them a pair. Mi padre me explota laboralmente para que haga su trabajo, ¿vale? Él es el guardia de la caseta. Tal vez quiere que lo reemplace en un turno otra vez. O quizás se olvidó ponerse ropa interior y necesita que se las lleve. Sí, los pósters. Este sí es de los Beatles, ¿no? Pero este... Yo es que estoy... Papá, la música, soy más mierda. Well, there's a 50-50 chance I'll get to use the chronometer 3000 today. Here's hoping. ¿Nirvana? Puede ser que sí que sea Nirvana, ¿eh? And finally, Vale. the aforementioned grading pending review will be transferable to a more viable calculation, Uf, ¿este quién es? which is, needless to say, a more economical contrivance for evaluation. Any questions? Lo que es evidentemente un mecanismo de evaluación más económico. ¿Alguna pregunta? Many questions. Muchas preguntas. Hey, Dad, I got your note. What's going on? I have no idea. No tengo ni idea. Due to the Bank of the Sprawl being burned to the ground as a result of your actions, any guardsman who does not receive an above 2-star rating at the end of any given shift will lose their job. ¡Ay! Que como se ha quemado el banco por culpa mía, perderá su trabajo cualquier guardia que no tenga una calificación superior a 2 estrellas al finalizar su turno. ¡Ay! Pero que yo no he quemado el banco lo ha quemado la gente. But I need my job for gambling. Necesito mi trabajo para hacer apuestas, no para de comer a tu hija, ¿eh, cabrón? I'll pretend I didn't just hear that. You and I both know my dad has a tendency to half-ass his way through life. Tell me why he needs to whole-ass it all of a sudden and strive for anything above 2 stars. Why, I'm glad you asked. I've been authorized to award above average job performance with cash bonuses. Vale, si lo hacemos perfecto,
Me dan más dinero. Sí, yo jugué la demo, pero ya ha salido el juego. Hola, Asrock, bienvenido. Hola, Ana. ¿Más dinero si obtenemos 4 estrellas? You're as quick as your father. Before I go, here are the allotted crystals to power your tools. Vale, los cristales. 3. And with that, I'm off to tell all the other gate guards about these new rules. Well, all of them except Randy. He's been terminated. ¡Oh! Randy ha sido despedido. Not Randy. El que hacía That guy's a 35. riot. El que hacía 35 años en su puesto. ¡Qué cabrón! Which is exactly what his poor judgment led to. Wish me luck. Que lo del banco no ha sido culpa mía, ¿eh? Oh, jeez. Randy was just 3 payments away from paying off his new catapult. Randy estaba solo a 3 pagos de poder terminar de comprar su nueva catapulta. Parece que tendrás que hacer mejor tu trabajo. More like you Mejor need dicho, to tú start tendrás doing que my hacer job mejor mi better. trabajo. Just like you wanted to. ¡Yo no! No, that's not exactly what I meant. You don't just get to leave me here while you go bet on Goblin Ball games. No Goblin Ball match today. I received a cryptic letter this morning saying they need me on palace duty, and they specifically referenced that you need to cover for me again. Que le han enviado una carta del palacio mencionando específicamente que tú tenías que encubrirme hoy. Looks like you're not the only one who wants you to work the gate Parece que today. no solo a ti te interesa que seas tú quien trabaje hoy en la puerta. Es la de la excavación que me ha dado el giratiempo. Again, not what I meant. It's not all bad news. I scored these off-brand discount crystals from my bookie Fredo as a gift for being his best client. But he mentioned that they might only work some of the time. But I like those odds. Vale, me ha dado más cristales. Oh, Dad, you really need to talk to somebody about your gambling. Madre mía, el padre, ¿eh? Ludópata. I love you too, Lil. And with Irresponsable. that, I'm off. Remember, 2 stars or better or we're out on our asses. Recuerda que son 2 estrellas más o nos echan. No pressure. That's my girl. Bueno, pues empezamos el turno un poco estresadas. Vale, el mandato real de hoy. Malcolm, en lugar de reparar el calabozo, que se cae a pedazos y permite el escape de un piromano serial, voy a hacer que pinten la celda. Llámame cuando llegue esa persona. ¿En serio? Espera la llegada inminente de 2 mensajeros que compiten por la alianza con Spral. Son 2 mensajeros, no 1, no 3, sino 2. Y mucho menos 4. Aprovecha esta oportunidad para compartir y aprender sobre otras culturas tanto como pueda. Hazlos hablar largo y tendido. Vale, si llegan 2 mensajeros, hay que interrogarlos. Esta semana debería llegar el premiado compañero felino de la duquesa de Sparkles, su carruaje real, miniatura. Como siempre, revisa todo visitante no humano, goblin, gnomo, ogro, con más minuciosidad de lo usual. Recuerda, si ves algo, di algo. A ver. Aquí tengo uno. Ah, que los tengo que rellenar. ¿Y los tengo que rellenar ahora? ¿No puedo rellenarlos luego? Vale, voy a rellenar los rayos aquí. Ahí. Voy a meterle uno de estos. No, yo quiero de esto. Al detector de metales. Uno de estos. Este yo creo que es importante, el de la verdad. Y otro de estos al látigo, yo qué sé. Tengo un látigo, sí. Hello, ma'am. The name is Seamus McGoblin. Sí, I've been Seamus requested to do McGoblin. some work in the sprawl. Ah, este es el que tiene que pintar las celdas. Just have my supplies here with me, nothing else to declare. Well, it's about time he showed up. Send him to my office toot suite and I'll set him to work. No more doom and gloom down here in my office. Now it'll just be doom. Ahora solo no tendremos miseria y desolación en la oficina. Ahora solo tendremos miseria. What's that? Yes, I insist the horse get into the water. This is water polo after all.
Vale, hay que hablar con él igualmente porque es Goblin. You have paint with you. Are you like an artist? Me? An artist? No, ma'am. I have a real job. I'm a painter. I paint things like walls and doors. An artist? Oh, you're giving me a laugh. Hombre, que me You da may mucha... laugh, but I'm sure that you're an artist at heart. I'll have to tell Mrs. McGoblin that. She'll never believe she's been married to an artist all these years. ¡Ay, me cae muy bien! ¡Ay, es un viejito simpático! Van, gracias por ese pedazo follow. ¡Ay, qué gracioso! Le voy a dar esto. No, esto es para mí, ¿no? ¿Qué hago? No, pero la droga no eran los goblins, eran las señoras mayores. Y cada día cambia eso. Le tiro un algo de aquí. Nah, le voy a interrogar otra vez. If I'm being honest, I'm not sure what I'm being asked to paint. A note was left at my shop late last night. You can have a look if you like. A ver. Tengo un trabajo para ti. Venga al Sprawl a las 2:30. Hay dos formas de pintar tus cosas. Una es legal y la otra es con esposas. La niña te guiará y así podrás ganar tú parte de dinero en la oficina de Sprawl. Sí, es la... Mysterious letters are way more common these days. And I have a feeling I'm the little girl they're talking. I didn't want to say, but you are indeed a little girl. Hola, Van. For my age, I'm not. How old are you? I'm 12. Tengo 12 años, pero es una niña. You still seem pretty little. Vale, esto me lo vamos a dejar pasar. Esto es buena gente. Ahora pasa droga, ¿te imaginas? Many thanks. Say, before I go, do you have a favorite color? Un color favorito. I like blue, I guess. Then I shall paint whatever it is I'm painting. Blue ¡Ah! Lo va a in your pintar en honor. azul por mí. Thank you again. Bien. Pero no he conseguido todas las puntuaciones. Oh, fu. Hear ye, hear ye. I have come to announce to the princess a proposal of marriage from my lord and master, Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrard. Vengo a anunciar a la princesa una propuesta de matrimonio de mi señor y amo, el príncipe Phineas Pomp, heredero del trono de Petrard. Ese señor. Prince Phineas, son of King Phineas and Queen Buttermilk, who was daughter of King Fangil, son of Queen Amelia, daughter of King Rupert, son of Queen Talia, daughter of King Salvatore. Thank you. Wow, okay, I think I got it. Vale, voy a llamar a esta. Oh, they're starting to arrive. How wonderful. This is the representative of Prince Phineas Pomp, son of King Phineas and Queen... Oh dear, what was her name again? Buttermilk. Mazada. None for me, thanks. Anyway, let them in. But for the love of... Don't let them in with that bugle. Not until I've gotten over this dreadful hangover, at least. Vale, que no pase con el clarín. Can I see that trumpet or whatever that you've got there? That is my official Petrardian greeting bugle. It is my pride and joy, and worth quite a pretty penny. Pero vale mucho dinero. Confiscar. I think for the sanity, I mean safety, of our citizens, I better take that. Oh, if you must, but please be very careful with my Confiscado. Voy a hablar con él. Prince Phineas himself will arrive in the sprawl after a ceremonial visit to the royal sulphur mines of Petrard.
The prince will be christening the newest of our sulfuric refineries by smashing a bottle of Petrardian fizzy over the front door. Uf. Won't that make a huge mess? ¿No será un completo desastre? Inevitably. But it is a tradition. A sticky, dangerous tradition. A ver, en teoría tengo que usar... Son 6 notas, ¿eh? En teoría tengo que usar estas mierdas. También. Pero es que hay algunos que tengo que dejar pasar y gastar esto conlleva perder un cristal. ¿Sabéis? Y yo no quiero perder... Lo que pasa es que no sé si los cristales se pierden cada día. Si cada día todo lo que voy consiguiendo de cristales los pierdo si los cargo. ¿Sabes? Ya lo he cargado. An alliance between the great kingdom of Petrard and the... Imagine, the petrol and gunpowder our sulfur mines produce, combined with the technological advancements that your power crystals provide, would create a union that would make our two kingdoms the envy of the world. Those sulfur mines smell like farts. Does Prince Flinflon smell like farts? A little bit. I mean, his name is Phineas, Prince Phineas Pomp, Dice heir que to the huele a throne of mierda. Petrard, son of King Phineas and Queen Buttermilk. Please, stop. Lo voy a dejar pasar. Dice que huele a mierda. El príncipe. Mira, aquí tengo una palanca de mandar a la cárcel, ¿eh? Pero la cárcel no está arreglada. Onward to announce the eventual arrival of Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrard and future husband to Prince... If you refuse her entry, I will give you much gold tonight. I will meet you at the tavern after your shift. Remember, do not let in ¡Hostia, me quiere sobornar el nota! Me ha dicho que si no dejo pasar al que va detrás, me da dinero esta noche. No, yo soy incorruptible. Mira, le he quitado el clarín, cuenta como servicio público. Good afternoon, child. I would like to enter this bustling metropolis with the desire to purchase a hat. I have lost my previous hat and I require a replacement. Buenas tardes, niña. Quisiera ingresar en esta testada ciudad con el objetivo de adquirir un sombrero. Perdí el que tenía y necesito reemplazarlo. Why come all this way to buy a hat? Surely they have hats where you're from. They do, yes. But they do not match the standards of my previous hat. I was known well as one who adorned a hat of the highest caliber. I cannot go back. Quiero uno potente. Maybe you haven't looked hard enough? Quizás no buscaste bien. I promise, child, I have searched high and low for the perfect hat. This sprawl is my last hope. Es que este es muy raro, ¿no? ¿Habrá alguna tienda para comprarse un sombrero? ¿A quién llamo? Hola, Norte Steven. Perfecto. Si alguien quiere que le ponga al día con algo y tal, vamos a un juego muy sencillo de entrar, ¿vale? Porque básicamente... Sí, va a llamar a Malcolm porque entiendo que él sabe, ¿no? De sombrero. Signor Capello Fantastico has lost his hat? Then that fortune cookie was right. Señor Capello Fantástico. Finally, there's an opening for a new fantastic hat guy in this town. You don't know how long I've been waiting for this day. Don't let him in. We can't have him finding a new hat before I do. What's that?
Yes, I insist the horse get into the water. This is water polo after all. Que no lo deje pasar. Pobrecito, mira qué cara. Pero si no le dejo pasar... Pero es que el Malcolm es un cabrón. Yo lo voy a dejar pasar, Malcolm, que le den por culo. ¿Le voy a hablar otra vez? This old hat of yours must have been something special. Oh, it was. It was the most fantastic hat you had ever seen. That is how I acquired my name. Signor Capello Fantastico. Señor Capello Fantástico. What does that mean? Mr. Fantastic Hat. That's a very fitting name. Alas, it was. My good name must be restored. Lo que pasa es que si lo dejo pasar se va a cabrear el puto bufón de mierda. Pero este hombre solo quiere un sombrero, puede pasar. Ah, me cae bien, míralo. Qué cara pobre de estar ahí. I hope you find your hat, Mr. Fantastico. Thank you, child. The next time you see me, you will say to yourself, "Wow, has that guy got a fantastic new hat?" Esto me va a costar la I reputación. have no doubt in my mind. Mira tú, 2 estrellas. Vale, da igual. Me ha dejado entrar igualmente. O sea, me ha dejado hacerlo. I come with a message for Princess Desdemona of the Sprawl, from Praetor Kargan of the Marvog Empire. Vale, esta es la que no quiere que deje pasar el otro por un soborno. The Praetor bid me say directly to the princess, Egtag Maya Kora una Guahatag. ¿Y eso qué significa? Grant me access to deliver this message personally, and I shall recite the Praetor's words to the princess with honor. Hail, Praetor Kargan! Kapla! Quiero usar el anillo con lo que me ha contado. Que no sé lo que Sorry, significa. what exactly was the message you had for Princess Desdemona again? Hola, Roy. Praetor Kargan crafted the message personally. A warrior poet. Hail, Praetor Kargan! A ver. The message is Ektag Maya Kola una Guahatag. It is marriage which will bring our two proud nations into a state of cooperation. Ah, bueno, el mensaje es bonito, sí. What? My voice doesn't sound like that. Mage technology. Tuh. You speak our language very well. Could you teach me something in Marvogian? It's just Marvog. Not in or rights or ease or anything like that. What would you like to learn? Vete a la mierda. There are many words for this. But typically we also use the phrase "f off." Fuck off y ya está. Cool. Me cae bien, también la voy a dejar pasar. Madre mía. Voy a dejar pasar a todo el mundo. The mighty empire of Marvog has sent an envoy from the Praetor. This is unfolding even more splendidly than I imagined. And what an envoy. All that leather. I'm sorry, what did you say? Uy, pero a esta señora le gusta. I literally have not said a word. Oh, well, woo. Please show her in and don't Déjala fear. pasar. Leave Vale. her just the way she is. A la H le mola la hipa, ¿eh? Hola, Torombolo, ¿qué tal? I killed 19 other mighty Maté a adversaries for the 19 honor of adversarios delivering this poderosos message para to tener your el honor princess. de entregar este mensaje a la I princesa. have brought you the head of the mightiest of these for you to inspect, as is our custom. ¿Es una cabeza? No, please. You keep it. La cabeza te la But then puedes how will quedar. you know I am worthy of delivering the words of the Praetor to your princess? No me interesa. You know what? I'll take your word for it. No me interesa una cabeza cortada, gracias. Curious.
Very well. Te voy a admitir, sí. Madre mía, yo creo que el del sombrero va a ser un ladrón o algo. Ya veréis, tío. Veréis tú. La You have liada. honor, little one. Hola, and Pulento. shall Hola, always Reina be a Black. friend of the Marvag. And now, to fulfill my mission to speak the praetor's words to the princess. Kapla! Sí, yo creo que en un momento arreglarán la prisión y yo podré mandar a la cárcel. Mira, 5 estrellas. Perfecto. Ya llevo 2 de 5 estrellas. Aún así, como digo, no estoy jugando para hacerlo perfecto. Whoa there, Lucy. Escúchame, ese caballo no puede ser más falso. Most honorable guardian of the free peoples of the sprawl. Gracias. Lo digo. Quieta, Lucy. La saludo, honradísima guardiana del pueblo libre de Spral. Soy el mensajero del galante Sir Beverly, un caballero de cierto nombre menor, que soy yo. Este caballo es un tío disfrazado y no es un caballo de verdad. Recibí una invitación especial de su Alteza. Me han traído albóndigas. No, le voy a pasar los rayos X al Ipan. Qué rico. If there's nothing else, I will be off to my happily ever after. Yo perdóname. Pero hay 2 notas escondidas dentro del caballo. What's with the horse? My noble steed, Lucy? I don't know how to say this, but that horse is 2 people in a costume. Oh, turns out I do know how to say it. Pero ese caballo son 2 personas disfrazadas. ¿Vale? ¡Ay, reseñas cortas! Muchísimas gracias por ese pedazo de raid. Bienvenidos todos. Darkus, ¿qué tal? ¿Cómo te va con los Final Fantasy? Yo no pude pasarme el Final Fantasy X. Me quedé atascada en el templo de Bahamut para siempre. No pude salir del templo de Bahamut. Me cago en mi puta madre, tío. Estamos pasándonos aquí Lil Guardsman, que es un juego indie que salió la semana pasada y es un estilo Paper Please, pero de cachondeo, fantasía, y es una niña de 12 años que sustituye a su padre porque es un ludópata de mierda y tengo que dejar pasar a la gente al castillo, ¿vale? Y la lío muchísimo. Y yo ni con guía salí del templo de Bahamut, tío. Me tenía amargada. Digo, mira, por culo. Sí, es un Paper Please medieval, pero de cachondeo. Y está muy gracioso. De momento este hombre quiere entrar para proponerle matrimonio a la princesa y como podéis ver el caballo me ha parecido sospechoso. Le he pasado unos rayos X y he visto que son 2 personas disfrazadas. We told you this wouldn't work. Can we get our $10 now? Me saqué el final bueno. Hola, Sarech. Have you ever met Princess Desdemona? Es que dice que conoce a la princesa en persona, no se lo cree nadie. Gracias, Sarech, por ese follow. Y bienvenido a glimpse of her I had yet beheld, but that image has drawn me here like a moth to a forest fire. Mira, mira. El hijo puta dice que vio a la princesa y apenas vio un atisbo de ella. Una sola imagen me trajo hasta aquí, como la abeja al polen. And though it is true I have never known the caress of a lover, the thought of it fills my loins to bursting. Mira el flipao. El arma le voy a provocar. TMI, dude. I don't want to hear about your loins. God, keep it in your tunic. Duly noted. Pues no lo voy a dejar pasar, obviamente. No, absolutely not. 2 envoys. 2.
three, never three. Where is his kingdom, Who exactly does he represent? Why do I bother putting things on the royal writ if you refuse to read it? Or perhaps you do read it and you simply do not have a brain, is that it? Gilipollas, que te he llamado para decirte que no lo voy a dejar pasar. I hope we understand each other. Se ha cabreado, la tonta polla. Lo siento por interferir en el amor, pero vete a tu puta casa. A la cárcel además, por intentar engañarme. I understand. You are being controlled by powerful forces and simply following orders. But know this, there is no force more powerful than love. El flipao. You have not seen the last of Beverly, late night custodian of the Goblin Ball Stadium. On, Lucy. Shut up, Beverly. Ahora me pregunto, ¿qué pasaría si lo dejo entrar? ¿Sabes? Mira, nomada, no he tenido que retroceder en el tiempo. Estoy bastante segura de mis opciones. Gracias, gente, que estoy almorzando aquí porque vamos a pasarnos el juego del tirón. 4 medallas, Jordi, porque he averiguado que el caballo eran 2 tíos. Sí, soy yo. Okay, good. Got a mysterious letter here for you? ¿Cómo que tienes una carta misteriosa para mí? Tengo 12 años, no me des cartas misteriosas, señor. Who's it from? I'm not authorized to know. That is mysterious. Antes también dejé pasar un tío, Jordi, que el del teléfono me dijo que no lo dejara pasar y me dieron 3 estrellas. A ver qué ha pasado, porque no estoy segura de si era un tío legal o un ladrón. Lo veremos. Does this mysterious letter have anything to do with the one my dad Hamish got this morning? Your dad is Hamish? What a good guy. Did you hear about Randy, though? Echaron a Randy, 35 años de servicio, y lo echaron. Only 3 payments away on that catapult. Porque no llegaba a las 2 estrellas. Yeah, it's a real shame. Anyways, just take the note. I gotta get back to work. Wait a minute. What are you doing? I really gotta catch up to my partner. He usado... ¿Lo dejo entrar al nota o no? Me ha dicho que tiene una carta misteriosa para mí. Es que no me fío de él. ¿Me fío de él o no me fío de él? Que no sé si luego puedo retroceder en el tiempo si no me fío de él, ¿sabes? Venga, va. Pobrecito. Verás tú la liada. Es que no me han dejado mirarle si me puedo fiar de no. You had me worried there for a second. See you around, kid. Verás tú la liada. Verás tú la liada del día de trabajo. De todas maneras, creo que la he liado con el del sombrero. La carta la vas a leer, eso. Una niña custodia una puerta, tomando decisiones, siempre despierta. Si tienes un poco de locura y quieres eludir una gran tortura, adéntrate conmigo al anochecer. Dejaremos nuestra marca en el mundo. Nothing weird or creepy about that. Nada espeluznante que me manden a una niña de 12 años una carta con la habitación de un hotel, ¿sabes? Nada espeluznante. Where's that music coming from? What is happening? He terminado. ¡Ay, Dios mío! Good afternoon, I've traveled from afar. A simple ¡Es bella! girl who wished upon a star. Inside this castle lies my fate. Perhaps I'll even get a date. To my old life I sing au revoir. No la voy a dejar pasar. And you are?
It's Lil, and you need a good reason to be let in, but so far I'm not optimistic. ¡Hostia, es verdad! Mendizábal, la Tilia tiene la ropa manchada de sangre, la hija de puta. Do you have any ID or anything? I assure you that my heart is true. Must this be a whole to-do? No lo voy a dejar pasar. Inside these walls, my destiny awaits. It just feels like if you weren't singing, we could move the plot along faster. I'm just so thrilled to finally be here in the sprawl. The people, the culture, the food, the hundreds of dark alleyways that could just swallow a person up. Los cientos de callejones oscuros que podrían tragarse a una persona. I have to say, I'm losing patience, Lil. At first you seemed so innocent, but still, I have a hunger driving me. The people everywhere will see. My dark destiny I will fulfill. Hola, Juan. Well, that took a dark turn. And I awake at night worried that my parents are right. A la noche duermo menos que un insecto, preguntándome si mis padres están en lo correcto. I should have become a lawyer or a doctor, and I'll never make it in theater. Also, I've got a rap sheet as long as my arm, and I'm wanted in 7 counties. So there's that. Me buscan en 7 condados. Why, that Hola, was so Razer. strange. I seem to have blacked out for a moment. No matter. Hija de puta, voy a llamar a la Striker. For the love of what is that? Excuse me, who are you talking to? What are you saying to them? Are you talking about me? Behind my back? I'm right in front of you. Oh, it drives me crazy when people talk about me behind my back right in front of me. This is making me angry. Oh, maybe let's try singing? At times like this, what helps is this, calming down. La voy a echar, pero debería de poder mandar a la This isn't a cárcel. duet. I'm the star here. You think you're going to burn me? It's me that's going to burn you. ¡Ay, que me quiere matar! Me acaba de lanzar un cóctel molotov. Y he muerto. Me acaba de matar Bella. Whoa, I didn't think this was that kind of game. No creí que fuera este tipo de juego. Bueno, es que tengo un giratiempo, por cierto. Where's that music coming from? What is happening? Good afternoon. I've traveled from afar. A simple girl who wished upon a star. Inside this castle lies my fate. Perhaps I'll even get a date. To my old life I sing au revoir. And you are? It's Lil, and you need a good reason to be let in, but so far I'm not optimistic. Do you have any ID or anything? I assure you that my heart is true. Pero que yo he llamado a Stray después del perfume y no... Y no ha funcionado. No sé si meterle con el detector de metales. No, porque era un cóctel molotov, no. Pero ¿cómo disimulo, tío? O sea, no puedo llamar. Si llamo... I'm just so thrilled. The people, the culture.
Si la provoco también me mata. Yo aquí dudé y no me dijo nada. I have to say, I'm losing patience, Lil. At first you seemed so innocent, but still, I have a hunger driving me. The people everywhere will see my dark destiny. I will fulfill. ¿Y si le meto un latigazo? Well, that took a dark turn. Da igual, porque tengo 4 giratiempos. No lo he gastado ninguno, así que... ¿Le meto un latigazo? A ver qué pasa. Aunque tiene un cristal de que puede fallar, ¿eh? Pero yo... Era un latigazo. ¡Éxito! Latigazo. Toma, en el culo, por zorra. Ah, what was that? Why did you do that? Are you threatening me? Ofu. Not really. I just like using the tools sometimes to... If you want to play, we can play. Let's dance this dance. Wait, are we playing or are we dancing? Me mata otra vez. Playtime is... So we're dancing. Dance to this! Me mata otra vez. Rayo X lo he gastado. Whoa, El rayo X lo he gastado con el del caballo. Where's that music coming from? What is happening? Good afternoon, I've traveled from afar. A simple girl who wished upon a star. Si llamo a Striker se cabrea y me tira un coste molotov. For the love of what is... Excuse me, who are you? ¿Ves? I'm right in front. Oh, me. At times. No se puede ni llamar ni usar, ¿sabes? Si llamo me mata. Whoa, I didn't think this was that. Hola, banana. Loco, de atar te he saludado antes, no estoy seguro. Where's that music coming from? What is happening? Good afternoon, I've traveled from... I'm just so... The people... A ver. A kindred soul. Voy a confiar en ella. Best friends will be forever and yet still I have a hunger driving me. The people everywhere will see my dark destiny. I will fulfill. No, si la había echado a la puta calle, pero que... Well, that took a dark turn. Quiero ver qué pasa si... Que no la voy a dejar pasar, pero nada más que quiero ver los diálogos. Que no la voy a dejar pasar. O no sé. A lo mejor si no la dejo pasar también me mata. My parents are right. I should have become a lawyer or a doctor. Also, I've got a rap sheet as long as my arm. Why, that was so... La había intentado rechazar. ¿O hablo con ella otra vez? Okay, Lil. Now that we're real bosom friends, I guess I can open up to you. Mira. Can you just tell me and not sing it? Nope. Ah. I guess that it's all so true. Why I ventured here to you is that I am a... Lo que me trae hasta ti es mi afán de robar. And also I should claim that I likely bear the blame for forging checks. Y también creo que tengo la culpa de falsificar cheques, robar, contrabandear drogas y piratear. Y de causar muchos incendios y sufrimiento. Oh my god! Just because you're singing it doesn't make any of that remotely okay.
Ahora me matará. Ya veréis. I see now that you aren't my friend. My time here is about to end. You haven't seen the last. Ah, vale, nada. La he echado y me ha amenazado de muerte. Lo normal. You're the worst. No pasa nada. Con la herramienta correcta podías haber encontrado algo más. Vamos a intentarlo. Ya sabemos que hablando con ella 2 veces me deja confiar. Es que no tengo rayos X. Where's that music coming from? What is happening? Voy a intentar... Voy a pasar para adelante, tranquilo. Es que nada más que tengo... Voy a pasar el detector de metales, pero creo que no tiene nada. Por posarle algo diferente. Pero eso es en el chocho. What is that? ¡Uy! Oh, that's just bossy. Solo el fossi. What's a faucet? ¿Qué es un fossi? Bossy is the name of my Bluetooth. Es el nombre de mi soplete. Se lo confisco. Me mata. Friends shouldn't take things from one another. That makes me a little... Okay, I've had about enough of you. Ahora no me puede lanzar cóctel. So thrilled. The people, the culture, the food. A kindred soul I found in my friend Lil. Digo, a ver si me cuenta algo más, si confío. Forever and yet still, I have a hunger driving me. The people everywhere will see my dark destiny. I will fulfill. Que no puedo pasar. Well, that took a dark turn. Voy a hablar con ella otra vez, como hice antes, y le llama al poli, pero es que no sé si puedo llamar al striker. Lo voy a intentar, como no tiene soplete. For the love of... Excuse me. I'm right in front. No. Me. Me mata. Raton. This isn't a duet. Pero como ha encendido el cóctel molotov, si me he quedado con el soplete. Whoa. ¡De puta! Where's that music Ahora coming tiene que from? ser otro éxito, What madre is mía. happening? Good afternoon. Esperarse porque ahora tengo que esto tiene que ser éxito, ¿eh? Mierda. Sí, yo creo que le voy a intentar quitar el Where's that soplete. music coming from? What Como is antes, hablar con happening? ella 2 veces y echarla a tomar por culo. Good afternoon. I've traveled from afar. Éxito, por favor. Ya está. Gracias. Gracias, Disney, por tanto. Ay. What is that? Oh, that. Confisca. That makes... Okay. Ahora hablo. I'm just so...
Voy a confiar en ella porque entonces me cuenta luego que es una asesina. Well, that took a dark turn. Okay, Lil. Now, can you just tell me and not sing it? Nope. Ah. I guess that it's all so true. Vale. Why I ventured here to you is that I am a thief. And also I should claim that I likely bear the blame for forging checks and larceny. Es que no me deja pasar las canciones de los cojones. For setting many fires and causing grief, so much grief. Oh my god. Vale. Y ahora la he hecho. Ala. Está bien porque por lo menos he conseguido no morir. Menos mal que me dieron el reloj. He conseguido no morirme, que está bien. You're the worst. Eso era, había que pillarle el soplete. Creo que mandar a la cárcel, pero todavía no la tengo reparada. Bien. Lo dejaste entrar a trabajar. Vale. Hola, carapetines. A ver, ahora me van a decir si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Pero primero vamos a ver la nota esa que alguien me ha invitado al Calabozo 7, habitación 4, Boulevard. La luz la ha pagado, que nos la cobran, sí, sí. Ideal para prisioneros que tienen un solo brazo. Está bien saberlo. Todo casi necesita un calabozo escalofriante, ¿verdad? Hace pipí, ¿no? A ver. Is this the right place? Y va sola la niña con 2 cojones, ¿eh? It is. I mean, enter if you dare. ¿Es una puerta de calabazo automática? ¡Hostia! Son los 3 consejeros. Oh, you dared. Hello. Welcome to my lair of chaos. It looks like a bedroom. La Tilia, gracias por ese follow. Parece una habitación. Es su maldita habitación. Puede ser ambas, soy minimalista. So, this is the little guardsman we've been talking about. Wait, you are, right? I can't imagine why I wouldn't be. Good news, little girl. You're going to be working the gate for the foreseeable future. Coño, ¿van a despedir a nuestro padre? ¿Y me van a ascender a mí? What? That's not good news. Why me? I hardly have a grasp on what I'm doing and I'm barely tall enough to see over the desk. Y casi no tengo la altura suficiente para ver por encima del escritorio. Then you're free to go. Hola, panda. Keep it together, Mal. Listen, little girl. We have eyes and ears all over the city, but the gates have always been a blind spot for me. Vale, tenemos ojos y oídos por toda la ciudad, pero las puertas siempre fueron mi punto ciego. El punto es que el bienestar y la seguridad de Sprawl deben conservarse y protegerse, y tú podrías estar en una posición que ayude a sostener ese equilibrio. ¿Entiendes cuál es el propósito?
No del todo. Going forward, we want you to enact our Queremos que wishes and cumplas whims con when nuestros deciding deseos y who should demandas a la enter hora de and not decidir enter the quiénes sport. entran y Understand? quiénes no. Ah, esto es porque no dejé entrar del sombrero. Dejé What entrar if del I sombrero. refuse? You can't make me do anything I don't want to do. I'm 12 years old. No me podéis obligar, tengo 12 años. Damn it, you've got us there. But how about we leave it up to chance? Guess which hand is holding the colored ball? Adivina and we'll en forget qué about the mano whole thing. está la bola colorida y nos olvidaremos de todo But esto. if you guess it correctly, you agree to do our bidding no matter how nefarious or unreasonable. Sound like a deal? Pero si accedes a cumplir nuestras órdenes sin importar qué tan nefastas mis setas sean, ¿tenemos trato? Do I even have a choice? ¿Acaso tengo elección? Yes. You choose which hand. Sí, esto es un potro, ¿no? His right hand. Pick his right hand. You can't go wrong when you pick right. Malcolm is left-handed, I think. So I'd... Ay, yo qué sé. ¿Cuál cojo? No tenía que haber preguntado. Tenía que haber elegido una al azar. Si da igual, la que coja es mala. O sea, la que coja es mala. Oh, I'm sorry. That was the wrong choice. What you should have chosen was my foot. Tenías que haber elegido mi pie. ¿Veis? Sí que gilipollas este. But you said it would be in your hand. And what is the foot if not the hand of the leg? ¿Y You qué lost es el fair and pie square. sino la mano de la pierna? Perdone, caballero. Pero es un pie, no una mano. Cabrón. But... Oh, and don't worry about your father. We're each quite capable at finding ways to keep him busy, making sure you have to cover for him. Vale, quieren mantener ocupado a mi padre para que yo le cubra. But... That concludes this briefing. We suggest you go back home, rest, and wake up tomorrow prepared to go to your new mundane job, which you will work at for the Hostia, que voy a foreseeable estar future. años. El It's giratiempo called solo being an solo se adult. puede usar en la de esto del conserje. No puedo usarlo fuera, está trucado. Keep an eye out for our directives in your daily Guardsman writ. I trust you won't disappoint us. Goodbye. Why did you turn off the light? She obviously knows we're still here. She wouldn't have known that if you didn't start talking. Hola, Alex. No podría si no hubiera empezado a hablar. Me apaga I la... should have brought another drink. Se quieren hacer los que no están. Te cagas. Bueno, pues nada, me voy a casa. Explotación laboral. Boy, what a day. Hey, Arda, pour me a cold one, will ya? Mira, haciéndosela interesante. Hola, Make that two, Andrés. Arda. Hey, wait a minute. You're too young to be drinking cold ones. Make hers a milk, please, Art. Joder. Can it at least be cold? Puede estar fría por lo menos la leche. That depends. How did work go today? Did better than a 2-star rating, I can tell you that. How was... What were you doing again? The bidding of the 3 royal advisors. Do you think it's normal that the big names and faces of this city are using us for their own personal and political gain? After today, I don't know what's normal anymore. Y ya está. ¿Y mi There's leche? someone waiting for you in the back alley. Garci Alguien te blinkers, está esperando en el Kirby callejón. Anyways, it's just through that door over. Hostia, me está esperando el gilipollas este. ¡Ah, ya encontró el sombrero! That Malcolm is a madman, but at least he pays well. And with you working the guard shed, I'm pulling in 2 salaries. Your milk is on me. Pero mira qué hijo de puta. Ese Marcon está loco, pero al menos paga bien. Y contigo cuidando la caseta de guardia estoy ganando 2 sueldos. No, perdona, estás ganando tu sueldo y yo mi sueldo. Uy, qué asco de tío. Hey, we have extra of the daily special today. Eggs and oil and lemon. Do you and your dad want to take it? No, we're not gonna take it.
This hat, it is not as fantastic as my previous hat. Pobrecito. My journey, it continues. Tiene que continuar su búsqueda del mejor gorro de la ciudad. Este está cabreado porque deja pasar a la princesa. Aha! There she is, the brilliant little Este half-pint quería running que no dejara pasar a la princesa, la que llevaba la cabeza la mensajera. Y todo el chat os habéis puesto, dejadla from the pasar. Marvog Empire like we talked about? If you did, I have the girl. Dejé que entrara. No, I totally let them in. No le voy a sacar dinero. What? Why? I thought we had a deal. No, you thought you could bribe a guardian of the free peoples of the sprawl, which is a very serious Eso te iba a offense. decir, dame el dinero para no chiparme de tu delito. Extorsionarlo. Please forgive me, incorruptible and honest steward of the kingdom. I beg you, forgive. Lo voy a extorsionar. I don't know, it's a pretty hefty sentence for attempting to pay off one of the protectors of the kingdom. Incorruptible y le estoy pidiendo un soborno. All right. Take the gold and we'll forget the whole thing. How does that sound? What kind of gold are we talking Me about here? parece bien. I have here 20 pieces of gold. Fair is fair. They are yours, and with many thanks from Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Petrard. Pues ya está. Ya he encontrado... Son of King Phineas and Queen extorsionado Buttermilk, who was daughter of presuntamente. King... Just the gold, thank you. Oh, yes. Ya. Yo creo que el otro es un vendedor simplemente. Con el dinerito este que tengo. Lil, you can't. Y le podré vender los objetos, Welcome ¿no? to Garby Bunches Emporium of Wonder. You're my very first customer. ¡Ay, este es el escudo! ¡Ay, no se ve! Este es el escudo del tío que he echado. Pobrecito. Lo ha tenido que vender en el mercadillo. I was actually inspired by watching you alternately help and hinder folks at the gate yesterday. And I thought, Garby, there must be an industry of Tiene que existir una industria de sujetos emprendedores que apoyan a los guardias. Y descubrí que no existía. Así que conocí a un mago que tenía un contacto con conseguir cristales mágicos. Y ahora estoy vendiendo potenciadores de herramientas de guardia. If you've got the cash, I can sell you extra power crystals. Both the good kind and the cheap. It's pricey, but the more crystals you can... Finally, if you need cash, you can sell me anything you might have taken. Vale, le puedo vender. Ah, y puedo subirle aquí... Hostia, pero que soy pobre. 10 pavos. Le voy a vender el soplete. Y el clarinete. Las fotos me las voy a quedar. Por lo que pueda pasar. Y esto es subirle uno, ¿no? Una mejora permanente. Yo el rayo X lo veo mejor que el detector de metales, porque con el rayo X lo ves todo igualmente, ¿eh? La verdad es que creo que no puedo usarlo. Creo que es para venderlo todo. Porque yo intenté vender el bollito, la tilia, y no me dejaron. O sea, venderlo no, usarlo. Entonces yo creo que... Lo que yo no entiendo es por qué cojones... Uy, 35%. Yo lo que no entiendo es por qué cojones tengo que comprar yo los cristales para hacer mi trabajo, tío. Que me den a mí los putos... Que me den los putos cristales. ¿Esto qué pasa? ¿El gobierno no funciona? Voy a comprar un cristal. Y ya está. Uy, la alcantarilla. Lil podría caerse por la alcantarilla si pudiera caminar hacia esa parte de la pantalla. Así que, como no puede, pues no pasa nada. Vale. No, son mejoras. Añade un hueco permanente.
Bueno, de todas maneras vamos a verlo, a ver si me he equivocado. Me voy a acostar. Que mañana toca otro día. I think I've done everything I need to do, but are you sure you're ready? Quiet, you. I'm not ready. Esto es por si quiero decir, no, voy a Maybe vender. one day you can come. Algún día puedas cubrirme en el bar. ¿Pero qué pasa aquí? Todo el mundo mandándome a trabajar, a dormir. Quiet, you. A dormir. Hola, Angie. Por cierto, el gobierno son 3 notas en una mazmorra que esperabas. Vale, ahora vemos lo que pasa con cada uno. Chimo McGoblin realizó un trabajo de pintura admirable en las paredes del calabozo. Aunque es humilde, en verdad tiene mucho talento. Nunca deja que una gota toque el suelo. Y pintó todos los bordes sin usar cinta. Es un trabajo de muchísima calidad. Le dio un soplo de vida muy necesario en la habitación donde las personas esperan para ser ejecutadas. Shibu volvió a casa con su paga bien merecida en una mano y un ramo de flores para su esposa en la otra. Puso a sus 6 hijos Goblin a dormir, levantó a su mujer y la llevó a su habitación. Su séptima hija, Becky McGoblin, nacerá en algún momento en la primavera. Ha dejado embarazada a su mujer gracias a mí. Sin su clarín, el mensajero petardiano se las arregló para causar una buena impresión en la princesa, los consejeros y el resto de la corte. Sin embargo, los perdió cuando intentó hacer sonidos de clarín con la boca. Esa noche, recostado sobre su cama, en los aposentos previstos para los dignatarios visitantes, madre mía, cómo estoy yo hoy, sintió vergüenza no solo por haber intentado sobornar a la pequeña guardia, sino también por haber cedido ante la presión de una niña de 12 años. Esa noche, su sueño de ser algún día un agente de inteligencia para Petrar finalmente murió. Signor Capello Fantástico entró al Spral y comenzó una búsqueda del sombrero perfecto. Estuvo en cada tienda de sombreros de Spral, sombreros de Henry, cascos de Linda, tienda de Homero, la choza de sombrero, tu sombrería, sombrero, todo sombrero e incluso yurta de quispas de Giddel. Pero ninguna tenía el tipo de sombrero que él buscaba. No descansará hasta que consiga un sombrero. Luego de llevar el mensaje de la pretoria Cargan a la princesa, la mensajería de Margaret pasó junto al ballet nacional de la compañía de repertorio de Spral, que ensayaba en el parque. Al ver que las bailarinas de Spral estaban haciendo todo mal, la mensajera de Margaret decidió participar para enseñarle un par de cosas. Ahora las bailarinas de Spral son expertas en la primera posición y en homicidio premeditado. ¿Cómo? Como la mensajera se distrajo, la pretora nunca supo si la princesa recibió su mensaje. Pero no te preocupes, aparecerá de todos modos. Con la entrada hechazada, el falso Sir Beverly se quitó sus armaduras falsas, volvió a su caballo falso y regresó a su cabaña, donde vivía con su madre verdadera y se regodeaba en la depresión, definitivamente verdadera también. Hoy, ¿qué lo encontró? Se encontró con una patrulla de guardias en las puertas de la ciudad e intentó robarles disimuladamente, algo que no consiguió por cantar tanto. En la prisión solo bastaron 5 minutos para que la enviesen a aislamiento. It's news in the morning with me, your news anchor, Manuel Mentiroso, su presentación. Este es otro nota. Ayer era Jorge. The chosen suitors for our beloved and newly available Princess Desdemona will be arriving today in the sprawl. Vale, hoy van a llegar más pretendientes. Be on the lookout for royal carriages, entourages, and Oye, no ha llegado el gato. Sé que iba a venir un gato. The Duchess of Scarborough's prized pet cat Sprankles has passed away at the age of 43. Ha muerto el gato con 43 años, por eso no vino. Un representante de la coalición de roedores vino a dar su pésame. The sprawl will be host to a Goblin Ball match today between our Sprawl Brawlers and the opposing Caladar Lightning at the Goblin Ball Arena. Vale, hoy hay partido. Breaking news. That was my last piece of breaking news. Keep tuning in for all your sprawl. Las 6 de la mañana, ¿eh? Esta niña se levanta muy temprano. Oh, look, another note. Otra nota.
Lil, me fui a hacer un recado para la teniente Striker. Aparentemente necesita que le mida el tiempo que lleva a correr por toda la circunferencia de Spral. No debía haber competido en un concurso de hot dog anoche. Hazme un favor y ve hasta el estadio de Goblin Ball para hacer una apuesta de 30 de oro luego de tu turno. Tengo un poco más de dinero para ti. ¿No me ha dicho a quién ha puesto, contra quién ha puesto en el partido de Goblin Ball? Vale, mandato real de hoy. A ver, se espera la llegada del príncipe heredero Petral, Phineas Pom y de la pretora Kargan de Marback. ¡Hostia! He vendido las fotos. Ahora no sé si son de verdad o no. Sabía yo que necesitaba las fotos. Además he dicho, no las voy a vender. Luego he dicho, bueno, no las necesito. Me cago en mi puta vida, tío. Hoy en la semifinal de la Copa Trigoblin de Goblin Ball se informa desde el banco de Spral sobre una cantidad inusual de transacciones vinculadas a apuestas deportivas. Un recordatorio para los guardias. Los funcionarios de la ciudad tienen prohibida la participación en el mercado de gris de las apuestas deportivas. Los guardias están oyendo hablar de un aumento del contrabando. Ten cuidado. Y presta atención a cualquier cosa que pueda tener un compartimento secreto. No confíes en nadie. Utiliza el aerosol de la verdad, de ser necesario. Hostia, me cago en mi puta madre. Bueno, no pasa nada, podemos hacerlo. Ha sido la avaricia, correcto, Ariel. Ha sido la avaricia. La avaricia me perdió. Vale, este le voy a poner uno de cada. ¿Ve cómo era un hueco? Mierda. Yes, it is I, little one, heir to the throne of Petrarch, here before you in the flesh. Vale, es igual que el de la foto, desde luego. Please, no need to bow or genuflect. No need to avert your eyes, no. Además tiene cole fuerte. For though I am a crowned prince of the realm, I am a humble man. One of the people. No better even than you, tiny gatekeeper. You'll be glad to know that the opening ceremonies of our newest royal sulfur mine were a complete success. Es Only igual, 4 ¿no? deaths, which is far fewer than the last. Solo han muerto 4 personas en las minas, No matter, ¿vale? we look forward in Petrarch. No sense crying over spilt. Well, there it is. I'm glad things went well. Jeez, 4 dead at an opening 4 muertos en ceremony? una ceremonia de apertura, ¿eh? Yes, tragic. Luckily, it wasn't anyone important. A Ah, few por suerte no unskilled era nadie laborers and one importante. servant. Unos trabajadores Could have been inexpertos y un much criado. worse. Uf. Es un cabrón con peluca, correcto. Is he handsome? ¿Es apuesto? Well, Is he charming? They say that he's charming. he has charm for a prince, I guess. Yes. I don't meet a wide range. Oh, never mind. I will see for myself. Send the prince in at once, and for goodness sake, don't talk to him. We wouldn't want you to put him. Me ha dicho que lo deje entrar de inmediato. Es que creo que no tiene sentido pegarle, ¿no? Con un látigo. Y me ha dicho que no le hable más, que si no lo voy a... ¿sabes? Pero es como que me falta algo, ¿no? Es que el príncipe es un cabrón, ha dicho, solo ha muerto 3
Voy a hablar con él. I've heard tell that the barbaric warmonger Praetor Valderis, is my gracias chief por follow. rival for the hand of your fair princess. Can't even find decent competition these days. The Marvarg are a loathsome bunch of butchers, killing each other over the tiniest infractions. Bump into someone in the checkout line, trial by combat. Accidentally sneeze on a sacred heirloom, trial by combat. Worst vacation of my Son dos life. riaki, ¿no? Lo... Voy a dudar de él. I wouldn't take the Marvog lightly if I were you. They are a proud warrior race who defend their honor with their lives. Some people might find that kind of sexy. Son raza de guerreros orgullosos que defienden su honor con la vida. A algunas personas incluso les puede parecer sensuales. That is nothing compared to a handsome carriage ride around the sulfur depots in the Petrardian High Court. That sounds pungent. Indeed it is. ¿Me quiere seducir a mí, el príncipe? A la cárcel. Por seducir a una niña de 12 años. La verdad que se lo merece. And with that, it is off to face the princess and destiny. Before I go, can you ¿Cómo? spot me a fiver? I'm afraid I left my wallet in my other pants. ¿Que le preste dinero? Is it that you don't have the money, or that you don't want to lend it to me? ¿Pero que a la cárcel? No quiero. Smart-ass ticket taker. When I'm king, I'll remember this. Tenía que haberle usado el suelo de la verdad o algo. Admitiste al príncipe heredero de Petrad, pero no le prestaste el dinero. Estás en tu derecho. ¿Y esto quién es? Good day. I traveled up here with the convoy what was bringing Prince Phineas to the sprawl. I'm not staying long. Just need a place for tonight before I head back to Petrard. ¿Qué llevas ahí? I was hired to come along with the convoy in case anything broke down on the way, in case repairs were needed on any of the equipment or transport. ¿Qué lleva ahí? ¿No llevará drogas? The prince doesn't exactly travel light. 3 carriages of wardrobe changes alone. To be honest, I don't get to the sprawl often. Too many mages around these parts for my liking. No le gustan los magos. Hombre, la verdad que tiene pinta... Es un herrero enano normal, ¿no? I'm sure they were glad to have you as a personal insurance policy. I don't know if I'd go that far. If they didn't absolutely need to hire someone to make sure the prince was here bright and early, they surely would not have. Wouldn't spend a penny on their dying aunt, the Pomp family. Que son unos ratas de mierda. Es que aquí me han puesto algo de... ¿Tendrá algo aquí? ¿Llevará algo en nota? Voy a ver otra vez. If I could have afforded to stay home, I would have. But they made me an offer I couldn't refuse, so to speak. Was it a threat? A horse's head in your bed? ¿Dejaron una cabeza de caballo en tu cama? Nope, just a big heaping pile of money. The king and queen are desperate for the prince to secure the hand of Princess Desdemona. The future prosperity of Petrard depends on it. To be frank, the whole kingdom is flat broke. This is their only chance to marry rich. Huh. Broke? But I thought Petrard had all that sulfur money. Exploiting the workers to maximize capital and all that. You know, there isn't all that much money in sulfur these days. It's all this supply-based economy boom and bust nonsense. Que pobre, That's why I stick to fixing things. You can always count on things to break O sea, down and que need repair. el otro es... Hostia, lo que pasa es que no sé qué... Es que hay personajes, gente, que yo a este hombre lo dejaría pasar porque parece un hombre normal. Pero le voy a meter un rayo X.
Por si lleva algo en la fiambrera, ¿no? Éxito. ¡No! Pues nada, no le voy a meter un rayo X. If you happen to have anything that's broken down and needs a good... Uy, le he I'm dado. capable of working more magic with these two hands. You're trying to tell me that you, a single handyman, could do more than the entire Mages Guild? Pero a ver si... That's right. Just you? Yes. All by yourself? That's the ticket. And I thought my dad was delusional. Pues no, no hay idea de pasar, pero vamos, estoy haciendo una mierda de día, oye. Luego si no echo para atrás alguno. I thank you for this respite for the evening. I'm certainly glad I don't have to head all the way back to... Hostia, me ha By the salido way, que esto va... Do you know of a good inn nearby? No better place than the Twisted Sisters Tavern. Not a classic beauty, but she'll get you where you need to go. My kind of establishment. I'll see you there. Hostia, escúchame, este es para que se quede en la posada mía. Puede ser que arregle lo de los discos, tío. Hostia. Oh, boo-hoo-hoo. El gato muerto. Oh, Sprinkles. Weep, weep, weep. ¡Eh! Ahí no va el gato muerto. Eso es cocaína. What's this then? Hostia, pues sí. Era el gato muerto. Pero está rajado, le han metido algo dentro. That's dust. Of course it is. There's a corpse in there after all. Pero llevaba una bolsa. Ahí te iban algo, ¿eh? No, pixie dust. It's an illegal narcotic used by layabouts and no-goodniks. What on earth is it doing inside Sprankles? Lleva polvo de hadas, el gato, por dentro. I confess, I've been holding this inside for too long. I was approached by a weird guy who tricked me into smuggling illegal pixie dust into Se me the acercó un sprue tipo for raro him. porque me He was embaucó holding para a que ball ingresara in his polvo de foot. hadas Who de does contrabando. that? Tenía una bola atada al pie. ¿Quién hace eso? I plead guilty, Your Honor, on the grounds of I did it. I'm not a judge, you know. Oh. But I'll leave it to the courts to deal with this. The rest of you, pack up your dead cat and be on your way. Del tirón, ¿eh? All right, have fun burying your cat. We shall. Sprankles will be so happy at St. Euphogenias. I just know it. Thank you, my dear. Sprankles thanks you. Era el gato relleno. Oh, Era como un roscón de reyes, pero de polvo de hadas. Malcolm es el que tiene la and bola en el that's pie. how you X-ray your way to success. Oye, pero no tengo el máximo, ¿eh? Espérate. Es que a lo mejor debería de hablar. Primero. Sprankles. Claro, es que yo creo que, no, que como lo he hecho del tirón...
We are returning from the funeral services for Sprang. Oh no! The service was held in the Duchy of Scarborough, but the remains are being interred at St. Euphigenia's Pet Cemetery here in the Sprawl. Sprankles loved visiting her friends at St. Euphigenia's. Why is Sprankles? Oh no! Why is you-know-who being laid to rest here? We do not have a pet cemetery suitable for such an entry in the Hola, Duchy of Bormo. Scarborough. Pobre Sparkly. What exactly is a duchy? It is a parcel of land under the purview of a duke or duchess. Scarborough is the duchy controlled by Her Grace, the Duchess. Present? And it is a far nicer duchy than some, for instance, the Duchy of Caladar. Hola, Cristiana, que no te he visto. Lo que no sé cómo sacarle toda la información. Caladar! What a dump! Vale, ya sabemos que con los rayos X desvelamos que el gato está relleno de droga. Pero, ¿y si no uso los rayos X? ¿Y si uso el spray de la verdad? I only went to the funeral because Monty's was catering. Solo fui al funeral por el catering de Monty's. Siempre odié a esa gata estúpida. Sprankles! I'm sad. I've just got to keep quiet, get the cat past customs, and then drop the illegal contraband off at the dungeon. Then I'll get my money and be set. Bueno, lo hemos pillado igual. My eulogy was very rambly and very poorly received. Hang on. What did you just say? I'll admit it. I hated the cat. No, not you. You, mourner guy. I confess, I've been holding this inside for too long. I was approached by a weird guy who tricked me into... I plead guilty, Your Honor, on the grounds of I'm not Vale. a judge, you know. Es el mismo resultado. But I'll leave it to the courts to deal with this. Es el mismo resultado, pero utilizando el spray. All right, have... We shall. Sprankles will be so happy at St. Euphigenia's. Oh, good. Porque ahora es más gracioso porque ya sabemos que esto odiaba a la gata. That's how you truth spray your... Pero... Nada, tío. Hoy no estoy yo fina, ¿eh? Phew, I made it. Listen, I gotta get in there. The whole team came through a while ago and the game is about to start. We all good? And you are... You're kidding, right? Come on, I'm Saruna Goodfoot, the Star Troll Goblin Ball player for the Caladar Lightning. Sí, pero Malcolm me va a decir que deje pasar nota con la droga, ¿eso? Escúchame. Si no dejo pasar a esta tía, los rayos de Caladar se van al carajo y entonces puedo I don't apostar have por time los for otros. games right now. I gotta get to the stadium and win us a game. Come on, the big Goblin Ball game starts in 30 minutes. My stupid personal driver had to take a detour to get here. What more do you want me to say? Is it really your personal driver's fault, or is it that you have a hard time dealing with pressure? You sound just like my psychiatrist. Parece mi Personal psiquiatra. driver? Psychiatrist? Huh, is there anything you don't have? I don't have time to talk to you.
Vale, está prohibido que yo participe en el mercado gris, pero ¿seguro? I heard she was running late for the game. Something about an unfortunate detour at the last minute. Such a shame. Because if a team doesn't win today, then I won't have to owe the mayor of Caladar 5 barrels of fine Si su Foley and equipo no mulled gana wine. hoy, no tendrá que deberle al alcalde de Caladar 5 barriles de exquisito vino caliente espraliano. Do me a favor. Keep her busy until the game is over, will you? Que no la deje pasar. Vamos. Can we move this along? I'm the starting thrower and the team needs me to wipe the floor with those pathetic sprawl brawlers. They're such a horrible team. I bet we could win even without my lucky second sweatband. What lucky second sweat? This lucky second sweatband. Esta. Se la confisco. Hey, you can't take that. I needed to win the big game today. I have to take it. It's evidence. Evidence? What do you... Evidence that you don't need some lousy sweatband to win a game. You just need to believe in yourself. Huh. I never thought about it like that before. Tienes una vincha de la lanzadora estrella de los rayos de Caladar. Saruna Piebueno. Un tipo de cliente en particular pagará un buen precio alto por ella. Vale, la voy a dejar pasar. Porque ahora no tengo que apostar en el partido. Ahora simplemente lo que tengo que hacer es vender la cinta. Así que mi corrupción se va a quedar por debajo. Thanks. Now to wipe the floor with those lousy sprawl brawlers. When you hear the crowd cheer my name, you'll know it's for me. Well, duh. Admitiste a la jugadora estrella de los rayos de Caladar, pero sin su segunda vincha, el ganador del partido todavía está por definirse. Este no tenía puntuación estrella. Greetings! I am Praetor Kargan of the Marvog Empire. I believe you met my envoy, the angry warrior with the head in the bag. Llámame loca, pero creo que esta no es la... She la would have come by heredera, ¿eh? this gate to announce my arrival. I demand you let me pass immediately. Quapla. According to my sources, the Praetor's carriage still hasn't passed the swampland out. No ha pasado todavía. The Marvog are always so caught up in battle and war. I wouldn't put it past them to have sent a decoy carriage in case they got attacked. It's very difficult to tell what the Marvog are up to. You have to use... Que no uso mi criterio. Que llevo un despertador Why de do you cinturón. pester me with questions? I am a very important royal figure and I must enter your city to meet your princess and marry her. Now let me be gone, child. Quack black. 1,000 apologies. I imagine you don't like to be kept waiting. I understand these are only routine procedures. Le ya pego un latigazo. Ouch! I do not fear the dainty crack of a whip. If I was afraid of whips, I'd have never made it in the tango. You mean ballet, right? Of Ay, course. ha dicho tango en vez de Don't you ballet. think I remember what form of dance almost killed me? Qué mentirosa. Pero no le he sacado confesión, ¿eh? But I am the prattler. What on earth are you doing?
the real Praetor Kargan, then let them through at once. ¿Que no es? You've made a powerful enemy today, little girl. You'll soon feel the wrath of an entire... Pero no he averiguado... Reconociste la rutina de falsa pretora desde lejos. ¿Quién se cree que eres? ¿Alguien que no sabe reconocer a la rutina falsa pretora? Novata. Mentira. Le pego un latigazo por si se le caía el plumero, pero... Esta es... Little warrior, I am weary after a long journey, and I am not used to being made to wait in a lineup. Esta sí es, mira. Let me pass on my way. I must rest before I meet your princess in order to win her hand and bring honor to my people. This seems more legit. This may seem like a strange request, but would you mind saying your famous battle cry for me? You mean Kapla? That's the one. Esta sí es. I would hope that my stunning war cry is sufficient to being granted entry immediately. I have just arrived from the ballet, and it was a long and brutal affair. Indeed, the smell of the ballet is still fresh No in my entiendo por qué nostrils. bailan mal, ¿eh? A fine successor has been chosen in that glorious trial by combat. Mayala will make a fine praetor when I finally fall in battle. Are we talking about the same ballet? Sí, pero es que el ballet no... No. El ballet es You uno see, de los mejores ballet is deportes one of the mortales finest del blood sports Imperio in the Marvaj. Marvaj Empire, and the bodies of fallen ballerinas are stacked high in the main square, as is our custom. Pero que es... Los cuerpos de las bailarinas caídas forman filas altas en la plaza principal. ¿Qué cojones? ¡Estoy podrido! Muchas gracias por la sub. Oye, ¿os está gustando el juego? ¿Estáis divirtiendo? Yo es que voy a confiar. Oh dear God. Is there a prize for winning the ballet? Indeed there is. The No winner está, is put en esta directly into ronda the no he line of estado yo succession to rule. muy... The winner of this ballet, Mayala, was one of the finest ballerinas I have ever witnessed. Slaughtered dozens of other would-be ballerinas with a grace and beauty that brought a tear to my eye. Hostia, le gusta Mayala. No tengo más spray de la verdad. Detector de metales y rayos X. ¿Queréis que le metamos un detector de metales para que me salga que entera, que es un detector de metal? Voy a hablar con H. According to my sources, the Praetors carry the Marvar are only... Ah, no. It's very... Es lo mismo. ¿Qué hago? ¿Un detector de metales a la tía? Si es que es para nada. La espada, claro. Es metal bueno. You have a keen eye for beauty, little warrior. This is my blade. Heg. Espérate, que se la puedo quitar. It is a Marvaga name. In your tongue, it means simply death. Wonder what you do with that. Would you like to take it from me? No. ¡Oh! Digo, si se la puedo robar, tío. Sería la polla. La espada para mí. And thus I truly begin my ¡Triple quest to rolero! marry Muchas Princess gracias por la Desdemona and bring a raid. ¿Qué generation tal? of prosperity to the Marvog Empire. You, little warrior, will have a footnote in history for Hola, this encounter. ya For dirás, victory. For Pinhead, gracias por Marvog. ese pedazo de follow. Kapla! Mira, aprovecho que ha llegado Triple Herrero para deciros que el domingo de la semana que viene tenemos partida de rol aquí en este canal. Tenemos one shot de fantasía que va a narrar Roirek. Pyromaniac, bienvenido. Y Triple Rolero, ¿qué tal todo, tío? Estoy pasándome... hoy toca pasarnos de un tirón
el Lil Guardians, que es como el Paper Please, pero medieval y más de risa. ¡Shu! Pero aquí, y yo, hoy esta está fatal, no he sacado ni un 4, tío. No sé si retroceder en alguno. Hasta luego, triple reloj, que te aproveche. Retrocedemos en alguno, a ver si... Es que no sé sacarle a este que es pobre. Voy a continuar, correcto. Vamos a continuar a ver qué pasa. Esto es un one shot. Tampoco puedo estar repitiendo y repitiendo porque si no hoy no lo terminamos. Vale, hay que ir al estadio de Globin Ball para apostar. ¿Pero por quién ha puesto, gente? ¿Qué hace aquí? ¿Es del sombrero o tiene otro? This hat, it is not as fantastic. Concessions, come and get them. We got it all. T-shirts, hats, food. Did you say illegal? I sure did. ¿Te interesan las apuestas ilegales? Hey, it's illegal anyways. What's the difference? You want to bet on who's going to win the big game? I can't be any worse at this than my dad, so sure, why not? Here are the teams that play, kiddo. ¿A cuál apostamos? Hola, Garbo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, ¿es verdad que le quita la bandana a la tía que le da como poder? ¿Sabes? Pero si la tía es buena, yo creo que va a ganar. Yo creo que va a ganar. Porque además le dijimos, puedes ganar, aunque no lleves tu mierda. Mira, Juan dice que camorristas, pero Raciel y Bulbo dice que rayos. ¿Había hecho una encuesta? Venga, votad en la encuesta. En la encuesta, y el que gane de la encuesta voto yo. Votad en el chat. Una rapidita. El que gane lo voto yo. ¡Votarse, gente! Aquí en el chat la tenéis, arriba. Va ganando Rayos. Muy seguido de Camorristas. Sube Rayos. Camorristas sube. Sube Camorristas. Sube Rayos. Se están igualando mucho, no me gusta. Vale, ha ganado Rayos. They're not the best team in the game, but they got a real ringer playing for them. Saruna Goodfoot. Boy, when she gets going, you can't stop her. How much you looking to gamble? 30 me dio el padre, ¿no? All right, kid. Your bet is in. Good luck. Esta es la que quiere la cinta, seguro. Hello. Thank you for coming to my booth today. I'm here taking a... Ah, no. What's wrong with the Goblin Ball Stadium?
Quiere It's a cambiar el little on nombre the del nose. estadio. The owners want a little more pizzazz in the title, and you don't get pizzazz without taking polls, or polzazz as I call it. Care to give your opinion? Actually, I've really got... Great. What one word would you use to describe Me ha Golden enganchado. Ball? Aburrido. Perfect. And the stadium, you would... Una zanja de silla. Excellent. And finally, you come to the stadium mostly for... ¿Y vienes al estadio para comprar comida con sobreprecio? ¿Para ver deportes? ¿O porque tiene baños? Okay. Porque that is tiene super. baños. Your input will be tallied with the others. Thank you very... Aunque la verdad... Hostia. Eso va Let's watch some Goblin Ball. Eso va a perjudicar al de este a largo plazo. After one of the most chaotic third quarters I've ever seen, complete with the rare capture of the Golden Mongoose, this is still anybody's game. But look, Kaladar's star player Saruna Goodfoot has taken possession of the wagon wheel. Me encanta que la gente aquí muere, ¿no? Son My pinchos. producer is just telling me she isn't wearing her signature lucky second sweatband. Well, that's weird. She's running, and she hurls the wagon wheel, and it misses the flaming gates by a long shot. What an upset. That's the game, folks. A stunning victory for the hometown ¡Me habéis hero. engañado, chat! What ¡He a perdido great day 30 of de Goblin oro! Ball. ¡Os odio! Bien nada, he perdido. Hey, tough luck, kid. Come back next time. Que de verdad, ¿eh? Fiarme de vosotros. Horroroso. No puedo volver atrás en el tiempo. Solo puedo cuando estoy en la garita. He confiado en vosotros, que es peor que confiar en el talento. Vale. Well, if it isn't my... They almost cleaned me out. They were here, I'm telling you. They're... Sure, Garby. Are you gonna buy something? Or... 40 pavos, ¿eh? Me voy a poner otro más en el suelo de la verdad. Porque 2 suelos de la verdad. Es que el suelo de la verdad vale para todo. Y a ver si este arregla la granola. If it isn't my little gate guard friend. Of all the time. Yeah. This jukebox doesn't work. La rocola no funciona. Yeah, it's been broken. Looks like the cables have been chewed right Parece que through. tiene todos los cables mordidos. Must have been the rats. Han sido las ratas. Yuck. She ain't a classic beauty. You can say that again. Anyway, I can fix that for you. Me lo va a arreglar, That would be toma. wonderful. For a price. Crap. Hijo de puta. Okay. 15 de oro. Vale. All right, it's a deal. Justo lo tenía. Beauty. See, that's the wonderful thing about knowing how to fix things. Never goes out of style. Not like... How long is this gonna take? Listen, lady. Patience is a virtue. La paciencia es una virtud. Escuchadme, gente. Esto os ha demostrado que hacer apuestas ilegales está mal. No hagáis apuestas ilegales. There you go. That should give the old girl a few more years. Thanks, Mr. Dwarf. Don't mention it. Now. Yeah. Now that's better. Mañana Marta con una... ¡Uy, este pobre! I did it.
I quit my job as lackey to that awful man. And when I mentioned it to someone at the bus stop, they gave me a sock. And I have no idea why. ¿Quién es Dobby? Just one sock, not even the pair. What am I supposed to do with one sock? Oh, I made a terrible mistake. ¿Y mi padre? Thanks again for getting the juke. I don't really have anywhere. I think I've done everything. La verdad que esta ronda lo he hecho regular, ¿eh? No he sacado ni una estrella. Así que en esta ronda que se viene tenemos que ser detectives, ¿eh? Al entrar a explorar, el príncipe Phineas se presentó en la corte ante la princesa, pero como no le prestaste dinero, no pudo duplicarlo en el juego de beer pong en el club Basilisco, que luego pudo haber triplicado participando en el torneo de pulseadas en Caneleta Chorreante. Quizás sea mejor así. El enano reparador terminó de interactuar con la guardia Lil repleto de confianza y alegría. En tiempos de intolerancia creciente hacia las especies no humanas, la conexión que tuvieron le hizo pensar que quizás los rumores de la intolerancia de Sprat eran exagerados. Desafortunadamente, justo antes de irse a dormir en su cuarto de la posada, salió a tomar el aire y se topó con un grupo de jóvenes que salían del club social para hijos de nobles. Lograron dominarlo y arrojarlo a un cesto de basura. Lo encontraron la mañana siguiente. No había rastro de su fugaz fe en la humanidad. ¡No! La duquesa su ayuda de cámara y su séquito llegaron a Santa Eugenia junto con el tiempo para el solemne funeral de Splackle. No había un ojo seco en toda la casa, ni tampoco entre piernas. Digo que esta gente se ha hecho una orgía y yo no me he dado cuenta en relación con los gatos presentes. Conmemoraron el evento limpiándose mientras la duquesa daba su emotivo discurso. El contrabandista fue detenido y enviado al calabozo. Por desgracia, escapó en algún momento entre la medianoche y las 2 de la mañana, con la ayuda de un misterioso contacto interno, cuya oficina casualmente estaba junto al final del pasillo de la celda en particular. Teníais razón, había que haber llamado a Malcolm. Luego del partido de Globin Ball, Saruna tuvo que enfrentar el desprecio y la decepción de su entrenador y del equipo. Pero duró unos 30 segundos debido a que era la única troll del equipo y había que parecer pequeño a los demás jugadores, quienes temían con justa razón. Fue a entrenar al día siguiente inspirada para ser la mejor versión, y su segunda vincha de la suerte. Le apretó a la farsa. Que bien hiciste en rechazar. Llegó sus monerías a otro lado y con el tiempo la atraparon las autoridades de Marva para haberse hecho pasar por la querida pretora. Está muerta. La sentenciaron a presentarse en el siguiente ballet, al que llamaron cariñosamente el Cascanueces. Está muerto. Luego de tener que hacer fila de forma indigna con una plebeya y de haberse sometido a los procesos de procedimientos normales de la puerta del castillo, la pretora tuvo que salir apurada al palacio donde se presentó ante la corte. Su estatus garantizó que se produjera un alboroto aceptable entre quienes allí estaban, pero pudo darse cuenta de que no le estaban dando todo y que tendría que compensar esa perfecta primera impresión en los días siguientes. La verdad que yo quiero que se case con la chavala. Hoy tenemos que hacerlo mejor, ¿eh? Os quiero detectivescos máximo. For all your hard-hitting, high-octane extreme sports highlights and recaps, you're listening to the #1 sports station. Oh, Rhonda, what about the outcome of last night's game? The Brawlers and the Lightning. Que me ha engañado Chad. Peg, you don't want to get me started on that. But I do. First, the big news. They finally decided on the new El name nuevo for the nombre Goblin del Ball estadio. Stadium. After months of in-person and in-creature polling, the most popular name as voted by the sprawl appears to be the boring ditch with chairs. It has washrooms. El aburrido zanja con sillas que tiene baños. Así se llama el I estadio. hate it. We're split down the middle. Let us know what you think by calling the station at 555-21. Mierda. We interrupt this broadcast to bring you an urgent announcement. Uy, anuncio urgente. It has just been reported that Princess Desdemona, the sole heir of late King Oswin and sovereign successor to the throne, has been reported missing early this morning. In the wake of her mysterious disappearance, the Guard Corps and City Council are scrambling to maintain order over the city.
All other radio programs have been canceled until further notice. I'm Manuel Mentiroso, waiting quietly by the microphone for any new information. Han secuestrado a la princesa, ¿y ahora qué? Whoa, someone's in a rush. Where are you headed to, my little rocket? ¿A dónde vas, Rayito? Sorry, sir, can't talk. Gotta go down to the guard shed to work for my... Wait a minute. Dad? What are you doing here? I thought you'd be running errands for Stryker or Malcolm or whoever. Do you have the day off? I wish. Since Princess Desdemona went missing, Councilwoman Ash is really cracking the whip. She's got me pulling double duty, doing her little odd jobs and tasks. She's acting like she runs the place. Then what are you doing here? I missed you. I guess I just wanted to come check in. Ah, ahora es un buen padre. Así de pronto, qué sorpresa. Don't worry, nobody knows that your daughter is covering for you at work. It's not about that. I mean, that's great and all, but are you holding up okay? It's been tougher than I thought. I know, and I'm sorry about all this. I love you, little one. Ew, gross. And I'm sorry times aren't what we want them to be. There's nothing I wouldn't give for our lives to be a little more relaxing and a little less separate. Pues deja de apostar, ludópata de mierda. I promise one day I'll make it right. I love you too, big guy. Ew, gross. You're just saying all this because the princess is missing and you're feeling all sentimental. All right, I'll stop. I'm just happy to see you're here. Gente, ¿qué hace poco la Not for princesa? long. I'm due down at the shed. And I'm off to take down any goblin-friendly signage and pro-non-human literature across the sprawl. Not sure why, but then again, mine is not to ask, just to do as I'm told. Pobrecito al padre, We lo are tienen so mareado. alike in so many ways. So long. See you at the tavern if I get off in time. See you, Dad. Oh, ya sé que se llama Manuel el mentiroso, pero yo creo que no es mentira. Hola, de León, ¿qué tal? Afu. Attention. Attention. Oh God, is this it? Did I pull a real Randy and mess up so badly you had to come down here yourself and fire me? Soldier, it's nothing like that. You did not pull a Randy. Thank God. I'm here to personally approve the upgrade of the Wicked 3000. Vale, ya puedo mandar a la With gente a the la princess cárcel. missing and between you and me, the council's increased paranoia. The jail lever has been reinstated. Ya tengo la palanca de la You can cárcel. get back in your chair now. Another lever means more work for me. Does that mean I get a pay raise? That's hilarious. Seriously funny stuff. No, but now instead of determining who should enter or be denied from the sprawl, you also must correctly identify criminal threats and jail them. Any questions? No, yo no mandé a nadie a la cárcel. How will I figure out who to deny and who to jail? Let's use a real-life example. Someone you've seen already. This criminal is best known for burning down orphanages full of sleeping children. Pues, what do you do? Cárcel. Good work, soldier. Just denying her would not protect the surrounding villages. And what's to stop her from going to the next gate and getting lucky with a guard like A Randy? Chloe cárcel, ¿no? Hola, Cocoro, buenos días. No sé por qué la mayoría de los juegos de ahora decirle a tus padres que los quieres o que ellos te digan que te quieren lo consideran como algo asqueroso. Que no lo están metiendo en la cabeza, que seamos unos sin corazón. No, pulento. Eso sale desde que el mundo es mundo, diciendo que a los adolescentes o los preadolescentes no les gustan las muestras de cariño públicas. En plan, no, nunca tú has sido un niño preadolescente y le has dicho a tu madre, no vengas a recogerme a la puerta del instituto, que yo puedo ir sola. Eso lo había hecho todo el mundo, no me diga que no. That's all I have to say about that. Any further questions? Well, I've got you. Tell me a bit more about... Well, I grew up a military brat. My father was a general for the princess's grandfather, King Artemis.
Wait, why am I telling you this? You received your briefing, now do your duty. Pero que eso es porque se dice que a los preadolescentes y eso no les gusta, ese rollo pulento. No es que no los estén, no es que no lo estén metiendo en la cabeza. Hay muchos adolescentes que le daba que cuando se ponía los padres, la madre o el padre o quien fuera, ¿vale? En la puerta del cole a darle besitos. ¡Uy, uy, mi niño, que bien lo estoy! ¡Déjame, mamá, por Dios, qué vergüenza! Eso, coño, se lo habéis vivido todos, ¿no? Sí que de verdad que hay adolescentes más cariñosos que otros, pero... ¿Ah, que sí, Ron Mentor? Además se ve que en la escena tampoco se lo dice en serio, claro, aquí le ha dado un abrazo y todo, ¿no? Yo creo que ha sido más coña del juego que otra cosa. And just when I thought we were bonding. Venga, tenemos que hacerlo de puta madre hoy. Debido a la ausencia repentina e inexplicable de la princesa, los visitantes deberían ser investigados y acosados a fondo, digo interrogados. Y no debes tener miedo a usar la exquisita palanca de cárcel nueva. La moral de la ciudad hoy está más baja que nunca. Debería acelerarse el ingreso de cualquier persona del sector de entretenimiento. Vale, si llega algún actor o algo, hay que meterlo. Aplicaremos una fuente de restricción a la entrada de los no humanos. Una fuente indirecta de inteligencia insinúa que hay un goblin detrás de la desaparición de la princesa. Para ello, estableceremos la política general de no ingreso de goblin esta semana. De hecho, pagaré 12 de hora por cualquier goblin que no vea el calabozo. Por cualquier goblin que vea el calabozo al final de cada turno. Es importante permanecer alerta frente a los aspirantes a héroes y vigilantes que quieren ofrecer su ayuda en la búsqueda de rescate de la princesa. El Consejo Superior de Spral tiene su propio plan para asegurarse el proceso. Vale. Esto de la princesa, la gente está enloqueciendo y hay mucho en la política de no ingreso de goblin. Mejor hagamos que sea una política de ingreso de un solo goblin. O al menos irritará a la concejala H. Una que todos los goblins a la cárcel. Uf. Vale. Y ahora ponerle uno a cada uno. Voy siempre con la soga al cuello, ¿eh? Hello there, my name is Buttface. I am a farmer from Firewall Canyon, a quaint little town just on the other side of the skull. Gente, ¿es un goblin en pixelar? Esto no lo voy a dejar pasar. Hola, Nick, a la cárcel. Mi nombre es Cara Larga, soy un granjero del Cañón de Bola de Fuego, un pueblecito pintoresco junto al otro lado del Spral. I am coming into town today to sell produce I have grown with my own two hands from land that was left to me by my great goblin uncle in his will. Vengo a la ciudad a vender la producción que cultivé con mis propias manos en tierras que me dejó mi tío abuelo Goblin en su testamento. His dying wish was that I restore the family farm to its former glory. Su última voluntad fue que le devuelva la gran familia a su antigua gloria. O al menos eso creo que dice. No tenía buena caligrafía. Did you say your name was Buttface? Yes, I did. It is certainly not what I would have No es chosen precisamente to lo que hubiera fill elegido para ocupar 9 caracteres. I would have liked Spencer One or even Quincy Hart. But you cannot choose your own name, am I right? Vale, necesito el anillo para desvelar la carta del Do you have abuelo. a copy of your great goblin uncle's poorly handwritten will on you? Of course. But good luck reading it. It says here... Puede que llegue un momento en el que te sientas aplastado por el arduo trabajo rutinario. Bueno, hagas lo que hagas, no abandones todo para hacerte cargo de la gran familiar. Ese lugar sin esperanza y lleno de rocas inertes es la única razón de mi muerte prematura. Adjunté la escritura para que puedas encajársela a algún idiota. Buena suerte y recuerda, no te hagas granjero. Con cariño, tu tío abuelo. So I am not actually a bad farmer. It is the land that is lousy. This has validated me in ways I never imagined. Glad I could help. Y luego a la cárcel, ¿no? Gotta expand and sell my produce in new markets. The old farm has not been doing too well as of late. I am afraid I have put my priorities into other areas like foraging and fishing.
¿Qué tardará, I'm quite Benji? horrible at growing vegetables, but I am your goblin if you need someone to gather pine cones. Soy pésimo para cultivar vegetales, pero soy el goblin indicado si lo que deseas es recoger piña. Maybe you can honor your great goblin uncle by becoming a really good forager. I hope so, because I am not sure I am cut out for the farming life. Just look at this rice I grew. Please take it. No one would buy it from me anyway. Me quedo el arroz. Tienes una bolsa de arroz de baja calidad. Es que debería de meterlo en la cárcel. Que me da mucho dinero si lo meto en la cárcel. Sí, casi no tiene piernas, mira, pobrecito. Tiene una rodilla aquí y otra allí. Lo voy a echar. Aside from farming, I often fill my time talking and giving gifts to the townsfolk and other strangers. This helps me gain favor and friendships, with the eventual goal of falling in love and getting married. I have not been Pero successful at it yet. pobrecito, me ayuda a acumular favores y amistades con el objetivo final de enamorarme y casarme. Todavía no tuve éxito con eso. I do not think anyone likes the gifts I have given Creo que a them. nadie le gustan los regalos que hago. I think rice normally comes after you found the bride. Also, I'm 12, you weirdo. I did not expect you to be my bride, just my friend. That's a no for that, too. Hombre, por regalarme e intentar seducir a una niña de 12 años, deberíamos meterlo en la cárcel, ¿no? Que me dan 12 de oro, a ver, no te me asusta encarcelado. Listen, I'm under strict rules not to let goblins in today, so I'm gonna have to throw you in jail. Tengo órdenes estrictas de no dejar entrar ningún goblin, así que a la puta cárcel. Is the jail on the other side of this gate? ¿La cárcel está al otro lado de la puerta? Yes. Sí. Then technically you are letting me inside. Entonces técnicamente me estás dejando entrar. No, I'm technically... Stop poking holes in the logic. Are you seriously throwing me in jail? Hasta la vista, buttface. 12 de oro por enviar un goblin a la prisión. Fuiste bastante insensible y despiadada al enviarlo al calabozo, pero la concejala H insistió bastante, así que buen trabajo. No me ha gustado que haya intentado seducirme. Magic lovers of the sprawl, please put your hands together for the one, the only, the Edward, the great magician! Alakazoo, Alakazee! And I appear! Thank you! Thank you! Wait a second, this doesn't look like a little kid's birthday party. Oh wait, there's one! Excuse me, are you Becky Schneiderman? Is this your birthday party? Pasar. I'm sitting in a hot shed all alone, which, you know, isn't actually as bad as some of the birthdays I've had. Then I'm in the right spot. Can't believe I found my way here, especially without my glasses. Pero este tiene que entrar. La moral de la ciudad hoy está más baja que nunca. Debería acelerarse el ingreso de cualquier persona del sector de entretenimiento. Al revés. Este sí tiene que entrar. Hola, Zurich. So, Becky the birthday girl, sit back, relax, and prepare to be amazed by me, the Edward the Great. Wait, but I'm not... Actually, I want to see where this is going. Now, for my first trick, please pick a number between Un número 1 entre el 1 y el 7. and 7.
Was the number that you're thinking of the number 6? No, he dicho 3. Nope. What else do you do? Es un inútil. ¿Qué le tiro? ¿Suero de la verdad? ¿O el detector de metales? Por si tiene algo escondido en el gorro. Nos quedan otros 2 notas, ¿eh? El suero de la verdad. Meter un tiro en la pierna. A ver. Hola, Sucero. Do you know how hard it is to be a children's party magician in this town? I have to compete with actual magic users. No one wants you to guess their card when some guy in a white robe can create fire or gold. That kind of thing you're born with. The only thing I was born with is astigmatism. Lo único que me dio la naturaleza es astigmatismo. Pero no nos ha dicho nada. A lame children's party magician? You have to let him in. Quick, ask him what card I'm thinking of. What card is Malcolm the Jester thinking of? Alakazoo, Alakazee? The 7 of diamonds? Wrong. It was a birthday card, obviously. Feliz cumpleaños, Becky. Maybe he's not as good as I think. Kill him. Or do whatever. I don't care. Before you go, want to see an actual magic trick? Me ha dicho que lo mate. Tell him to pull his socks up. Hey, the court jester says pull your socks up. Well, would you look at that? My glasses! Thank you, oh magical one! He says thank you, oh mad. He hung. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo le hemos encontrado las gafas? Bueno, yo lo voy a dejar pasar. Pobrecito, se está ganando la vida como puede. Ever since I pulled a bouquet of flowers from my parents' garden shop out of my sleeve, I knew I wanted to be a magician. And you're making this dream come true for... And now that I have my glasses, I should be able to find my way to the party. Alakazoo, Alakazee! Mi carrera de mago no fallece. ¡Ah, mira! ¡Perfecto! Hola, Jaime. Buenos días. Y Mendizábal, gracias por el follow. Oye, muchísimas gracias a todos por estar aquí en domingo y espero que lo estéis pasando bien. Vale, esto ha sido estupendo. Hello. A ver, llamarme desconfiar. Pero creo que son 2 goblins disfrazados. Hi. Hello. We would like to enter. I would like to enter the sprawl, please. And you are... O 3. No sé, pueden ser 3. Magnus the Magnificent, renowned member of the Mages Guild. Surely you have heard of me. What business do you have in town today, Magnus? Antes de tirar un rayo X. There is an incantation in Sir... En la biblioteca hay un conjuro. Bartholomew Inglebrook. Ofu. Bartholomew Inglebrook's 3rd treatise on the... Lunar implications. Lunar implications for plant magic that becomes legible but twice a year. I must see it with my own eyes. What the hell was that? What was what? You really struggled to get that out. I'm not convinced you know what you're talking about. Well, you don't sound like you know what you're talking about either. Son 2. ¿Habéis visto que eran 2? You got us. We're goblins through and through. We're meeting up with a couple other gobbos to talk about what's going on in this city for folks like us.
What does that mean? O sea, van a organizarse. The princess goes missing, and all of a sudden there's a no-goblin order in the sprawl? What's that about? Maybe a goblin kidnapped the princess? I'd like to see the proof of that. Needless to say, goblins are getting some especially unfair treatment all of a sudden, and there's this group called the Goblin Liberation Army that's putting down roots in the city. Don't tell her, we'll get in trouble. It's okay, Gary. Look, kid, if you let us in, I'll give you the address and the password so you can come see for yourself tonight. Si nos dejas entrar, te daré la dirección y contraseña para que puedas verlo con tus propios ojos esta noche. Es que no sé si provocarlos para que me diga la dirección y meterlos en la cárcel igualmente. O dudar de ellos en plan... Me estáis estafando. A secret password for a liberation army? What if I don't believe you? Are you kidding me? We put our asses on the line telling you all that. I can't believe these humans. Julian, calm down. Here, come to the meeting. It'll really open your eyes to what's going on. Just let us in and you can see for yourself. Es que no me dice... Es que no los puedo dejar pasar. Es que sí, es que además hay cámaras. Si los dejo pasar, se van a dar cuenta. ¿Sabes lo que quiero decir? Es que me pueden meter a mí en la cárcel por dejarlos pasar. Bueno, es que además son 24 de oro, ¿eh? ¡A cárcel! No te creo. Además son 2. Sorry, guys. I'm not gonna get punished for letting 2 rebel goblins in on No Goblin Day. It's straight to jail for you. Oh no, please don't do this. We just wanted to see some friends. Ay, You're blowing this way out of proportion. Forget it, Gary. We're just a couple goblins and a human. We're sorry. We're sorry. Hala, tomaste la decisión difícil y poco amigable de comunicarte con la línea de la empresa y enviar a 2 reverdes en potencia a la cárcel. H está muy orgullosa de ti. Salutations to you, little sister of this big, beautiful world. My journeys across this land have brought me here to your doors. What does sweet fortune have in store for me today? That I do not know. But it's a hell of a ride, let me tell you. En verdad voy a retroceder y los voy a sacar de la cárcel. O sea, los voy a dejar entrar a ver qué pasa, ¿no? Con el rollo ese. Es Gandalf pero fumado. Where have you journeyed here from? Mira, ve la hoja aquí. You really want to know? Oh, I've been around for a spell, always on the move. From the mountains north of Petrard, the great desert in the south of Marvog, along the crystal shores of Lake Inez, past the dread Castle Caladar and the quaint farmlands of Fireball Canyon. I've wandered through all of these many, many times, but for my money, there's no place like the Sprawl. People everywhere you look leading their busy lives. Every once in a while, stop to take in how Gandalf beautiful fumando it all María, is. ¿no? You can't buy that, little sister. I don't want to be rude, but you seem, well, Pero bueno, estás pretty bastante baked. fumado, ¿verdad? Absolutely, little Absolutamente. Hola, Malcavia. Buenos días. Absolutamente fumado, correcto. I feel like you shouldn't be telling me that.
siento que no deberías decirme esto. What's the difference? Es el último, podemos gastar el suero de la verdad mismo. No le va a hacer efecto, está fumado. Ooh, that's a particularly potent blend right there. Tasty, a little sweet, with just enough bitter finish to keep you coming back for more. Hijo de puta. Are you gonna tell me your deepest, darkest secrets now? Hola, Alexander. Secrets way down the soul, little sister. I have no... Well, can you tell me something interesting anyway? I mean, I did Digo, spend an me gasté action un point puto on de the damn acción el truth spray. maldito aerosol, dime la verdad. Sure thing, kid. Let me... After King Oswin died, it didn't take long for would-be successors to start lining up. 3 in particular, a young headstrong counselor, a battle-hardened lieutenant in the Guard Corps, and the court jester, although I don't know if anyone took him Sí, me está hablando de la seriously or historia de not. aquí. These 3 have been battling for control of the sprawl for years now. But what about the princess? She's next in line. True, but at the time she was just a kid. Now she's grown, but I fear that these outside forces are using her as a pawn. Voy a llamar... This man may seem harmless, but his contraband narcotics have been... He may not be dealing, but his garden has spawned an underground empire. This will be one of the great drug busts of my career. Espósalo. Stryker has always lived in a world of black and white. There's good and evil and nothing in between. If you're good in Stryker's eyes, you get nothing. Left to fend for yourself, but free. Hola, Perrobot. Hola, Eternal. Bienvenido. But if you're bad, the hammer of the law is swift and brutal. Small offenses come attached to massive mandatory minimum Hola, Sauras. punishments. You've heard of 3 strikes and you're out? As far as Stryker's concerned, it's 2 strikes. The strike you make and the strike she makes. Yo le voy a dejar pasar. Ay, es un mago fumeta, no va a hacer nada malo. De todas maneras voy a repetir. I'm a leaf in the wind, little sister, and you are a... And there it is. Right you are. Hasta la vista, baby. ¿No? Voy a hacer otra cosa. Es que no sé si repetir este y no encarcelarlos. ¿Qué os parece? Espérate. Pero este sí lo voy a repetir. Porque en vez de meterle el spray le voy a pasar detector de metales. A ver si me puedo quedar con su pipa. Lo dejo en el trullo. Tampoco... Salutations to you, little sister of this big... What is... This guy isn't giving me metal. If it doesn't swim, run, or fly, or it isn't green and grow in the ground, don't eat. Who said that? Who said what? Jeez, is there an echo in here? Yes. What? My name is Echo. Pero este hombre... Your name is Echo? There it is again. Hola, Adolfo. A ver, vamos a intentarlo. Me cago en la puta madre. La culpa es tuya por comprar cristales baratos. Pues sí. Well, if it isn't... Echo? Echo! Ha ha, he's still got it. He hasn't still got it. He lost it years ago.
Don't let him in here. Once he gets in, he'll never leave. Ha ha! That Echo! What a great guy. Échalo. I have no idea what Malcolm's end goal is, and honestly, I don't think he knows either. I think if he had his way, there'd be no rules, no laws, no Lil Guardsman at the gate. Just let the whole place run itself. This dog-eat-dog mentality would work for some. He doesn't care about people, doesn't care if they're good or bad. Our greatest strength is how we work together. Under Malcolm, we would never reach anything near our collective potential. Puedo llamar a otro. Where have you Sí, esto es todo lo de antes. You seem like a... Well, my little dudette, life's been pretty good to me. Not as... Is that a common It is where I come from. Que quiero sacarle a este, pero... Sí, lleva una hoja... Word on the street is Princess Desdemona has disappeared. Some say Oh. kidnapped, some say I think she was kidnapped. Whatever did happen, it has truly bummed me out. I've got more to say if you've got the ears to listen. Princess Desdemona is the living legacy of the great peace brought by her late father, King Oswin. And already the fires of war are being fanned on all sides. Do you really think war is on the horizon? Oh, yes. Este es el típico loco que te encuentras, Just an ¿no? old wizard wandering from town to town looking for a little bit of joy to put in my pocket. But everyone I've met seems so happy. You remind me of a younger version of myself, little sister. Maybe cooler heads will prevail, but history doesn't have many examples Ustedes of nunca os that. habían encontrado a una persona que os dar toda la There's a lot chapa. of pressure to fill the void left by the death of King Oswin. Just keep your eyes open is Yo lo voy a dejar pasar. Ay, me cae bien este señor. Pero no consigo... I'm a leaf in the wind, little sister, and you are a... And there it is. Right you are. Hasta la vista, baby. No, no voy a variar nada de los goblins. Así vemos lo que pasa. Es la decisión que hemos... Y yo que no soy capaz... No soy capaz de... Bueno, lo vamos a dejar así. Pues llevará droga, sí. Hostia, nota este. Lil, you've got to close down the shed for the day and come with me immediately. By now you've heard that Princess Desdemona has disappeared, right? Sí, sí, ha desaparecido la princesa, sí. Good. Any other week the royal advisors might have given her a day or two before sounding the alarm. But with the mucky mucks from Petrard and Marvog in town, we have to get her back before things around here get any worse. I hope nothing bad happened to her, but what does any of this have to Eso do digo with yo, me? porque tengo que ir yo a ningún lado si yo soy una niña. I asked my boss the same thing. In fact, I said, why the hell would they need that piece of... You know, that's not important now. ¡Qué cabrón! Do what you have to do to close up shop here, and then you're coming downtown to the city council chambers with me. Vale. Apagar la luz, niña, que nos la cobran. Hoy muy bien, ¿eh? Lo único que no he conseguido es sacarle al viejo... Pero vamos a dejarlo así. Llevaría drogas, lo que pasa es que he fallado en lo del... ¿Qué cojones? Hello? Is anyone there? Can somebody tell me why I've been summoned? Lilith, guardian of the southern gate, step forward into the... What is this? Who are you? Can somebody please Ah, eso tell me lo what jugué en la exactly is demo. going on here?
Hay que hacer un programa para ver quién rescata a la princesa. To play the hit game that's sweeping the sprawl. That's right, it's time for... So you think you can save a princess? What the hell is going on? That's right, Lil. Today you're getting the chance to send one of these lucky adventurers on the escapade of a lifetime. Lo que no me acuerdo nada de lo que hice. Hoy te dan la oportunidad de enviar a uno de estos afortunados aventureros a la misión de su vida, buscar y rescatar a su amada princesa Desdemona. I didn't ask to do this. Yo no me pedí hacer esto. Y ahora veamos quiénes son los afortunados aventureros. Conan el bárbaro. El aventurero número 1 es un guerrero testarudo y ambicioso de la llanura del encantador imperio de Marva. Neil Guerricida. El aventurero número 2 es un nómada. Es un nómada por naturaleza y un mago de profesión. Al que le gusta la lluvia y ahogar sus penas en piña colada. Es Articulus Manostigneas. Por cierto, se me ve muy oscura hoy, ¿no? Placa, ¿no? Espérate, voy a encender... No encuentro el mando. Así un poquito mejor, ¿no? Y finalmente el aventurero número 3. Quizás reconozcan a este ladrón por su afiche de se busca vivo o muerto por ser un Adonis. Recibamos con un aplauso a Perry Chuckson. ¡Ole! I still don't fully understand what's happening. And no heroic voyager would be complete without a shadowy figure pulling the strings from the darkness. So let's welcome our sponsors, Lieutenant Stryker, Councilwoman Ash, and... I'm rooting for you. Might makes right. Focus and the day will be ours. Information is power. Aim for the knees and bite, bite, bite. Odio este nota, ¿eh? Al Malcolm le tengo un asco. Now, Lil, you're going to get the chance to ask these adventurers a series of questions to determine their suitability for this quest. At the end of the third round, you choose the winner of the Al final de la tercera ronda elegirás al ganador del gran premio, ser enviado a la peligrosa misión de salvar a la princesa. Guaranteed brushes with death and a coupon for an Un cupón para una experiencia culinaria completa en Monty's, la casa de la sopa. Dad does love Monty's. Let's do this. Vámonos. Ronda 1. All right, Lil, what would you like to ask our trio of intrepid wood... ¿Qué le preguntamos? El helado favorito no tiene nada que ver con nuestra cosa, ¿no? What's your idea of a perfect rescue? And who would you like to ask? Mira, Articulus. It begins with me vaporizing a few low-level luckies on the type. Then we build to a dramatic face-off with a superior villain. Lightning flashes, mythical beasts are summoned and dispatched, all the fireworks come out. I cast a transfiguration spell, turning our would-be kidnapper into a small cricket, or a mouse, or anything really. It just has to be small, so I can keep it with me as a reminder of my awesome powers. A ver... Me ha convencido, You can ask another adventurer if you like. Let's not reinvent the wheel here. The easiest and fastest way to get the job done is simple. Smash and grab. No hace falta It's simpler reinventar than la that. rueda. Lo más rápido y fácil es pegar fuerte, agarrarla y salir.
I smack the baddies in Le their rompo dumb la cara a faces, los throw the malos, me princess pongo la over my princesa al shoulder, hombro y ya and está, hey, rescatada, presto, hecho. rescued. Boom, done. La verdad es que me ha convencido bastante también, ¿eh? And your second question is? Uf. Lidiar con usuario de la magia, primera cita perfecta, abordado por bandidos. A ver, yo creo que sé que esto no tiene nada que ver, pero primera cita perfecta. Let's say you save the princess and she falls in love with you. What's your ideal first date? And who's that one for? Vamos a preguntarle a este hombre que no le he preguntado nada. Here we go. We break into the Museum of Modern History here in the Sprawl. The security's a joke. We steal the crown and scepter of King Oswin that's housed there. We split the profits 50-50, shake hands, and go our separate ways. What a date! Pero este señor, ¿qué clase de cita hace? La putada es que me gustaría saber la respuesta de cada uno, tío. You can ask another. Lo siento, pero le voy a preguntar a Neil cuál es su cita perfecta. Easy. We engage in feats of strength. Combat without weaponry, using only our bodies, one against the other. And as we begin to sweat... Este señor está hablando de otra cosa. Oh, okay. I think we're done here. That answer unearthed the full extent of your incompetence. I was ready to vow the child with mine. Let's stick to the format, folks. There's a rich tradition we're preserving here. Please, wait your turn. A warrior does not wait his or her turn. He or she acts. All right, Neil, calm down now. You are gaslighting me and the berserker spirits of my ancestors, Mike Melroy. Uh-oh, looks like the warrior has entered the heightened state of Entra en berserker furia, ¿qué mode. hacemos? Lil, which contestant do you think will be able to get us out of this dilly of a pickle? Venga, el mago. Neil, keep it together for just a few more seconds. Neil, what's your favorite animal? Ardilla. Neil, look at this little fella. I feel the blood rage calming. I can't murder everyone present in front of something so small and ¿Vas a cambiar el personaje esta vez? No me acuerdo quién escogí en la demo, la verdad. Whew. I'm glad you didn't pick anything larger than a bread box. I'm not licensed for that. Menos mal que no elegiste nada más grande que una panera. No estoy matriculado para eso. Este hombre es un inútil. Due to that unscheduled outburst, we are a little tight for time. Lil, do we squeeze in one more round, or are you I think I got one more round in me. Lil, what's your Recuerdo favorito de la infancia, planes después del rescate, sueño profético. El del medio es un inútil, a ese se le va la olla y este también parece un inútil, ¿eh? What's your favorite childhood memory? And you're asking? Not too many great memories from the mining caves of Mosh, but when I was about 11 years old, a group of kids took me under their wing. They taught me how to pick pockets and become a proper thief. They told me I could consider myself at home, consider myself one of the family. They'd taken to me so strong. It's clear we were gonna get along. I swear I've heard that somewhere before. Some. Es que este es capaz de no ir y no rescatar a la princesa, ¿sabes? You're mistaken. You can ask another adventure. I received my first battle scar when I was 5. You can see it here, across my cheek.
Recess was a tough trial for all Marvagian children. As I rained blows down upon that third grader, I smiled. I knew even then that I would Hola, never estoy forget Mu. this glorious day. Yo jugué la demo y jugué esto, pero hace mucho tiempo. No me acuerdo, Sano. Yo creo que voy a elegir al Conan. Uh-oh, you know what that means. I have no idea what that means. This is so stupid. You're stupid. La verdad que esto es estúpido porque no van That los sound tres. means it's time for the lightning round. La hora relámpago. Lil, please choose the adventure that you'd like to see play the lightning round. All right, Neil, are you ready for the lightning round? I am. Oh, too bad. Looks like that wasn't as enlightening as we'd hoped. Que lo he matado. Oh my god. That wasn't real, right? Uh-oh, you know what that sound means. Oh god, not again. My conscience can't take much more of this. That sound means we are out of time. All right, Lil, now's your moment of truth. Who do you want to choose to rescue Princess Desdemona? Que yo iba a llevar a ese. My hero would have been the right choice if he wasn't a pile of ash. There will be consequences for this. Harsh consequences. ¡Ay! Esto va a traer consecuencias. My mage can heal a wound with a word, or smash through a rock wall with a wave. The thieving Aún arts puedo might not be as elegirlo, sexy pero- as a halberd or a fistful of magic missiles, but we have no idea what's befallen the princess. And my guy is your guy. No sé si elegí la ceriza, que lo harán mejor. Mira, vamos a elegir al mago. Venga. Ladies and gentlemen, humans and otherwise, the winner of So You Think You Can Save a Princess and proud owner of an all-you-can-eat dining experience at Monty's Home of the Soup is... Articulous Flame Hands, the mage! Pero que no iría, ¿no? Wonderful child. Well chosen. Son And that's all cenizas. for us here today. Please help control the pet population. Por Have favor, your esterilicen o gargoyles castren a stay sus gárgolas para ayudar a here. controlar la población de So long, mascotas. everybody. A ver, que no he elegido la ceniza porque me van a decir, obviamente ese señor no puede ir porque está muerto. And then I had to choose who the heck was gonna rescue Princess Desdemona. It was the craziest thing. And don't even get me started on the lightning round. You have the most vivid Pero que se creen imagination, todo though. que estoy de loca. Why doesn't anybody believe me about these things? Seguro que mi amigo me echa cuenta. Salutations to you, little sister of this big, beautiful world. My journeys across this land. I know, we met. At the gate? Whoa, I completely forgot. Tengo que Gotta go easy aflojarle on a the la peace flor de la blossom. paz. En fin, ¿de Anywho, qué querías What hablar? did you want to talk about? What do you know about King? After King Oswin died, it didn't take long for would-be... Three Sí, sí, está, a young está headstrong el counselor, guerrero a este, que no era battle-hardened guerrero ni nada. lieutenant in the Guard Corps, Dice que está and the depresivo. court jester. Esto ya me lo ha Although contado en I la don't know puerta, if ¿no? anyone took him seriously. Sí, But what about the prince? esto ya me lo ha contado. Anything else you want? What do you know about...
Stryker has always lived in... Esto también me lo ha contado. Cuando lo llamé. De la H lo que no me ha dicho nada. Cuando la conocí, H ya estaba amargada, hastiada y con temor a todo lo que no atendía. Una verdadera proteccionista. Intentaba mantener a todos en sus cajitas. Si todo fuera como ella quiere, nada cambiaría nunca y todos acabaríamos teniendo la misma apariencia, vestuario y forma de pensar. Algo más que... Ya lo demás que me lo contó. Ay, este hombre no encuentra gorro. Pobrecito. Ya ve este que es aquí. Is everything okay, Beverly? Está triste, Beverly. No, everything is not okay, Beverly. En principio sí, estoy muy. Si no pasa nada extraño, hoy hacemos one shot. Mi verdadero amor, mi querida princesa Desdemona. Just to recap, this is the dear true love that you've never met, but one time you both happened to be at the Goblin Ball Stadium? You phrased that so beautifully. Yes, that same she. What about her, Bev? When I'd heard she'd vanished, I tried to get on So You Think You Can Save a Princess, but none of the advisors wanted me as their champion. Voy a mandar a este yo. Beverly, you're a janitor at the Goblin Eres Ball el conserje del estadio de Goblin Ball. Maybe you're right. Puede que tenga razón. Tal vez un muchacho como yo no pueda ser el héroe de su propia historia. Mi mamá siempre dijo que me faltaba energía protagonista. Dime qué hacer, Lil. ¿Debería volver a mi trabajo o salir al rescate de mi querido amor? El que no arriesga no gana. Al diablo. Ve a rescatarla. What biscuit? It's a metaphorical biscuit. In this case, the biscuit is the princess. Yo confío en este. And you think I should risk what exactly? Your life. Risk your life, Beverly. Lo he matado. Lo he matado. Without Princess Desdemona, my life has no meaning anyway. That's so sad. Acabo de matar a este señor. And thus I will be off to find my destiny. Thank you, Lil. Don't mention it. Hostia, no me lo puedo creer. Se van a casar entre ellos. Pathetic, weak coward. You should do the honorable thing and let me kill you. Yo creía que se iban a liar entre ellos, pero no. Oh, you would just love that, wouldn't you? Yes, I would. Oh, fu. It is my understanding that you have selected a self-involved, pretentious mage as your choice of adventurer. Yes, es que se murió el otro. Oh, the princess is as good as doomed. On behalf of the Marvog Empire, I must say you have made a terrible choice. Pues la verdad es que sí. On behalf of the kingdom of Petrard, I couldn't agree more. Mages are untrustworthy. Los dos tienen razón. Hice una mierda de elección. And pompous. And smug. And ugly. Okay, I think we're losing the thread a little bit here. That smug, pompous mage is the right person for the job. My concern is the safe return of Princess Desdemona, not pleasing you. So put that in your pipe and smoke it. La niña se me está poniendo un poco chula, ¿eh? Oh, why, I never. I won't forget this. What he said. La verdad, gente, es que estoy liando un taco en este juego. Se va a morir el chaval. Voy a matar a la hechicera. Voy a matar a todo el mundo, tío. Hoy no he robado nada, ¿no? You should have enough cash by... Voy a comprar un cristal y unos pochos y ya está. Estoy liando un percal en este juego,
Perfecto, Raciel, no te preocupes. 12 años de la niña me meo. Pensaba que era una señora, ya no. 12 años y estoy arreglando el país. Malamente. Dejando entrar a fumetas. I think I've done. Y mandando a un señor. Uy, 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 uy. La cárcel iba a ser dura para cara larga, el goblin agricultor, ya que muchos de los prisioneros sabían que los productos putefactos que estaban comiendo en sus raciones provenían de su mugrosa tierra. Pero él no estaba encerrado con ellos estaban encerrados con él. Si algo le había enseñado a cara larga sus años de explorar calabozos en busca de minerales era que debía encontrar la espada más grande que pudiera y blandirla a tontas y a locas. Logró mutilar y desmembrar a 13 prisioneros y 2 guardias. Hasta que lograron contenerlo. Lo que empezó como un simple cargo por delito menor, con una sentencia de 7 días, se convirtió en una cadena perpetua en solitario y sin libertad condicional. Ahora cara larga tiene 2 palabras tatuadas en su nudillo: Lil y puerta. Bueno. El gran Edward, el gran mago, finalmente llegó a la fiesta de cumpleaños de Becky Snyderman. De inmediato ejecutó su rutina de eficacia comprobada. Abrió con elige la carta y siguió con ¿este es tu pañuelo? Y terminó con el último truco: ¿cuántos huevos tienes en el bolsillo? Desafortunadamente, nada de esto impresionó a ninguno de los invitados preadolescentes, lo cual Edward pudo ver con claridad cuando se puso los anteojos. Después de su espectáculo, Edward comió una porción de pastel de vainilla y esperó incómodamente a que el señor Snyderman le pagara. Con el cheque en su bolsillo, Edward fue directo al vivero de sus padres para jactarse de su éxito. Lamentablemente, los padres de Edward no consideraron que un cheque por 37 de oro, 40 antes de descontar el precio de la porción del pastel de vainilla, fuera un éxito. Estaba muy decepcionado con la elección de carrera de su hijo, lo cual Edward podía ver con claridad gracias a sus anteojos. Hostia, si no hubiera encontrado las gafas. Este va a ser más duro todavía, porque esto los mandé a la cárcel con el otro, Gary y Julian tenían miedo de ir a prisión debido a la creciente hostilidad hacia su especie afuera. Creyeron que la situación sería peor desde el calabozo. Para su sorpresa, entre los otros reclusos condenados y discriminados injustamente encontraron un público cautivo. ¡Oh! Le contaron a sus camareras sobre el sufrimiento de los goblins comunes y las injusticias que enfrentan. Aunque se perdieron el mitin secreto y oficial del Ejército de Liberación de Goblin, lo compensaron informando a sus compañeros reclusos, inspiraron a muchos y así ayudaron a difundir el mensaje de rebelión en Sprawl. Después de 48 horas, los 2 goblins fueron liberados. La vida afuera no volvía a ser lo mismo para ellos. Después de descubrir cierta afinidad entre los encarcelados, Gary y Julian comprendieron mejor la infame idea de que no hay una clase criminal distintivamente para Liana, excepto el Congreso. Luego de pasar por Hermanas Retorcidas para beber una copa de su bebida favorita, Echo se dirige a los locos de por los bolos, club de bolos local de Sprawl, donde su equipo jugaba en la noche de liga. Martain. Gracias a Martain era el que puso esas palabras, ¿no? Mark Goblin Time. Gracias a los efectos calmantes de su especialmente potente flor de paz, fue imparable y alcanzó la puntuación máxima. Su equipo ganó la liga y colaron una foto conmemorativa en la pared de Locos por los Bolos para celebrar el juego perfecto de Echo. Ah, de puta madre. ¡Ay, Dios mío! Neil Guerricida, el guerrero testarudo y ambicioso que terminó convertido en un montón de polvo, fue barrido y tirado al tacho y arrojado por la ventana. Tras ganar en ¿Quién quiere salvar a la princesa?, Articulus Manos Ígneas no perdió el tiempo y se puso a trabajar inmediatamente. Conjuró un ejército de topos y otros seres pequeños y los mandó en todas las direcciones en busca de la princesa. Desafortunadamente, casi de inmediato, su poderosa
mini milicia mamífera fue diezmada por halcones, águilas y otros depredadores grandes. Compungido por la muerte en masa de los roedores, de la que fue indirectamente responsable, el mago volvió a su torre. Se le habían acabado las ideas. Dejaría pasar un día o dos y luego informaría de que no había podido localizar a la princesa perdida debido a unas fuerzas cósmicas entreveradas que bloquearon su aura etérea o alguna otra sandez similar. No ha funcionado. Tras perder en ¿Quién quiere salvar a la princesa?, Perry Chuson fue a su taberna favorita de la plaza del Ogrito. Después de varios margaritas deliciosos, Perry trató torpemente de carterear al tabernero y el encargado de seguridad lo levantó por los aires. Entonces, pensando en que eran sus bombas de humo patentadas, el ladrón alcoholizado arrojó con gran dramatismo un puñado de maníes al suelo. Salió corriendo y se estrelló de cabeza contra una columna. A ver, también este era bastante inútil, ¿eh? Todos en el bar se rieron de él y Perry habría muerto de vergüenza si no fuera porque ya se había muerto de verdad por la fractura de cráneo. Pero que... Lil, rise and shine. ¿He matado a todo el mundo? Sí, yo creo que daba igual que a quien eligiera, todos no iban a hacer una mierda. Elegí yo al ladrón la última vez. A ver, parecía el más normal, la verdad. Lil, es hora de levantarse. Dad, you rise, you shine. Levántate tú. Yo voy a dormir 5 minutos más. It's time to get up. Ya es hora de que te levantes. Shouldn't you be down at the guard shed? And shouldn't I be heading down to cover for you? ¿No tendrías que ir a trabajar y yo cubrirte? Do you want the good news or the bad news? ¿Quieres la buena o la mala noticia? La mala primero. We have to work the night shift tonight. Hoy tenemos que trabajar en el turno de noche. I'm going back to bed. Me vuelvo a la cama. No, you're getting out of this house and taking some time to yourself today. Oye, hoy vas a salir por ahí, te vas a tomar un tiempo para ti. Why do we have to work the night shift? O sea, no me deja dormir, me va a hacer trabajar toda la noche, por lo tanto no voy a poder dormir, pero me va a echar de mi cama para que vaya a tener tiempo para mí. Good news or bad news? La mala. Apparently you didn't pick the right person's champion for the rescue mission, whatever that means. And ¿Cómo? they're punishing you for it. Hasta luego, Javier. Parece que no elegiste al campeón a la persona correcta para la misión de rescate, lo que sea que eso signifique, y te castigarán por ello. And I won't be able to cover for you, because I'm also working the night shift at the East Gate. Ah, y nos toca a los dos estar en una puerta. Okay. And what's the good news? There isn't any. I guess it was just bad news this time. Who's punishing you? ¿Quién te está castigando a ti? No one. I work the Nadie. night shift a couple times a week to help us get by. Trabajo en el turno de la noche un par de veces a la semana para que podamos salir adelante. ¿Y ahora se entera la niña? Oh, Dad. I didn't know that. So, I guess you could say the economy is punishing me. That and inflation. If taxes keep going up, I might have to get a third job so we can keep affording things like your little doohickey here. Escúchame, gilipollas. Que tú coges todo el dinero y te lo gastas en apuestas ilegales. No me jodas. Wait, don't touch that! Whoa. ¿Qué ha What just pasado? happened? Do you want the good news or the bad news? Both are. I don't know. Do you feel okay? ¿Por qué ha salido aquí con un cuchillo? I feel fine, sweetie. No need to look all blurry about it. Now you get out of here and enjoy your day off. But don't enjoy it too much. You have to work all night, remember? Pero cabrón, déjame Okay, dormir. okay, I'm going. Just try not to operate any heavy machinery until I get back. I should probably check in with Dr. B and make sure my dad isn't radioactive. ¿El padre se va a morir? Now you get out of here. Voy a hablar con la doctora. Porque... ¿Eh? Oh, God! The rat problem is even worse than I thought. ¿Por qué hay tantas ratas? Ah, porque el otro ha conjurado las ratas.
La rata de sombrero tampoco vale, ¿no? This hat, it is not as fantastic as my previous hat. Sí, voy a matar a todo el mundo en este pueblo. Oye, voy a ir un momento a por un colacaíto y hacer pipí. Hacemos una pipí pausa, que ya llevamos 4 horitas. ¿Os parece bien? ¿Y estos niños? ¿Ha hecho mis amigos? Lila, Simon, Lamont. How's it going, guys? Hey, if it isn't Little Miss, I haven't been around for a while. Where you been all this time? Estos serán los desarrolladores, ¿no? Porque no me suena ninguno. Not around. I got what every kid fears they'll get one day. Chickenpox? Worse than that, Simon. I got a job. What are you up to? Tengo trabajo, qué asco. Well, you just missed the rock throwing portion of our morning. Sadly, we chucked the last rock in the alley over the fence. Next, well... No tenemos hora, no puedo tirar piedras, no hay más piedras. We were thinking of seeing if we could get our mitts on some of the cool stuff that Garby guys got over there. They look like magical toys, basically. Quieren robarle al Nota, mala idea. I have to use a bunch of those for my job. And even though they look like a barrel of laughs, they're serious business. Come on, Lil. For some reason, the world is Por algún motivo el mundo te está tratando como si fueras vieja. Hija de I'm puta. not sure if it's a good idea, but I'll talk to Garbanzo over there and see. ¿Eh? Garbanzo, necesito algo. Hi, Lil. Sorry, I'm not quite ready to open up the shop yet. I can't seem to find my inventory key. What are you doing up so early? No puedo encontrar la llave del inventario. I was hoping to do some quick shopping before I have to work the graveyard shift tonight. Oh, geez, I'd love to help you out, but I can't seem to find the key to my inventory cabinet. I can't open my shop without it. It's gotta be around here somewhere. You probably just dropped it. Voy a tener que maybe bajar one por la of those alcantarilla. small hooligans over there stole it. Those aren't small hooligans. They're my friends. And I was actually coming to talk to you about letting us borrow a couple of items. La ocarina, por favor. I stand by O el my balón de statement, fútbol con and we pincho. can talk about loaning you some merchandise later. Maybe you could talk to them for me. Work your little guardsman magic and see what you could do to get it back. On it. Vale, tengo que conseguir la llave. Dame un segundo, gente. Lo dicho, voy a hacer un pipí. Es que me meo. Y a traerme un colacaíto. Y ahora seguimos con el juego, ¿vale? Como os recuerdo que hoy es one shot. Si no sucede nada extraño, nos lo pasamos hoy, ¿vale? Ahora vengo, gente, a hacer lo mismo. Pipí y coger algo de comer.
Ya estoy aquí. ¿Qué tal? Hola Exe, hola Cirawar. Lo dije nada más empezar, que esa niña tiene muchísimo pelo. Que para peinar eso, un milagro. Para peinar esa melena, hace falta un milagro. A ver los putos niños de aquí si me dan las llaves del inventario con sus muertos. Alright, guys, time to confess. Which one of you took poor Garby's inventory key? ¡Dame la llave! ¡Putos niños! Was me. Seguro que has sido tú. I don't know. Seguro que has sido tú. I ain't saying nothing. Seguro que has sido tú. So that's the way it's gonna be, is it? Listen, I need that key to upgrade tools and buy more power crystals. So one of you is gonna tell me who's responsible. Are you a lawyer all of a sudden? Sí, peor. Nope, Funcionaria. but I'm a guardsman. I hope you got your story straight, because I really don't want to go down to the guard shed and get my metal detector. So tell me, which one of you took Garby's key? Between you and me, I saw Lamont poking his big, dumb, handsome nose that sits in the middle of his gorgeous face all around that booth. It was probably him. Oh, he's such a bad boy, but also... It was Simon. Fue Simon. I've never brought this up to the group before, but I think Isla is a kleptomaniac. I always see her taking things out of Lamont's backpack when he's not looking. But also... Vale, esta está enamorada de este hace de malote, pero le echa culpa a los demás y este dice que esta le roba a este. I could make up my mind now, or dig a little... I know it wasn't me. I'm in a bit of a two-strike situation with my parents, and I'll be sent to the National Ballet School in Marvog if I get in Hostia, como trouble la manden again. a la escuela de ballet de Margan, está muertísima, ¿eh? But I'm telling you, Lamont got here first, and I saw him rooting around Garby's shop. I said it before, I'll say it again. It was Isla. Es este. Okay, maybe Isla isn't a klepto, but she did go through his bag just before you got here. Maybe she's got a good reason to be going through his stuff. I got here third, so I didn't see anything. Es el pelirrojo, ¿no? Porque además pasa eso, es pelirrojo, pero tiene las cejas negras. So, Sospecho de did you él. figure out who took my key? I hate to be a narc, but it was probably Lamont. He's the tough-looking kid with the missing tooth. Thanks, Lil. I'll be right back. También creo que es Isla, uno de los dos, pero como me da igual. Hey, you! Mullet boy! Sí, a la moza le cayó la llave. Es que me ha dicho que es culpa de uno, luego de otro. Got the key back. And those hooligans ran off. It's a win-win. For helping me out, I'd like to offer you some gold to upgrade one of your tools. Or load up on crystals. La verdad es que prefiero cristales, caballero. Porque usted es un señor bastante usurero de mierda. Otro detector de metales y un cristal mierda roto. Need something else? Pero, ¡dame dinero, cabrón! Ah, sí, me ha dado dinero y cristales. De verdad, si yo era pobre. Se me olvidan las cosas. Sí, húrgame en la basura, niña. Mira, Lila encontró un cristal de energía entre una pila de huesos de pollo y una aspiradora averiada. Está de puta madre. Oye, ¿puedo vender el arroz pocho? Que no me he dado cuenta. Need something else? No, no puedo ni vender el arroz pocho ni el pastelito que me dio la vieja. Pero intuyo que el pastelito que me dio la vieja tiene altos contenidos de cocaína, ¿eh?
Como que una reunión del crimen de magos, el sitio de la excavación está cerrado hoy. Well, that's just great. What am I supposed to do now? I guess I could go back in time. No, to porque when tengo she que was estar here. en la cabaña de esta. Pues sí. Vamos a usar el chochómetro este de los cojones. ¡Ay! Shut it down. ¡Que explota! Mi padre lo ha roto, tío. Dr. B did say I could only use it at the guard shed. Maybe that's why it's on. Ah, el aburrido zanja con sillas que tiene baño. Voy a ver qué hay aquí. La vendí por 40 pavos. La vieja. Oh, hello, dear. Are you here to watch the Goblin Ball game? Hiya, Mrs. A. I usually find Goblin Ball too boring to watch, unless of course there's a little. I most certainly do. I've got Me estoy this jugando month's la pension pensión de check este mes riding en on un a dato sure seguro que thing pagará tip that's gonna pay out big time. a lo grande. ¿En serio? You sure seem confident, Mrs. A. Care to share that tip with this underage gambler? Your father wouldn't be pleased with me, but I'll tell you what. Since I really bet the ranch on this next game, I don't have any gold left to buy my snacks. La vieja quiere dinero para comprarse un bocata. Would you be willing to help a little old lady buy a large hat made of nacho chips with melted cheese sauce on top? Mama just can't enjoy the game without one. Es que no tengo dinero. I don't think I should, Mrs. A. Heavily salted food at your age could contribute to what I'm guessing is an already existing heart condition. A su edad, las comidas muy saladas pueden contribuir a una enfermedad cardíaca que supongo que ya tiene. Why, you presumptuous little... No matter, I'm so afraid... Es que no puedo darte el dinero, señora, no tengo. This hat, it is not as fantastic as my... No, el viaje continúa. Step right up, one and all, and win. Hello again, Fred. Again? But I placed a bet with you on Doesn't ring a bell. the Caladar ¿Apostamos 10 de Lightning oro? game against the Brawlers. I lost. Okay, if you say so. Person I've never seen before. Nada apuesto. Suit you. Las apuestas son para Let's gente watch some Goblin. maligna. Voy a ver un poco de Globin Ball total. What an embarrassing series of unfortunate accidents for the Sprawl Brawlers. First, Jorbala Pepstein failed to barrel roll out of the way of the Marauders' lightning-fast offensive line. Entiendo que si no apuesto esto no tiene Then the sentido, ¿no? dynamic duo, Edie and Audrey O'Goblin, only shaved 12 of the 14.7 seconds off of the... It all comes down to the final wagon wheel toss today, folks. And the coach has sent in Sir Warren of Bainbridge. Pero Nick, ¿el juego o el Globin Ball? Midfield passive-aggressive line. He's muttering something to himself. He spits. No sé de qué va el deporte, pero me imagino que es como el fútbol americano de Warhammer. And it's launched. The Marauders Weather Wizard can't touch a throw like that, and it's through the pole. La vieja no está, no sabemos You si ha could have ganado. made some real money. La vieja, ¿dónde está? El Blood Ball. Eso, que es que no me acordaba del nombre, Ulbus. Voy a hablar de mi... Hostia, el turno de noche tiene que ser duro, ¿eh? Tengo miedo, gente. Este hombre de aquí atrás hecho en pixelar me odia. Tiene tatuado Lil y puerta en los nudillos.
A ver, turno de noche, tenemos que hacerlo bien. ¿Qué es esto? ¿Un regalo misterioso? ¿Quizá un admirador secreto? Uf. A quien corresponda. Tu elección de campeón para la misión de rescate de la princesa fue aceptable. Por desgracia, aún no tuvimos muchas noticias del mago. Solo una gran cantidad de chillidos y chirridos provenientes de su torre. De todas formas, junto un bono único por tu habilidad para evaluar el carácter de las personas. Chao por ahora. Lamento el inconveniente del trabajo nocturno. Una mejora gratuita en la luna de aerosol de la verdad. No hay ningún mandato para el turno de noche. Sin embargo, hay un libro llamado Manual de Monstruos. ¡Hostia! Doppelgangers. Vulnerables al daño físico. Caótico malvado. Humanoide pequeño o mediano. Tu ser querido parece más confundido de lo de costumbre. Quizá lo haya reemplazado un doppelganger. Estas criaturas monstruosas tienen la capacidad de adoptar la apariencia de cualquiera. Si sospecha que está frente a un cambiaforma, muestra un objeto que debería reconocer. De ser posible, muéstrale a su hijo. Muéstrale a Jimmy. Los compuestos químicos como el aerosol de la verdad potenciado no tienen ningún efecto sobre estos seres, que son básicamente masa gelatinosa. Vale. Entidades del bosque. La historia de la primera... Fuego... Asamblea pública mal gestionada. Tamaño escalable. Un árbol abundante, superior al tiempo. Estas criaturas son muy peligrosas, pero solo si su territorio se ve amenazado. La corteza del entidad... es que es entidades del bosque. Vale. Los goblins. Ya sabemos que son los goblins. Arenque rojo. Frecuencia del 50%. Debilidad de reflexión minuciosa. Cáutrico neutral. De pez pequeño a gigante y todos los tamaños intermedios. Cuidado con el arenque rojo. Su canto de sirena lleva a los aventureros a tomar un camino equivocado o a ver enemigos donde no los hay. Usa tu criterio y no creas todo lo que ves o escuchas. La tentación de creerle al arenque rojo es fuerte, pero no bajes la guardia. Su victoria será la tuya. Licántropo. Joder, la plata, el amanecer. Los estudios no se ponen de acuerdo respecto a si se trata de una condición mágica o médica. Quienes sufren esta maldición o enfermedad fueron víctimas de un ataque o de una mordida, con lo que con la primera luna llena se transforman en máquinas asesinas, que son mitad personas y mitad bestias. En la mayoría de los casos, los individuos tienen la suerte de ignorar que se transforman, pero en algunos casos son conscientes y buscan asilo a la desesperación de salvar seres... Vale. Gente topo. Hace mucho tiempo, pequeño, luz solar, no mortal. Excavar, morder cuando se les provoca. Hace mucho tiempo, un grupo de humanos y elfos adoptó una vida subterránea. Esta rama evolutiva comenzó a cambiar para adaptarse a esa nueva realidad. Se volvieron más pequeños y empezaron a depender cada vez más de los sentidos del olfato y del oído, a menos de su visión y menos de su visión subdesarrollada. Además, de tanto excavar, sus manos y dedos se convirtieron en garras. Aunque algunos lo consideran seres desfigurados e incluso monstruosos, no ataquen a la gente topo. No hay que castigarlos. Después de todo, si el trabajo de la gente topo, su conocimiento de excavación es plano, sería el mejor sistema de cloacas del mundo. Nigromantes. Ataques especiales. Resucitar a los muertos. Hechizos varios. Debilidades. Su ego. Legal malvado. Todos los cuerpos son cuerpos de verano. ¿Todos los cuerpos son cuerpos de verano? Son prácticamente de magia, se rompió el código, los juramentos. El gremio de mago recibiría con gusto a cualquier mago perdido que se arrepiente de sus errores. Y vampiro, claro, lo normal, ¿no? Transformarse en murciélago, hipnosis, volar, rarezas dentales. Normalmente son malvados, pero no puedes jugar solo libre por la portada. La luz solar, ajo, contar bolsas de grano pequeño, estacas de madera. Esto sí que es verdad que hay una... Hay una de estas, ¿cómo se dice? De esto del folclore, pero no eran los vampiros, ¿no? Eran las hadas, que si le tirabas una bolsa de arroz tenía que contarlo. En siglos pasados los vampiros eran solo mitos y leyendas, seres que escondían en la... acto cualquiera. Hace poco, gracias al poderoso movimiento de derechos vampíricos liberado por la estrella del rock gótico Bloodstream, los vampiros salieron del closet y muchos de ellos se convirtieron en miembros productivos de la sociedad.
Pero... Bueno, yo creo que esto es un vampiro. Good evening, child. I have not seen you at the post before. No te había visto en el puesto antes. Yeah, you know how it goes. Drew the short straw this time. Burning it at both ends, you know. Just gotta keep on trucking through. I hear you. Working the graveyard shift myself. Yo también estoy trabajando en el turno de noche. Yeah. You said it. A ver, a mí me parece que es un vampiro, pero no sé. What did you say your name was, sir? Heinrich And last name? von Pyre. Se llama Heinrich Vampiro. Von Pyre? Von Pyre. Creo que no es vampiro, ¿eh? Count. Your name is Count Heinrich von Pyre? Conde Heinrich Vampiro. Yes. That's a suspicious name. Es un nombre muy sospechoso. Suspicious? Whatever do you mean? I happen to come from a long line of von Pyres. I have no doubt in my mind. Pero tengo que dejar pasar a un vampiro. Sorry to bug you, Lieutenant Stryker. It's Lil at the Southern... Nobody wakes me because I never sleep. Nadie me Rest is for the despierta weak porque because nunca duermo. That's when they get you. Now, what is it you want? I have someone here requesting admittance, but I have this funny feeling in my gut that I shouldn't. Always listen to your gut, kid, but don't listen to any other part of your body. If I did, I'd be asleep right now. Got me? I think so? Good. Now I've got to get back to making espresso and doing jumping jacks. Don't bug me again unless it's necessary. Héctor, procede, por favor. No sé si... ¿Le meto un spray de la verdad? No sé qué hacer con el vampiro. Your tawdry magic spray ¿no? does not have any effect on me, child. Maybe I have something else that'll... Maybe this will loosen your... A bag of rice? You're showing me a bag of rice? Why would you do such a thing? Would you happen to know how many grains of rice there are in a bag? Hola, Peradel. Holy crap. Okay, just give it to me. I will count them for you. A bag of rice. I never in all my years. Okay, weirdo. Next. Vale. No tiene foto porque es un vampiro. Ya me callo. Listen, little girl, there isn't much time. You must send me to jail immediately. I pray you don't make me explain any further. We haven't the time.
I feel like I've Sí, seen you este es el que before. llevaba el gato Did you go to muerto. a funeral for a cat recently? Sprinkles, that vile beast of a feline. I am certain that cat cursed me and turned me into the monster I am today. Coño. ¿Qué dice que es un hombre lobo? Pero es que no tengo plata. I assure you, I am in my right mind. You must gather the other guards and escort me to the dungeons right now. I know it is a strange request, but it is a matter of grave importance. And by grave importance, I mean someone could die. Okay, I think this sounds a bit overblown. Seems to me this could be some kind of panic attack. You do well to panic, little one. Ever since that mangy cat's funeral, the people who attended ¿Cómo? have died under Las mysterious personas que estuvieron presentes en el circumstances. funeral del gato han muerto en circunstancias And sospechosas. I am certain that I am the cause. Sprinkles cursed me. Cursed me! Pero como, ¿qué coño hago? Es que la verdad es que este juego presenta situaciones... ¿O es un doppelganger, el hijo puta? Detector de metales será, ¿no? Si lleva algo de plata, detector de metales, ¿no? Va a ser la hebilla, ¿no? No lleva nada, he I gastado. don't see anything metal here. No metal, especially not silver. I used to love fine jewels and necklaces, but ever since that lousy cat's funeral, even looking at a silver locket causes my eyes to burn and my Bueno, skin hemos to averiguado crawl. lo que queríamos. Es un hombre lobo. Cursed me that day. I'm sure of it. I can feel it coming from the inside, trying to break free. I cannot contain it much longer. The sun has set. Every second is precious. There is no telling what I may do if left unchecked. I beg of you, this is our last chance to prevent catastrophe. ¿Qué pone aquí que tengo que hacer con los hombres lobos? No voy a restar. ¿Qué es lo que él quiere? Pero los goblins van a morir. Thank you. Bless you. I really hope you get the help you need. Tomaste la decisión correcta, pero tardaste demasiado. Bueno, veremos qué pasa. Oh my god. No, no, little one. Not a god, just an incredibly handsome mortal. People make that mistake all the time. It is I, Prince Phineas, heir to the throne of Petrard. Oh, ¿el vampiro no salía aquí? Incredibly handsome? Really? 11 out of 10, baby. A mí me recuerda a este tío a Bruce Campbell, no sé por qué. Do you have anything to declare? Please say no and just go about your business. As a matter of fact, I do. Yeah, I was afraid of that.
I declare that I am... Go on. What? You kind of trailed off there? What? You said... I declare that I am... And then... Then what? Okay, and I feel like I'm gonna regret asking, but what have you been doing tonight? What do you want me to say? Milkmaids? Or what I've been doing with the milkmaids? Espérate, ¿qué quieres decir? ¿Ordeñadora o lo que estuve haciendo con las ordeñadoras? Ordeñadora es una frase muy... O sea, ordeñadora es una palabra suave para decir mujer, hombre, de vida ligera, de moral ligera, mejor dicho. Hola, Pocholo, buenas tardes. Estamos pasándonos del tirón el Lil Guardsman, que es como Paper Please, pero medieval y de cachondeo. Well, we've come this far. What have you been doing with the milkmaids? I got thrown out for trying to stretch a single into a double. Me sacaron tarjeta roja por querer meter mano. I just feel sorry for you, man. Don't pity me, little one. I am a crown prince of the realm. A sad one. Aren't you here trying to win the hand of Princess Desdemona? Well, sure I am, but when the Mages Guild throws a party in your honor, boy, do they know how to show you a good time. And you can't stop a fox from stealing eggs, am I Y el right? zorro pierde el pelo, pero no las mañas, ¿verdad? Qué lástima que Diego no haya venido hoy. Good night, Prince Phineas. That's me. Ha! Yeah, I know. That's why I said it. Now get out of here, you drunk fool. Oh, all right. Este no me ha dejado hacer ninguna prueba ni nada. No sabemos si era un doppelganger. Good evening, my dear. Este es un doppelganger. Mrs. Abernathy, you're out awful late, especially with all these comings and goings about the sprawl. Oh, my stars! Would you look at the time? How the day does get away from you. I best be turning in. Esta vieja no es My la dad will señora sure be glad Abernathy. I've seen at least one familiar face tonight. Your dad? Yeah, you know my dad, Hamish. Uy, el doppelganger. Esta abuela huele fuertote. ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Se ha peinado con una batidora? Xavi, muchísimas gracias por esa pedazo de como la cara, como cada vez que os suscribís. Correcto. La niña metió los dedos en un enchufe y ha tenido problemas con el cabello. Oh, yes, Hamish. Your dad, Hamish. Best be getting home to bed. That's funny. I don't think I've ever heard you call him Hamish before. Yes, usually I call him your dad. No, usually you call him Shamish. Yes, Shamish. Best be getting home to bed. Ay, a ver. Vale. A ver, es muy lamentable, pero le voy a meter un latigazo a la vieja, ¿vale? ¡Míralo! Oh, my stars. Would you look at the time? How the day does get away from you. I best be... Yeah, that seems... Something is seriously weird here. Didn't I read somewhere about showing people something familiar? Muchas gracias, Pocholo, por esta pedazo de su... Does this do anything for you? Oh, yes. It is very nice. Thank you. That was one of your award-winning bonds, Mrs. Abernathy. You don't recognize it? Award-winning bond. Don't you recognize it? You're not Mrs. Abernathy at all, are you?
Get out of here, you lousy shapeshifter monster! Le mostraste a la señora Bernazzi sus propios bollos y revelaste que era un monstruo cambiaformas. Bien hecho. Perfecto. ¿Es tu nigromante? Digo yo. Well. If it isn't the little girl who works the guard shed. I was hoping we'd meet again. I'd love to stay and chat, but I have a rather important meeting to attend. ¡Hostia, este era el mago primero! ¡Se ha vuelto nigromante! And what exactly is this meeting you're attending? If you must know, I was summoned by Praetor Kargan personally. It is a highly confidential matter that doesn't concern you. Late night slumber party? Watching rom-coms and doing magazine quizzes? Impudent child. I'm pretty close, aren't I? Digo que como tiene que ser... Ay, coño, era el ego, lo de los nigromantes. Digo, lo voy a... Sus egos, era debilidad. Hola, Zangar. No es la misma voz de Astario. ¿Queréis que le tire un suero de la verdad o algo de eso? Sí, la verdad que este era el invitado especial de H. Es que no sé qué hacer con él, provocarlo otra vez. Why does Praetor Kargan want to meet with you? I'm feeling rather generous today, so I will tell you. The Marvog High Council, led by Praetor Kargan herself, are concerned. As ceremonial killings have become more and more common, their numbers continue to dwindle. Sí, he dejado pasar más gente de lo que yo The Empress reached pensaba. out to me regarding the practice of necromancy to preserve the life force of some of these brave fallen souls. And at no point did anyone propose maybe a few less ceremonial killings? Necromancy made more sense to the Marvog. Oh, sure. La verdad es que hay algunas veces algunos hippies que no sé qué hacer con ellos, ¿sabes? Que es como... Pues lo dejo pasar, imagino, ¿no? Es que... Es que no quiero gastar... Voy a llamar a la H. No quiero gastar punto con este. Hello, you've reached the office of Councilwoman Ash. Unfortunately, she doesn't tend to city business after hours. Late night intern Travis speaking. What can I help you with? Hostia. Pay attention, Trav. There's a creepy dude here. I've met him before. A mage named something... Tyler? Tyronius. Right, Tyronius. Says he's got a meeting to get to. Well, I know that the Councilwoman has full trust in the Mages Guild. They know what they're doing. Sure thing, Travis, but I don't trust him. Remember, your job is not to make policy, it is to follow policy. For a temp, you got a lot of attitude. I could say the same. Blarg. Okay, Puto thanks becario. Nothing? You're very welcome. Anyway, I'll write this down and Councilwoman Ash will get back to you at her earliest convenience, likely after 10 a.m. Don't bother. Quería ver si la reunión es de verdad. Useless. Pues no puedo hacer nada, salgo dejarle entrar. No tengo nada con que no dejarlo entrar. Praetor Kargan will be most pleased by this. My dad, maybe. My mom's dead. Oh,
Mi mamá murió. Would you like me to do something about that? ¿Quieres que haga algo al respecto? Ugh, just go. Vamos a retroceder, no me ha gustado. No he ganado muchos puntos y además no me ha valido para nada el interrogatorio ni nada. Le voy a meter en el suelo de la verdad. Well, well. And what exactly is that? If you must know. As a guard of the kingdom, you don't tell me what does and does not concern me. I tell you what does and does not concern me. A backbone. Interesting. Foolish, but interesting. Le vamos a meter el suelo de la verdad. When I was a little boy and my powers were beginning to form, I had a budgie named Petey. Tenía un periquito Petey was llamado my best, Pedrito. nay, Pedrito era mi only mejor amigo en friend. realidad. El único. ¡Ay! When he flew Cuando full voló speed a into toda the window, velocidad hacia la ventana y fell cayó to al the floor. piso, se despertó mi habilidad innata para revivir a los muertos. Have I spent Pasé most la of my mayor parte de adult mi life vida trying to adulta hide these tratando de forbidden esconder gifts? estos dones Yes. prohibidos. Do Sí. they come in handy when Resultan certain útiles foreign visitors cuando ciertos practice visitantes their extranjeros ballet practican su and ballet y decapitate decapitan a a few algunas doncellas. chambermaids? Also, También, yes. sí. ¿No me ha dicho nada? Pero... Why does Praetor Kargan... I'm feeling rather... Voy a With volver a that in dudar mind, de The él. Empress reached out to me regarding the practice. Es que tampoco me está diciendo que no es Necromancy is nigromancia. a dark art. Isn't that bringing dead people back to life? Es que no... Oh, child, it is so much more. With knowledge of life and death, the future and the past both fold atop one another, connecting us to all of time and giving us the ability to foretell not only what has been, but what is to come. ¡Fuera! Pero no me ha dicho nada el de You ese, have tío. no right to deny me, no right to even stand in my view, you What's that? Me ha llamado Nugget. smaggle. ¿Smaggle? Yes, that is the word we mages use to describe worthless, magicless beings such as you. You are a prime grade A example of a smaggle. Soy un smaggle ahora. Dude, that's pretty weak. No, it is not weak. It cuts to the core. Nah, that's lame. Get out of here. The Praetor will know of your insolence, little one. Pero tampoco consigo sacarle lo que es, tío. Que no sé cuántas veces puedo... Vamos a tirar para adelante porque no sé cuántas veces puedo retroceder. Porque a lo mejor... Oh my god! Are you some kind of scary tree monster? Gru. Yes. Now let me in or I'll thwomp and stomp you. ¿Qué hago con el árbol, tío? Fuego, hacha de leñador, asambleas públicas mal gestionadas. Como... Asambleas públicas mal gestionadas. Ah, I noticed you have something carved on your bark, but I can't quite make out what it says. Somebody carved it on me when I was a sapling. It was a mistake. Mind if I try to read it? Okay. a ver qué pone.
reads, to lodge Alojar all todo el power poder in en one un solo party and keep partido it y there is mantenerlo to allí ensure bad es asegurar un mal government gobierno and the sure y el and seguro y gradual deterioro de la moral deterioration of public pública. morals. Hostia, es una asamblea Does that mean anything to you? mal gestionada. That was the words of person who came to Son las Wars to palabras Rock. de la persona que vino al I bosque a escribir, remember lo him. recuerdo, Mark Goblin Time. Twain. He was inspiring to Scary Tree Monster. Talked about how to make change in world. And was it through stomping and thwomping? No, it wasn't. That was Scary Tree Monster's idea. He spoke of change through something called corrupt government Él habló de system. cambiar a través de algo llamado sistemas de gobierno corruptos. Maybe there's a better way to get people out of your woods. Maybe a more official way. Quizás haya una mejor estrategia para sacar a la gente de tu bosque. Tal vez una forma más oficial. Are you saying Scary Tree Monster should run for government office to implement real systemic change? La que he liado. Sure, why not? And what business would you say you have in the sprawl this evening? Too many people come through my woods. Too many strangers stomping on our roots and throwing their garbage on us. Me and That must be really hard on you and the other scary tree O sea, monsters. vienen a pedir que no vaya la gente al bosque porque les pisan. not all are scary. Y le he animado para que se presente un cargo público, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Habla con otra vez, le voy a So dejar if pasar. people coming through your woods is bugging all of your plant friends, why didn't they all show up? Why just send you? Plant friends got together and decided Scary Tree Monster should go. Scary Tree Monster was voted the scariest and strongest and can walk pretty well. Yo lo voy a dejar entrar. So he was the one elected to stomp and thwomp. Seems like you have a pretty democratic way of figuring things. Yes, but we must still be wary of the tyranny of the majority. ¿Ustedes qué decís? Yo lo voy a dejar entrar. Para que se presente a presidente. I believe in you, Scary Tree Monster. I think you'll make a fine governor, or Congress Tree, or whatever you end up running for. Thank you. Now all I need is a snappy campaign slogan. A vote for me is a vote for a tree? Votar por mí es una sabia decisión. A little on the nose. Acabo de joder las cosas del juego. Desviaste el camino de un monstruo violento hacia una vida de política y servicio público. Vota por el monstruo árbol aterrador. Pa' dentro. Hello. I wish safe passage through this gate. Escúchame, porque lleva... Porque es Frodo Bolsón. Can do. I'm just gonna need you to lift that hood. Gotta see if you're human or elf or gelatinous blob. We've had all types tonight. I'm afraid I can't do that. I assure you, I am human. Now, please allow me safe passage. Es la princesa, ¿verdad? I am returning to the kingdom after being away by my own volition. I have to hurry. Es la princesa. There is a deadline that must be met. Hay un plazo que debe cumplirse. Tengo que informarle. Mi decisión. Gone, magic truth spray. Wow, you've got quite the resistance to that. Mind telling me how I could do that? It takes a strong-willed mind and a small knowledge of sorcery. How about a wandering brain and a great knowledge of rocks?
Pero no se ha quitado la capucha. You've got a real mysterious, don't ask me any questions A la vibe cárcel going diciendo on. Héctor. What's up with that? I simply have nothing to state or claim. I just wish to enter. You know, I'd say you have a trusting face, but I haven't seen it yet. And you won't. ¿Qué hago? ¿Le miro unos rayitos X? Llevo un collar muy sinuoso. Whoa, what's with the neck candy? A little out of place for someone dressed so discreetly. My necklace is none of your concern. So you stole... I did not steal it. Then it was a gift? Yes, from my mother. I wish I got a gift like that from my mom. Only thing I got from her was this hair. Lo que me dio fue este pelo. Te lo confisco. I'm gonna have to hold on to this, just until we can get your story straight. No, you mustn't. Maybe you tell me a bit more about you, and then maybe I can give you back your shiny rock on a string. No, I can't. Fine, keep it. I will return for it another day. Aw, you're no fun. That emerald looked like the real thing. Maybe I should call one of the higher-ups about it. Vale, espérate, vamos a retroceder. Vamos a retroceder. Vamos a hacerlo diferente. Voy a hacerle eso primero. Hello. Can do. I'm afraid I... En vez de echarle el suero, porque el suelo no me dice nada. Whoa, what's with the neck? My necklace is none... So you stole it. I did not steal it. Then it was a gift? Yes. Le voy a hacer lo mismo de confiscárselo. I'm gonna... No, you... Maybe... No, I can't... Aw, you're no... That emerald looks... Y voy a llamar a Striker, que está despierta. A cloaked female entering in the middle of the night? What's the big deal? A silver necklace with a large green gem? That sounds like the one the princess wears. She must know something about Desdemona's absence. Detain her at once and let my guards make her talk. Or you know what? I'll run down and do it myself. I'll be there in 5, no, 3... ¿Se lo puedo devolver? Ay, no sé si devolvérsela. You've got a real mysterious don't... I simply have nothing to state or claim. I just wish to enter. I understand your desire for secrecy. I've been there. Voy a retroceder y dice, no se la voy a confiscar. Me da mucha lástima. Me da mucha lástima confiscarle el collar de su madre. Hola, Daniel. Hello. Can do. I'm a... Oye, os veo muy callado, ¿eh? Ninguno me estáis diciendo ¡róbaselo! ¿Qué es lo vuestro?
Whoa, what's... My neck. So you... I did not... Then it was a gift? Yes. I wish I got a gift. Vale, se voy a devolver. You know, I could keep this in order to get you to tell me more about yourself, but I won't. I greatly appreciate that. Greatly enough to tell me who you are? No. Aw, you're no fun. That emerald looked like the real thing. Maybe... Ahora llamo a Striker. A cloaked female. She must know something. I'll be there. ¿Y qué hago? ¿La meto en la cárcel? ¿O la dejo pasar y tomar por culo? You've got a real mysterious... I simply have... You're claiming that you have nothing to claim, and you stated that you have nothing to state? Something's going on here. Please, no game. La voy a dejar pasar. A ver qué pasa. Ya sabemos claramente que la princesa no ha sido secuestrada. Y que simplemente... I don't know why, but something tells me I should let you enter. Maybe it's the necklace, maybe it's the nothing else you've told me about yourself, but I gotta follow my gut on this one. Me encanta que vaya vestida como el Señor del Anillo, ¿eh? Es que la hoja me ha contestado. The choice you made here today will not go unrewarded. Tacos. What? Tacos. Make my reward tacos. Quiero tacos como recompensa. Hooray! Y ya está. Parece que esta mujer misteriosa escondía una sorpresa real. Buena deducción, guardia. Puede que haya tacos en tu futuro. ¡Bien! All right, there. It is done. 62,451. I've counted every single grain of rice in this bag. I also counted 14 bugs, 27 bottle caps, and 1 mouse skull. And you said I couldn't do it. Es verdad, no se ve en la tele. ¡Qué hijo de puta el vampiro! 62.000 granos de arroz. 14 bichos. Oh. Well, I did it anyway. Now, where were we? Ah, yes. You were just about to invite me into the sprawl. Que te vas a quemar, que es de día. I'm sorry, but it's almost sunrise, which means my shift is done. You'll have to wait until the next guard comes on duty. It's almost sunrise? Oh, holy hell, I can't believe I spent another night wasted counting grains of rice. I'll come back tomorrow night. No me puedo creer que desperdicié otra noche contando granos de arroz. Volveré mañana por la noche. Why not just wait until the daytime guard comes? Because I can't. ¿Por qué no esperas que vengas el otro guardiano diurno? No puedo. Why not? ¿Por qué no? Because I said I can't. Porque dije que no puedo. El sol in the sun. me saca ampollas. I bet you do. So long, child. Until the next time when you are unfortunate enough to have to Hasta la work próxima vez que tengas la mala night suerte de tener que shift. trabajar el turno de noche. So long, obvious vampire dude. Señor, que es claramente un vampiro. Buenas noches. Y ahora me dejarán dormir, ¿no? Digo yo. Vale, la he liado con el nigromante. Pero no pienso repetir. Vamos con todas las consecuencias de nuestros actos. Así creo que es más divertido. Y por cierto, nuestro padre tocó el reloj y no sabemos qué ha pasado. Uy. It's you. What are you doing here? Are you here to give me tacos? ¿Has venido a traerme tacos? No. I've come to reveal my true identity to you. Hostia. So, no tacos? Allow me to introduce myself. I'm Desdemona.
Anda. Princess Desdemona? ¿Qué digo yo? Mandé al otro chaval a la muerte, ¿no? I knew it all along. No, you didn't. Sí lo sabía. Why split hairs? But what about the kidnappers? There were no kidnappers. I disguised myself and ran away. I'm sorry for all the commotion I've caused. I had to get away to say goodbye to someone important to me before my wedding. Uy, tenía que ir a despedirme de alguien importante antes de mi casamiento. La verdad es que he matado a un señor por culpa de esta mujer. El Conan de Hacendado. I don't understand. Y el otro murió porque se chocó contra una columna. I'm being forced to marry one of the suitors from these two rival kingdoms. Yeah, that's old news. What I don't understand is why you, a princess, are here talking to me about it. Shouldn't there be more official people that could play therapist? Eso te iba a decir, dice, no, este juego es la polla porque la niña dice 2 o 3 veces de... No, si a mí lo que me raya es que me lo estás contando a mí, que soy una niña. ¿Qué cojones? Vete a tu casa. Like Stryker? Ash? Oh God. Oh, not Malcolm. I know my father had faith in them. When I'm gone, your advisors will help maintain the balance, blah, blah, blah. They want me out of the way so they can control my father's kingdom. They've never been good at listening to what I want, or how I want to rule this land. Nobody listens to me. Nosotros a tope con la princesa. Sing it, sister. And now I'm being forced to choose between allying the sprawl with the kingdom of Petrard or the Marvog Empire. You mean Phineas the Pompous Prince or Kargan the Praetor Terror. And it doesn't even matter if I love them or not. At the end of the day, it's strictly politics. Lucky me. Ustedes sabían que esta mujer ama al otro, ¿no? Al conserje. I've been okay being 12. Esta es la primera vez en el juego en el que me alegro de tener 12 años. I just want to make the right choice. Tell me, Lil, what do you think of Prince Phineas? He's way higher maintenance than you seem to be. And he's an Es asshole. un imbécil de libro. Hola, And what about Praetor Kargan? What do you think? Hombre, la pretora es mejor que el otro. Porque el otro es un mierda asqueroso que no tiene donde caerse muerto. Además. Pero... sí tengo mis dudas, es verdad. Look, I'd be lying if I told you I wasn't already planning my Halloween costume based on her look. But it sounds like she's got a lot of blood on her hands. I know their ways are different than ours, but come on. So if you were me, and you had the future well-being of the sprawl in your hands, who would you choose? Pero estas preguntas no se le hace a una niña. A ver, la verdad es que yo elegiría a la tía. Thank you for your honesty. I know my advisors have jerked you around, but I also know you don't always do what they say, and I like that. You remind me of, well, me. Si tengo que elegir, elijo a la hipa. And you remind me of me too. If I was rich and beautiful and influential. Tú me recuerdas a mí si fuera rica, hermosa e influyente. Oh, you are influential. You've changed the course of fate more than you know. Don't forget beautiful. I am also beautiful. The sun's coming up. I must go. I shall put my own heart aside and do what's best for the kingdom. Pero no hay una opción de a lo mejor para ti y ya está. Y cásate con el conserje del sitio ese de la silla que tiene baños. A ver, aunque es evidente que era un vampiro, el conde Heinrich Vampiro
También era un quiropráctico matriculado que tenía una clínica privada a las afueras de un barrio en la rápida gentrificación llamado Pueblecito de los Ogros. Al verse obligado a contar cada grano de arroz en el paquete que le diste, Henry perdió una noche entera de trabajo. Las citas perdidas provocaron una gran cantidad de críticas negativas para su clínica y eso llamó la atención a Myrna Herkin, una maestra local y líder de la oficina de las buenas prácticas comerciales. La noche siguiente, Myrna dirigió una multitud enfurecida con horquillas y antorchas hasta la puerta de la clínica. Quizás fue por la luz de las antorchas que se reflejaba en sus ojos, pero solo hizo falta una mirada para que Myrna y el conde se enamoraran perdidamente. Otra vez fue el hecho de que él es un poderoso vampiro, una de dos. El conde descendió en picado y levantó a Myrna de entre la multitud enfurecida. La mordió al menos 3 veces e hizo que bebiera su propia sangre de vampiro para facilitar su transformación. Joder, qué rápido. Ella dejó su trabajo en la oficina de buenas prácticas comerciales y el conde recibió a su futura esposa en su castillo. Ahora, además de lidiar con ese fastidioso Van Helsing que siempre intenta matarlo, Henry tiene que planear una boda. Yo quiero segunda parte de eso. Uff. Se me había olvidado que había mandado un hombre lobo a punto de transformarse a la cárcel. El hombre maldito estaba a salvo de la luz transformadora de las lunas llenas y aunque se hubiera transformado, los gruesos barrotes de hierro habrían protegido a todos. Aunque la gente del Sprawl estaba a salvo de la ira de la maldición, el doliente no se libró de la agresión de los demás reclusos. Lo acorralaron en la celda, lo apuñalaron con una navaja casera y lo dejaron ahí para que muriera desangrado. Por suerte, la navaja había sido tallada con una cuchara de plata y lo curó por fin de la maldición de la bestia que lo había atacado hace tanto tiempo. Luego de 2 semanas de recuperación en la enfermería de la cárcel, el doliente fue reinsertado en la sociedad. Por desgracia, en su viaje de regreso a Scarborough, en la comarca de Bessarion, fue atacado por un hombre lobo y de pronto estaba maldito de nuevo. Parece que la mala suerte de este hombre es inagotable. El príncipe Phineas. El príncipe heredero de Petrol, Phineas Pond, volvió a los tropezones. A su lujoso volvió a tropezones, supongo, a sus aposentos en el palacio. Hambriento y ebrio, encendió el fuego y colocó una olla de guiso antes de desmayarse sobre el suelo. Se despertó la mañana siguiente sin recordar cómo había llegado a casa o por qué su habitación apestaba a Stroganoff quemado. Pero sí recordaba la increíble fiesta que el gremio de magos había organizado en su honor y lo que él había prometido hacer si hubiera elegido para casarse con la princesa Desdemona. La señora Bernazzi no era ninguna Bernazzi, en realidad era un horrible monstruo cambiaforma. Luego de huir, la criatura asumió otra identidad y logró entrar en Sprawl por otra puerta. Cuando entró en Sprawl, bueno, lo perdimos el rastro. Su habilidad para adoptar la forma de cualquier persona, pero esta no lo detuve. Por lo que aún desconocemos su paradero. Se informó más tarde esa noche que el guardia Cecil, que se mostraba inusualmente callado, intentó interrumpir en la armería de Sprawl. Cuando se le negó la entrada, el guardia Cecil gritó con una voz aguda y salió corriendo. Permanece alerta, esta criatura podría ser cualquiera. Hostia, esta es otra cagada, ¿eh? Tironius Atánatos no pudo reunirse con la pretora Cargan esa noche. No cumplió con sus promesas de compartir los secretos de la nigromancia en el Imperio Marbach. De haber tenido éxito, se hubiera transmitido los planes del gremio de magos al Imperio Marbach. Y si esa alianza se hubiera establecido y la princesa Desdemona hubiera elegido a la pretora para casarse, quién sabe qué planes nefastos se hubieran desarrollado. Desanimado, Tiranius regresó a su torre fuera de los muros de la ciudad e ideó otra manera de forjar una alianza con los marmanianos. No estaba seguro de cómo lo haría, pero sabría que su próximo plan debía ser 100% a prueba de Lil. Vale, el monstruo árbol aterrador, con el sueño de ocupar un cargo político plantado en su cabeza, se abrió camino a pisotones hasta la oficina del secretario municipal en el ayuntamiento y esperó a que abriera. Al día siguiente obtuvo los papeles necesarios para postularse a cargo político. Desafortunadamente, el monstruo árbol aterrador no sabía leer ni escribir. Cuando reveló su analfabetismo, la recepcionista del secretario municipal se rió a carcajadas y eso enfureció tanto al monstruo árbol aterrador que procedió a golpearla hasta dejarla en el olvido. O sea, acabo de matar a otra persona. Me vais a tener que contar los muertos, ¿eh? Mato más que Schwarzenegger en cualquier película.
Cuando el secretario municipal llegó y no encontró al recepcionista, contrató al monstruo árbol aterrador en el acto para que ocupase el puesto como asistente político. Monstruo árbol aterrador se convirtió en un pequeño engranaje de la maquinaria política y sin duda ascenderá en el escalafón para llegar algún día a ostentar el título de consejero, o no atrevemos a decir, alcalde. Cuando la princesa Desdemona regresó al castillo, se negó a responder todas las preguntas sobre su expulsión. De inmediato, emitió un decreto real para recortar el presupuesto de todas las misiones de rescate activas y puso fin a la anticuada práctica de elegir a los rescatistas mediante llamativos concursos. Esta noche, mientras yacía en la cama, reflexionó sobre el consejo que le pidió a la pequeña guardia. Sabía que su decisión alteraría la forma irreversible el destino de Sprawl y de todas las almas de la habitación. Y yo, pero es que me han obligado a elegir uno u otro, no podían decirle que no se casara. Que era lo que yo quería. And although the princess has come home, she is still remaining quiet on where she was during her missing time, but frankly, I do not care. She's got that look at me, I'm back attitude, and it reflects in her style. Se supone que me queda You know it. She como was una seen orilla de returning to the juego. castle rocking those ¿Será verdad? skin-up leggings, all while sporting a I might have just run away and ran out of money hooded cloak. What do you think she's gonna be wearing at the wedding? No idea, but no doubt it will complement her chosen spouse's home kingdom. That's right. Princess Desdemona has finally made her choice, and it's Praetor Kargan of the Marvog Empire. La que yo le he dicho. I knew it was going to be them. It was the obvious choice from the get-go. So obviously obvious. So long, Prince Phineas Pomp of the Petrarch Kingdom. You just didn't make the cut. Bye. En verdad, yo quería que se casara con el she otro. made her choice. Her life is filled with intrigue, and I feel like I am now somehow intertwined with her fate's path. Oh well, off to go see what the game. There's a note from Dad. Hostia, que me la que pasa, querida Lil. Esto es una excusa para explicar por qué no puedo trabajar en la caseta de guardia hoy. Con cariño, papá. Back to the guard shed for me. Wait a minute, where's the chronometer? I always leave it right here. ¿Me robar cronómetro? I'm not going anywhere until I find... Nope. Not in or under there. It's not in there. There it is. What's it doing under the bed? Spooky. I don't remember putting it there. Wait, what time is it? I don't want to be late. For a time machine, you'd think they could have at least put a clock on it somewhere. Pues si tienes un reloj aquí, niña. Madre mía. This whole wretched endeavor has been a disgrace, not only to Prince Phineas and myself, but to the entire history of Petrarch. Pero esta gente no quiere entrar, quiere salir, ¿no? King Phineas and Queen Buttermilk will not sit idly by while their royal lineage is dragged through the mud. Well, you know what they say. You win some, you lose some. All's fair in love and war. Other cliche sayings. Keep your chin up, Prince Phineas. You'll find someone. Yo he dicho que ya encontrará a alguien. Say what you will. Your words and your sweet-smelling city will soon be drowned out by the musk of the sulfur mines of Petrard. May your home be exploded by a bottle of fine Petrardian fizzy. Gente, yo creo que voy a morir. O sea, yo creo que voy a acabar el juego muy matando a todo el mundo. O sea, no paro de matar gente. Vale, extracto de libros de etiqueta y manual de cortesía pretardiano. Hay una versión general por los no humanos. Sin embargo, cualquier evento formal se ve elevado por la presencia de los elfos. Una belleza delicada prevalece. Vale, que los elfos entran. Trata una guía de superviviente de boda del Imperio Marvac. Los sentidos de estos invitados fueron atacados por una de sus batallas anunciales esta semana. La admiración se acumuló al ver que la gente de mi alrededor que lucía pintura de guerra, cuanto más extrema mejor. Los informes indican un aumento drástico de las reuniones secretas y rumores de la revolución. Dejar entrar a un goblin conlleva una multa de 40 de oro.
Ese príncipe wakandiano al que le envié toda mi información bancaria por fin cumplió en darme mi parte del oro. Llámame si estás en apuros, Malcolm, rico, en amigos y en oro. ¿En serio? Pues estoy tiesa. Uy, ¿este qué quiere? ¡Ah, que tengo una más! Hello. What? No more. It was a rental. Besides, today I'm here in a different capacity to help coordinate the royal wedding. Hay que organizar la broma, la boda You have real. a lot of jobs, Mike. And wedding planning is my least favorite out of all of them. Es el body planning. Tell you what, why don't you be the wedding planner for the day? What do you think? No. I think it's very irresponsible to get a 12-year-old girl to do two grown men's separate jobs. All you have to do is choose the music, decorations, and food menu for the Lo big único que tengo event. que hacer It's simple. es Just let in elegir the la one you like música, the la best. decoración y el menú del gran evento. Es sencillo, solo dejar entrar al que más te guste. Or the one you think the groom would like best, or who the bride will like. I'm sure it's not really going to affect anything. Or it might. See, it's simple. Do you... Okay, good. The only thing I hate more than wedding planning is talking about wedding planning. The wedding musicians will be coming by for you to choose first. Here's the... Whoa, this gig pays great. The money's not for you. There's 3 choices for music, food, Tres and opciones para la decor, música, and tres each opciones comes para la with its comida y own tres price opciones tag. para la The decoración. gold Y is cada the uno budget tiene for the su wedding. propio precio. Los 350 de oro son el presupuesto de la boda. Do I have enough money to just pick the most expensive choices? The most expensive choices are going to be the best, right? Not necessarily. And no, you don't have enough. Anything over budget will have to come out of your own pocket. Pero si no tengo bolsillo, si soy pobre, I see. ¿cómo va a salir de mi But if bolsillo? there's any money left over, I see. we're Pero si on te a sobra tight dinero, te lo puedes timeline, so quedar. keep an eye on your action points. You've got 4 per round, so that's talking to everybody once, or to 2 folks twice. You get the idea. Need that run by you one more? Remember, you do the choosing. I'll be Primero here to lo- record your Tres, choice and keep entonces track hay of the budget. 3 músicos, 3 de decoración y 3 de comida, ¿no? Okay, Lil, it's no biggie. Just choose the 3 most important elements of any wedding and try not to stress that. Esta gente tiene buena pinta, ¿eh? Hello, young lady. The name is Jacob Fiddlestein, and me and my accordion here play all the polka conga you kids are so crazy about these days. A 1 and 2 and polka conga 2 Este and no. 3 and polka conga 3 and 1 and polka conga. Hey! Hoy, I nearly winded myself there. Hello, hi, hello. My name is Suzette Courgette, and I sing with my voice. I do the slow songs and the nice songs and some of the ones you know. Pero no canta. Vlad Extreme here, mate. I know what you're thinking. What is the baddest, metalist bad boy of death metal playing some Vlad skip Extreme. royal wedding? Well, I ain't here just to collect a big paycheck, mate. I'm here to stick it to the bourgeoisie and not take any of their crap, mate. Rock and roll all life long. Have you made up your mind? Pero ¿cuánto cobra cada uno? I love you, I love you, I love you, I love you.
Canta bien. That's a little sample, I guess, if you'd like. I'm, you know, real hit at weddings, people say. Me gusta el vestido, va a estar esa señora. Es que creo que Black String cobra mucho dinero. Y... Oh, that is so lovely of you. I'll start warming up right now. Y me cae bien esta señora. Este piecito 50. Good choice, maybe. I'll write this down and be back when the next... Vale. Well, if Pero it este isn't no era el the mago. Edward, the great magician. Got another group of brats to entertain? Where are you pulling a rabbit out of now? ¿Se ha hecho cura? I'm afraid I've put my days of magic and illusions behind me. You got kicked out of the Magicians Union, didn't you? Yes, I did. Seems people preferred the actual dark arts to my light entertainment. ¿Se ha No hecho matter cura? though, I've got a new career now. Working at your parents' garden shop? Psst, they wish. I'm a wedding officiant. Ah, no, I'm es here to oficial de officiate boda. the royal wedding. Really? You? I mean, you are? I am. No le voy a dejar entrar. So it's the Edward, the wedding officiant now, is it? Of course it isn't. Do you know how ridiculous it was for me to have the Edward the Magician as my name? It was so redundant. I can't believe nobody ever told me. 2 these? I must have looked like an idiot. Well, when you put it that way. So now it's just Edward the official officiant, with only 1 the. Ahora, Thank you en vez de very ser much. el gran Edward, el gran mago, es el gran Edward, el oficiante oficial de boda. Yeah, but don't you think... It's the best name ever? I sure do. Sí, y no lleva gafas. Hello, Councilwoman Ash? I'm sorry to bug... Lil, thank goodness you called. Seems in all the chaos of organizing this wedding so fast, we forgot to hire someone to officiate the ceremony. Do you know anyone who could do the job last minute? This has got to be a joke, right? I never joke, Lil. Well, that's not true. I often share a laugh with my fellow political and high society types. No me jodas, ¿eh? But this is beside the point. Find someone now, and quickly. Well, Eddie, it seems dreams do come true. They forgot to hire an officiant and are looking for someone to work the gig. Think you got what it takes? Yes, yes, 1,000 times yes. See, Mom and Dad, I knew hard work and persistence would pay off in the Es que end. tenía gafas, pero no sé por qué ya no las lleva otra vez. Let's chalk this one up to dumb luck. Thanks again, friend. We're not friends. Oh my god. Are Edward and I friends? Somos amigos. Es el que mejor me cae. Venga, pasa. Oye, ha sido Tino a hablar con Ash, ¿eh? Hello there, Venga. I'm back. Decorador. On to the decorator candidates. I don't have to tell you how important the interior decoration. I don't have to tell you because I refuse to tell you. Anyways, here they are. Take your Tengo clarísimo que va a decorar este señor Goblin. Hello again, Mum. Thought I'd see my way down to do some decorating for the royal wedding. Ain't much of a decorator per se, but I got my cerulean blue, blood red, and cadmium green with me, so I had to go do something with them, I suppose. Va a decorar este señor. No el diablo viste de Prada. I've got some grand ideas, you know, for how the royal wedding... You might not know it, but I read all the latest wedding magazines down at the salon when I'm getting the old do done. And apparently what's in these days... Va a decorar Goblin, que es un artista. Big bold slabs of meat on the wall. It gives things a real abattoir feel, so they say. So I guess I'd go with that. Grandes y llamativos trozos de carne en la pared.
¿Le da un toque de matadero o eso dicen? Así que supongo que lo haría... No. Who am I, you ask? Only the editor of the biggest wedding magazine in circulation right now. Me encanta que la boda real solo tenga 350 de oro, ¿sabes? Darling. Surely you've seen my work. Just don't look in last year's issue, darling. I went on a real tangent about slaughterhouses one night, and my team printed everything I said. Blame the Quaaludes. This year, darling, we'll do something daring. Daring and bold, darling. Can you... No pienso contratarles. Voy a contratar a este hombre que es mi amigo. Like I told ya, buckets are paid, see? Have you made up your mind? I really appreciate the work, Lil. I'm gonna paint the town red, and blue, and green. And it's set in stone. I'll write this. Lo que pasa es que odian a los goblins y yo acabo de contratar a un goblin para que decore a la boda de la princesa. ¡Hostias! It is I, Articulus Flame Hands, chosen by the power vested in So You Think You Can Save a Princess, to rescue said princess. A task at which I am ashamed to say I have failed. Sí, fallaste, pero la princesa ya está en Don't casa. sweat it. She came home already. Oh, mission accomplished. In any case, I have a message to deliver to the High Council of the Mages Guild. So if there's nothing else, I'll be on my way. Oh, it is getting harder and harder for mages to communicate openly, so everyone is resorting to this secret message, cloak and dagger nonsense. Between us, there's talk of mages dabbling in the magic that dares not speak its name. Sí, sí. Se están volviendo I felt nigromantes. like something was wrong with the Mages Guild, but I couldn't put my finger on it. Dos latigazos, latigazo y a la cárcel. It is still within control, but if this dark faction keeps pursuing its dark goals, dark days lie ahead. Dark. Voy a llamar a la H porque esta es su... Surely you remember Articulus Flame Hands. Remember? You chose him to be the hero. Which he did not do. She came home on her own. Tomato, tomato. He's still my champion. Es que tengo muy poco de esto. No sé si usarlo con el hippie. ¿Usamos el detector de metales solo para saber si lleva algo? ¿O el rayos X? ¿Usamos uno barato? Es que realmente creo que no lleva nada, que es un pardillo. This is the message I have been charged to deliver to the... No use in trying to read it, though. It is concealed by a web of secret... Mierda. I'm sure it's not. The codes used by the High Council are too strong for me, a mere level 9, to interpret. Wards held by powerful crystals were used to create them. It would... Hay que rebobinar. Uf, la cosa está chunga, ¿eh? Tengo muy poco uso del cristal esta ronda, ¿eh? It is I, a task... Vale, tengo que hablarle dos veces y luego usar el anillo de descifrar. Oh, it is getting... I kind of felt Yes. dark. This is the mess... Dice que él solo es nivel 9 y no puede... I'm sure it's not that hard to decode. The code... Es que al menos si le dejo pasar lo can I see matan the o letter algo. you're delivering?
Incredible. Let me see. Estos magos reverdes están más infiltrados de lo que creía. Me enviaron a entregar esto. Querida amiga, gracias por salvarme de mí mismo. Debo huir y trabajar para eliminar a los agentes del mal dentro del gremio. Se avecinan días oscuros, ten cuidado. Tu nombre también se menciona en esta carta. Uy, ¿que me quieren matar? ¡Oh! Lo he salvado de ser cómplice. All right, Oh, kid, can you la feel comida. it? We're almost done. This is the last hellish choice you'll have to... Just hurry up and pick the food option for the wedding, so... I'm not allowed to leave. Monty's has the soup. That's all I'm allowed to say. ¡Hostia, Kelly! ¡Hostia, es Kelly! ¡Es Kelly! Es la novia del ex marido de la primera ronda. Good afternoon. I am here today representing Catering Corp regarding a contract to provide the sustenance for the large gathering known as the Royal Wedding. Catering Corp is willing to provide the base amount of calories needed to sustain such a high-capacity event in return for appropriate remuneration. I am accompanied by samples of our food and a detailed list of ingredients available upon request. Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle François, no lo voy a c'est français, head waiter à la Chez de la Maison. We provide the finest and the fanciest of delicacies for the newly married royal couple and their guests. Only Es que the es así, smallest quizá. portions for the highest prices, of course. Tenemos solo Very las chichi porciones pompon más for the pequeñas a los snookiest of precios people. más altos, por A place supuesto. someone like Todo you mi or chichi anyone you know would pompón never para la get gente into, más no matter presumida. how hard you... Qué asco de nota. No pienso darte nada. No sé. Si cojo a Kelly... Si cojo a Kelly, me quedan 200 pavos para mí. Yo creo que este es el mejor I am opción. legally bound to share this collection of foodstuffs labeled accordingly. I am also legally required to Aperitivo adecuado, plato principal pasable, pudín básico. Pero es que Kelly es mala. Have you made up your mind? Sí, voy a coger del medio. Me quedo 100 de oro para mí. We look forward to satisfying our contractual... Es que Kelly es Thank mala. God this nightmare of a job is over. Oh, well, at least I hope it's good. I wouldn't want to be the one responsible for messing up something like... No puedo dejar I pasar am a ningún citizen goblin. of the sprawl. I have nothing to declare on my person, and I demand to be allowed entry. No te puedo dejar entrar, me cobran 40 pavos. I have no further statement to make beyond the following. I am a citizen of... How do I know you have nothing on your person? How do I know you're even a citizen of the sprawl, for that matter? If you want to search me, go ahead. I have nothing to declare on my person, and I am a citizen of the sprawl. Es que no puedo dejarle pasar, es que me cobran I 40 solemnly pavos. declare that the information I have provided is true, that it is of the same force and effect as if made under oath, and that it was freely given. ¿Y este tío quién es? ¿Ves? Los informes indican un aumento drástico de las reuniones secretas y los rumores de revolución. Dejar entrar a un goblin que lleva una multa de 40 de oro. No puedo dejarlo pasar. Lil, you have been appointed to this post. I am filling in for my dad. That... Well, your dad was appointed to this post to uphold the law. And you're representing him right now. Por el pintor no me va a pasar nada. If you let this person in, you will be fined. If you do not pay the fine, you and your father will wind up in one of the sprawl's finest hotels.
That was a joke to break the tension. Prison. You will wind up in prison. Your action. Es que no puedo dejarle pasar. The treatment of my people, and indeed most all non-humans in the sprawl, is a disgrace, a national embarrassment. If I do not have the freedom to come and go from my home as I please, what do I have? Es que si me cobran 40 pavos por el que ya he contratado, ¿qué hago con este? ¿Me quedo pobre? Once again I say to... Que no te puedo dejar entrar, tío. Look, I agree that it's awful that non-humans have been singled out by this decree. Is there any way you could help me pay the fine that I would be charged by letting you in? I will have no part in paying 1 cent towards the draconian and completely illegal tax on my personhood. Por la puta calle. Not good enough. I'm not leaving. You want me to go? Call the other guards. Either I walk through these gates or I go to prison. The choice is yours. 40 pavos, ¿qué estás hablando? Vete a prisión. I get it. You're just following orders. I am going to prison on behalf of the Goblin Liberation Army. Still, you should come by the Goblin Liberation Army headquarters sometime. Here's the password. Me ha dejado la contraseña para que vaya yo sola. Open your eyes to what's happening in the sprawl. A ver, que yo no tenga la culpa de nada. Yo no voy a pagar 40 pavos. Me da igual, no voy a pagar 40 pavos. Where's Hamish? I really don't have time for... say, you there, little girl? I need to get to the other side of the sprawl without delay. ¿Conoce a mi padre? ¿Por qué conoce a mi I need you to padre? listen to me. This is time sensitive. I know you got your instructions, but it's important that I get going quickly. ¿Quién eres? I swear someone was supposed to give you guys a heads up that I was coming. Let me spell it out for you. I went to school to become an ice sculptor. My parents said, you'll never make a living at it. And they were right. Until the royal wedding, that is. This is my big break. Le va a hacer una de esto de... I got the ice. I sculpted it. Now I have to deliver it. It's hot out. Just let me through so I can prove my parents wrong. Sounds like you're under a lot of pressure. I'll try to get... Thank you. You have been an immeasurable help. Sí, pero que te voy a tirar un rayo X, lo sabe todo Cristo, vamos. Ah, no, pero a ella no, a la escultura. That's my chisel. I'm a sculptor. Thank you. Listen, it took me 2 weeks in my cramped studio apartment to carve this ice. I had to pay a wizard to enchant the place cold enough to carve it. And you don't want to know what wizards want as payment for their enchanting. This is the biggest and only contract I've ever had, and my work will be ruined if you don't let me in. Pero enséñamela. I'm still not completely sure about all this. Are you seeing my cart? Are you seeing the drips? No one's gonna pay for a melted masterpiece. Just... Pero porque le ha pasado el rayo X a la jipa. Yo quería pasárselo al hielo, tío. La voy a dejar pasar. Pero ahora tiro para atrás si no me convence. I mean, thank you, but my work is probably ruined. No. Me queda uno, ¿eh? O sea que solo puedo... Me queda uno. Le voy a tirar solo de la verdad y la dejo pasar. Where's Hamish? I need you to listen.
my own fault that I'm running so far behind, but I need this job to go well. Maybe I'm in such a bad mood because I spend all my time talking about my process and making bullshit small talk at cocktail parties rather than being able to focus on creating my art. Wait a minute. Parece que no miente. Es que creo que todavía no lo ha hecho, que lo que lleva es el de este de hielo. I can't thank you enough. Sorry for coming in hot. Weddings are the worst. If you can get close enough, take a look. A ver, creo que es el montículo. Y ya está. Pero tenía que asegurarme. ¡Oh! ¿Qué quiere este? A quien corresponda, tus elecciones para la boda le desagradan terriblemente a la pretora. But they still wrote Kapla there at the end. Me odia. No, es que la pretora quería que pusiera sangre por la de esta, que no. A mí me pasa igual, Iggy, me creo que es Will. Hola, Wichu Chris. Pues la idea es pasarme el juego hoy. Pero creo que voy un poco lenta, ¿eh? ¿Por qué está funcionando esto? ¿Esto no debería estar funcionando? I have a very bad feeling about this. No, la verdad es que no sé cuánto queda del juego. Salve il pueda. Regno meo grata. Pero creo que el reloj se ha roto, ¿eh? I need to get out of here, and fast. Cuido Ruiz, culparum nudimus. Think, Lil, think. Pues no sé qué hacer contra un demonio lleno de tatuajes y un piercing en el pezón. Regno, atulistina donna solita, ic requiritur immolatio, vircis immortem vitare velis. Quia pueresa, non custoditus avira, pauca tantum momenta abis andaquam tu consuma. ¿Qué le hago a un demonio? ¿Le meto un latigazo? Nunc facere maliquida, si esem tibi. Ego sum dima, egeus meum cisio et similes homines Yo qué sé, le pego un latigazo. This one doesn't work. Mierda. Municipiam dedecem antiquam te imperficiam. These tools aren't working. Decem, novem, octo, septem, ¡A la cárcel! sex, quinque, Las palancas no funcionan. The line is dead? duo et demidium, duo, unum et dimidium, unus, This isn't working. gravissime non omnibus hoc No sé, ¿le voy a hablar? Ac extremum fato est refactende Ah, coño, si lo que tengo que hacer es tirar esto, que soy bien... ¡No tengo! ignoce haeru. ¡Mierda, lo he gastado! No, me he muerto. Y el juego se me ha puesto en latín. Tiene que ser otra cosa. Iterum, Think, Lil, think. hospices in hoc regno, atulistina donna solita, ic requiritur immolatio, vircis immortem vitare line is velis. dead? Quia pueresa, non custoditus avira, pauca tantum momenta abis No, pero no lo andaquam tu gasto. Es que no puedo usarlo. non iocari, nunc Sí, facere se ha dado maliquid, cuenta que estamos en si loop. esem tibi. Ego sum dima, egeus meum cisio et similes homines inox necabo. What the f was that? That was next level. ¡Ah!
Lynn estaba tan espantada que se quedó sin palabras después de haber tropezado a través del tiempo y el espacio y haber encontrado cara a cara con el demonio interplanar. I'm gonna go down to the dig site to throw this stupid time machine. Okay, Lil, get it together. Vámonos. Yo creo que también queda poco de juego ya, ¿eh? Me da la sensación de que me queda poco. Porque ya está el reloj roto, ya se va a casar la princesa. Además le pega. Que ya se acabe. You've gotta take it back. Got too real with your chronometer 3000 thing today. Uy, la I tía don't want it necesito anymore. palabrota. Hi, B. So nice to see you, B. Your paper in the Journal of Dwarven Medicine was a revelation, B. Well, excuse me, but I was just pulled into what I'm guessing was a parallel dimension and was murdered repeatedly by a demon. How unfortunate. I always wondered what the byproduct of St. Bartholomew Inglebrook's lunar incantation would have on the relationship between time and interplanar folding. Pues ya te has enterado. Stop it. I don't care about any of that. Just take it back. I'm sorry, I truly am, but we've come too far. I'm sorry I've been absent, but I've been watching, and the readings I've been receiving have been very promising. A esta tía se la suda lo que me pase. I don't care. El juego no puede quedarle 4 horas. Mirra. Pero sí te importaría si todo lo que conoces y todas las personas a las que amas estuvieran en peligro. Everything might seem like we're in a storybook, but open your eyes. We're on the verge of a civil war from inside the walls. And if you hadn't heard, the princess just pissed off some very powerful people. It is in your best interest to continue to help me with the device. Because who knows when we will need to rewind time and something more important than which nobody you chose to send to the dungeon today. Fu. And you're here, after allegedly going toe-to-toe with an interplanar demon. I trust you. Voy a aceptar. I'm not gonna keep doing this forever. You and everyone else ¿Cómo? are gonna ¿Que owe estoy me en la a mitad del childhood, you juego? know? ¿Tanto me he parado? Keep helping me with the chronometer 3000 and we can see about making that happen for you. Pues mi padre tocó el cronómetro, ¿eh? Pero si el juego dice todo... O sea, si el juego pone en todos lados que dura 6 horas... ¿Cómo me va a quedar 4 horas más de juego? Que me quede un poquito más porque yo soy más lenta, ¿vale? Pero... Voy a ver lo de los goblins. Y voy por la mitad. Genial. Pues soy lenta. 100% verdad. Hello? Hello? I brought the orange slices. Was today a regular meeting day? Me parece a mí que no va a ser one What's shot. going to happen at the princess's wedding days? Is anybody here? ¿Hoy es un día de reunión ordinaria o es uno de esos días de planificación ultra secreta para lo que va a suceder en la boda de la princesa? ¿Hay alguien aquí? I'm here. Are you here for the meeting? Tiene papitas. I don't think so. Oh, then you can't have any orange slices. Those aren't orange slices. Those are just the rods. Son las cáscaras de las naranjas. I got hungry. A ver, es que 4 horas más no me puedo quedar, por eso lo digo, que ya está, no pasa nada. Yo miré en How Long to Beat esto y ponía que era 4 horas, o sea, 6 horas el juego. Y digo, bueno, vale. Ya veo que está mal. No ha ido nadie, ¿no? What's this? Volví a donde todo comenzó para encontrarme en la luz. Estuvimos separados durante más de una vida, pero ahora todo estará bien. Recuerda traer zapatillas para correr. A lo mejor porque los metí a todos en la cárcel. I have a feeling the GLA leader wrote that. At least, I'm sure that troll over there didn't. I wonder what it means.
Volví a donde todo comenzó para encontrarme en la luz. Estuvimos separados durante más de una vida, pero ahora todo está bien. Recuerda traer zapatillas para correr. ¿Alguien entiende la nota? I better get more oranges before the meeting starts. Espérate. Coño. Pues ni nada, voy a hacer otra cosa. Trae zapatillas, tío, pero no tengo ningún sitio con zapatillas que visitar. No, a ver, si vamos por la mitad, vamos por la mitad. Me extraña porque ya os digo que el juego ya parece bastante avanzado. Pero bueno, que ya está, que no pasa nada. Que me creía que era más corto. Me habré enganchado mucho. Lil, can you be on the lookout for a health inspector? They can look like anybody. I can't whistle. Un inspector de... health inspector at the top of your lungs. I'll see what I can... Que tiene que haber un inspector de sanidad aquí. Today's cocktail special is not relevant to you, Lil. Sorry. And we just ran out of milk. Sorry. Pues entonces el hobbilón ese de los cojones está mal. Porque un jugador normal, lo normal es que rebobines a alguna gente. Y lo normal es que te eche tu rato. Así que eso tiene que estar mal. Sí, creo que vamos por el 6, así que sí. Sí, ya está, nos lo hacemos en 2 veces, no hay problema. Cambio el título del directo y le pongo el no one shot. Y ya está. Hostia. Ah, here she is, the little guardsman who spoke to the princess and secured the union between the Sprawl and the great Marvog Empire. Yeah, I did. Told her just what to do and she listened to my every word. La verdad es que yo no quería que se casara tampoco con I esta. admire your complete lack of modesty. Modesty is such an ugly thing. Let us celebrate with a Celebrémoslo tankard of con una blood jarra de wine. vino de sangre. I'm 12. I can't drink alcohol. Haha, never fear. There is no alcohol in Marvog blood wine. Just blood. In a big cup called a tankard. Vale. Yeah, I'm a hard pass on that. Haha, very well. There will be much blood wine at the royal wedding where the Sprawl and Marvog tie their fortunes together Entiendo forever. que algo va a pasar para que no se casen. Let Ya us veréis. raise a glass to the gatekeeper who brought us all together this day. Kapla. Did a mouse sneeze somewhere? Come, child, louder and with fury. Kapla! Too furious, far too furious. We are not at war. Be careful shrieking like that. But as we say in Marvog, better to Mucha be too furia, furious than not demasiada, be no te furious at all. pase. I'm exhausted. I shall now recite the Marvog pledge of unwavering loyalty, as is our custom. And that's my cue to leave. Yo estoy bien, Saúl. Yo lo único que creo que como de todas maneras no me lo voy a poder terminar hoy, creo que voy a ir... Como llevamos 6 horas de directo, yo creo que ya mismo voy a cerrar y nos vemos mañana y nos lo terminamos otro día y ya This está. hat, it is not as fantastic as my previous hat. Así tampoco. Estamos aquí 12 horas. You've been at this a while. You should have enough cash by now. No tengo un puto duro. Mira, voy a poner otro aquí. Es que no tengo cristales, tío.
Me voy a quedar sin 4 cristales y 3 de estos. Bueno, no sé qué os parece a vosotros. ¿Bien? ¿Mal? Que os digo que si me quedan muchos juegos, los separamos en 2 para que el siguiente día también haya juego y ya está. He fallado en el one shot. Lo siento, gente. Sí, a mí me está encantando, ¿eh? Sí que es verdad lo que has dicho, Ariel, que es muy raro que no pueda... Que es muy raro que no pueda volver a hacerlo de la noche. Que seguramente tendré que hacerlo un par de veces más. Lo de trabajar por la noche. Lo que no sé, la nota del tío, ahora me quedo atascada, ¿eh? Hello? Hello? I'm here? Are you here? I don't think. Oh. Those aren't orange slices. I got... Es que además no me dejan ir a ningún sitio. ¿Será que tengo que ir a la alcantarilla? Porque el único sitio... El panel de la izquierda, el de las naranjas. ¿Qué panel de las naranjas? A ver, no es clickbait, loco de atar. Es que yo he mirado y el juego duraba 6 horas. Pero al parecer dura 6 horas de una persona normal, no de mí. Yo tardo 9. ¿Qué panel? He mirado este. Y he leído la nota. Pero me da como la sensación de que tengo que hacer algo, ir a algún sitio. Mira aquí. Cupones del Mortis. ¿Que la contraseña para qué es? Es que no se lo puedo... O sea, no se lo puedo dar. Hello? Hello? I'm here? Are you here? I don't think so. Oh. Es como que tengo que poner la contraseña. No sé. Shurmanu, un besito, guapo. Voy a ver si averiguo qué coño tengo que hacer con esto. Es que no lo sé, porque es que te da la contraseña, pero no puedo decir la contraseña al nota. Este gorro de alguna peli, ¿no? ¿No suena este gorro de alguna peli? De Regreso al Futuro. Vale, sabía yo que me sonaba de haberlo visto en algún sitio. ¿Y si me voy a dormir y ya está? I think I've done everything I need to do. Podré irme a dormir, pero no sé dónde. Bueno, voy a aprovechar que me he quedado atascada y hacemos un corte aquí. Qué putada, gente. Quería hacerle un one shot, pero qué barbaridad que me quede medio juego, ¿eh? ¿Y la gente cuánto le dura? ¿De media? A ver la gente en Steam. 11 horas. Este 5,6. 15 horas.
12 horas, 21 horas. Vale. 8 horas. Parece que soy yo. Coño, pero yo no he retrocedido tanto, ¿no? Sí, yo creo que es eso, la Udrencing. Yo creo que eso es... Todos son... en este juego hay muchísimos homenajes, por así decirlo, ¿no? No, no. Que yo soy muy lenta jugando. Mendizábal. Cosa como son. El loco gaming, ¿no? Es que el loco gaming siempre juega y se pasa el juego súper rápido. Y yo soy súper lenta, tío. Sí, loco gaming hasta el principio del stream hoy. Soy súper lenta, tío. Mira que he intentado, os lo juro, ¿eh? Que alguna vez he dicho, voy a retroceder, he dicho, no, no, vamos para adelante y ya está. Que no pasa nada. Pero parece que no... Parece que soy lenta y ya está. Así que bueno, ya está. No vamos a liarla más. Os recuerdo que el domingo de la semana que viene, el 4, domingo 4, es partida de rol. Así que, y mañana a mí me gustaría jugar, a ver cómo os parece. Quiero terminarme el DLC de Cyberpunk. Así que me voy a pegar un par de días jugando al DLC de Cyberpunk. Ahí, ese me lo quiero terminar antes de que se me olvide de lo que estábamos haciendo. No sé si te has dado cuenta de que el detalle de que el bar se llama Twisted Sister y han dicho que su plato estrella son los huevos con aceite y limón. Me he dado cuenta lo del Twisted Sister porque son cada una diferente, pero de los huevos con aceite y limón no lo he cogido, la verdad. No lo he cogido. ¿Me lo explicas, Blanca? No, no es que quiera controlar el tiempo, sino, coño, porque me gustaba mucho hacer los guanchos... Voy a poneros musiquitas para hablaros. Me gustaba mucho hacer los guanchos de domingo y dejé de hacerlos desde que tuve al bebé porque puedo dedicarle menos horas seguidas, ¿vale? A los directos. O sea, puedo hacer 4 horas, 4 horas y media, pero me gusta dedicarle menos horas seguidas porque luego tengo un rato de ordenador aparte y pues mi niña es pequeña y ya sabéis lo que conlleva tener un bebé, a muchos de vosotros. Y si no, os digo, mucho trabajo. Entonces dejé de hacer esto que me gusta mucho, hacer los guanchos de domingo, y quería retomarlo los domingos que pudiera. Entonces yo me lo he pasado muy bien con el Lil Guardians, me ha encantado, pero me he quedado un poco como insatisfecha conmigo porque yo quería terminármelo, ¿sabéis? Es como que he faltado a la palabra del one shot, pero bueno. ¡Ah! Que es un grupo. Que es una canción de un grupo. Coño. Es que no conozco al grupo. Soy lamentable. La canción la conozco seguro. Ahora lo miro porque no puedo ponerlo por el copyright. Sí, si has venido por el one shot, no hay one shot. Pero ya os digo, el vampiro que contaba es el vampiro que contaba en Barrio Sésamo. Pero Mendizábal, eso de los granos de arroz, aunque obviamente es de Barrio Sésamo, pero lo de los granos de arroz creo que es un de estos del folclore de las hadas. Espérate. Es que a mí eso me suena un montón. Lo de las hadas que tienen que contar. ¿Es de las hadas o me lo he inventado? Es de las hadas, no me lo he inventado, ¿no?
Es que hay como un de estos de lo de las hadas que le tiras el arroz y se lo tiene que contar por obligación. O de los duendes. De algo así, pero no de los vampiros, desde luego. El one shot. Mira, le voy a cambiar ya el título. Voy a poner parte 1. Y lo voy a meter aquí en una carpetita, en una lista. Lo siento, gente, por defraudar el one shot. Pero es que si me queda la mitad, me quedan otras 6 horas. Si me quedaran 2 horas, 3, pues las hago, no pasa nada. Pero si me quedan 6, no puedo quedarme tanto. Vale, he creado una lista de reproducción. Y ahí pongo parte 1 y parte 2. Yo creo que... y ya está. Para la gente que la quiera ver en la plataforma roja. Lo que tienen que contar es de las hadas, pero en el folclore eslavo original, los vampiros también entran en ese grupo. Así que podemos decir que el vampiro más correcto de la tele es el de Barrio Sésamo. ¡Ole! Y no el vampiro que brilla cuando le da el sol, ¿no? Ese no es correcto, ¿no? Ya, yo soy una estafa. O sea, quiero decir, nunca puedo ir corriendo a pasarme un juego. Me gusta demasiado pararme en las mierdas. Es imposible que yo vaya con un juego a piñón, tío. Me paro siempre. Miro por todas las esquinas, miro todo horroroso. Pero bueno, aún así, el Lil Guardsman es un juegardo. En Steam os va a parecer que no está en español, ¿vale? Cuando entréis en Steam os va a parecer que no está en español, pero está, porque está puesto en español de Hispanoamérica en vez de español de España. Como habéis visto, está en español, no hay ningún problema. Entonces es que está, en vez de puesto en los dos de español, está solo en el otro. Por eso no sale el favorito. Pero sí, entiendo que tenemos que terminar de desvelar lo de los nigromantes, que hay un lío con los magos, y tenemos que hacer también el español, bueno, no, sino que está en los dos español. Hasta luego, Saúl. Pero ya me paro de disculpar. Muchísimas gracias por contar conmigo toda la tarde, bueno, casi todo el día, 6 horas de domingo, mejor dicho, desde el mediodía hasta el final de la tarde. Muchísimas gracias por pasarla conmigo, por compartirlo el dominguito, y nos vemos mañana. Como os digo, en principio me gustaría mucho seguir con el DLC de Cyberpunk y meterle un bimbazo bueno. No, la paliza viene ahora, Mendizábal. Yo aquí estoy tranquila. El problema es ahora que salgo y tengo un bebé de 11 meses haciéndome así. Mañana os veo. Ahora me toca bañar. Mañana os veo a las 4, gente, para continuar con el DLC de Cyberpunk, pegar unos tiritos, rescatar a la presidenta de los nuevos Estados Unidos y no morirme en el intento. Os recuerdo que estamos jugando en difícil. Un besito a todos y muchísimas gracias. Recordad que tenéis el Lil Guardians en Steam y está a un precio de 18 euros porque está de oferta. Vale 20, pero está a 18 euros unas cuantas horas más, 47 horas para ser exactos. Así que si os va a molar el juego, ya sabéis, echarle una comprita. Nada, gente, hasta mañana. ¡Adiós! Yo me lo he pasado muy, muy bien. Muchas gracias, guapos. And this is her prize. And by far, the best of the group. Very interesting. Very nice. Este quiere follarme, claramente.
El Red Dead es un juegardo. ¿No te lo jugaste cuando salió? Me cago en su madre. Me la he comido con papa. ¡Chu! Los pollos asesinos, coño. Y ahí hay un señor, mira. Me cae que aquí en el arbusto. ¡Ah! ¡Yo también me he asustado, caballero! Don't do that. Stop that at once. Me estoy robando pelo. Pa' mí. Sorry. Por favor, hace clic de eso. Mira. Ahí se mete en el bolsillo. Hostia. Tensión. Mira, corre. Que solo está detrás de una valla. Corre. Que de seguro que se escapa. Uy, Dios. Oye, este camión que nos han dado para este trabajo es una castaña, ¿eh? Pues mira, se pone a 2 ruedas que te cagas. Vas bien armado para ser monje. Anteriormente fui un hombre violento. Ahora aspiro a No puedes comerte las abejas de Queens. ¿Te das? ¿Acaba de hacer lo de te das cuen? Vivo con el miedo. ¿Os habéis ido todos o quedáis alguno? No, pero ¿qué es esto? Es que ha venido una persona a saludar. ¿Cómo te está tratando el día? Tengo un paquete para ti. Mira, Julia. Mira. Hola. ¿Allí? ¡Ay! Es que ya estás viendo, mamá. ¡Hola! Es que estamos aprendiendo a saludar. ¿Vale? ¡Hola! ¡Hola! Nada, gente, nos vemos mañana a las 4. ¡Adiós! ¡Adiós! Hasta mañana.